Egun on guztioi, hasiera emango diogu gaurko udalbatza honi. Atzerapen txiki bat dugu ja, azike eskatuko nizueke zerlekutara joatea mesedez. Udalbatzari hasiera emango diogu eta hilabetero bezala minutu bateko isilunea egingo dugu indarkeria matxistak erailako emakumeen oroimenez. Eseri gaitezke. Gai zerrendaren lehenengo puntuan dugu 2020ko uztailaren 24an egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea. Ez baldin badago inolako ekarpenik edo onartutzat emango dugu. Beraz, onartzen da. Ebatzi beharreko atalean, eta bigarren puntu bezala, mugikortasunaren eta espazio publikoaren batzordetik puntu bakarra dugu. Gasteizko udalaren bizikleta aparkaleku seguruen zerbitzuan, sartzeko eta erabiltzeko baldintzak arautzeko ordenantzaren hasierako onespena ematea. Kasu hauetan egiten dugun bezala, emango diotitza lehenengo zinegotziari delegatuari, puntu hau azaltzeko eta gero alderdien txanda irekiko dugu. Barredo Andrea, zurea da hitza. Bueno, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Departamento de Movilidad y Espacio Público y EMPLEA, hemos trabajado con los ayudantes. ¿Sí? A ver, ¿ahora? ¿Tampoco? Cambio de... ¿Aquí se me oye mejor? ¿Sí? Perfecto. A ver, ¿sí? No se oye más, ¿sí? ¿Se oye? A ver. No, pero no. Estoy cerca, ¿no? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Está resuelto? A ver. Uno. ¿Sí? Se oye ya, ¿no? ¿Se oye? ¿Sí? A ver. Sí, ¿verdad? Ahora. Si no...
esto recuerda a las verbenas, ¿verdad?, con las pruebas de sonido. Bueno, buenos días a todos. Como sabéis, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Departamento de Movilidad y Espacio Público y el CEA en concreto, que también ha colaborado en la redacción de esta ordenanza y en el desarrollo de esta red de VG Bicis, de aparcamientos seguros de bicicletas, son servicios, como sabéis, fundamentales de alguna manera para incidir en el impulso de un nuevo modelo de movilidad en la ciudad, primando los desplazamientos activos y colectivos frente a los individualizados y motorizados, ¿no? Actualmente existen ya espacios de esta red en la ciudad, en concreto hay 9 puntos de guarda de bicicletas seguras en la estación de autobuses, en Correos, en Mendizorroza, en el campus de Álava, en el Hospital de Santiago, en Arana, Dúrzar y Navarra y en el parking de Santa Bárbara. Y aunque la voluntad municipal es seguir abriendo de alguna manera nuevos estacionamientos, ya que la bicicleta representa un elemento importante dentro de lo que es el Plan de Movilidad de Vitoria-Gasteiz, al ser una alternativa que mejora, lógicamente, la calidad de vida, la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad, ¿no? Esta ordenanza, de alguna manera, viene a garantizar y a regular, de alguna manera, este sistema de aparcamiento de bicicletas seguro y, de alguna manera, pues, a marcar sus condiciones a nivel de lo que pueda representar su uso, su mal uso también, ¿verdad? Y habilitar de alguna manera las ordenanzas correspondientes para sus tarifas o tasas fiscales, ¿no? En ese sentido, deciros que ya esta ordenanza fue aprobada en Junta de Gobierno local el 17 de julio de este año. De esta manera se abrió un plazo hasta el 10 de septiembre para lo que eran las enmiendas a los grupos políticos. Presentadas las enmiendas de los grupos políticos, en concreto del Grupo Elkarrekin 9 y de H. Bildu, se debatieron estas enmiendas, como sabéis, en la comisión celebrada recientemente, el 16 de septiembre, y de alguna manera, votadas las enmiendas correspondientes, pues se aprobó inicialmente la ordenanza reguladora de las condiciones de acceso y utilización del servicio de aparcamiento seguro de bicicletas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la propuesta del dictamen que tenéis adjunto, ¿no? En ese sentido, lo que fue una aprobación por unanimidad y lo que hoy venimos a traer a este Pleno es la aprobación inicial del proyecto de ordenanza reguladora de las condiciones de acceso, someter de alguna manera este acuerdo a información pública y dar a todos los interesados un plazo también de 30 días para la presentación de las reclamaciones y sugerencias y en ese sentido continuar con el calendario que ya aprobamos en la Comisión de Movilidad y Espacio Público. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Barredo Andrea. Orain talde politikoen txanda, ez dakit norbaiteke parte hartu nahi duen, puntu honetan. Elkarrekin aldetik, ez dute parte hartuko, Alderdi Popularraren aldetik, ere ez. EH Bilduren aldetik bai, Villalba Andrea, zurea da hitza. Bueno, guztioi. Efectivamente, como comentaba la señora Barredo, desde el Grupo EH Bildu hemos presentado una serie de enmiendas a esta ordenanza reguladora del servicio VG Bicis y en este momento, aunque también lo hicimos en la comisión, sí quería explicar el porqué de nuestras enmiendas y el porqué de nuestro posicionamiento con la ordenanza, ¿no? EH Bildu hace una apuesta firme por la movilidad ciclista, lo hemos venido reclamando en multitud de ocasiones, nos hemos pronunciado al respecto y hemos apostado por un orden modal de movilidad que priorice la movilidad activa de peatones y bicicletas frente al vehículo privado. En los debates que hemos tenido al calor del nuevo Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público hemos defendido la necesidad de favorecer e impulsar el uso de la bicicleta, buscando recorridos seguros, aumentando la red de bidegorris, haciendo que esta red de bidegorris sea funcional, creando una red de bicilonjas a lo largo de la ciudad, etcétera, ¿no? Hemos reiterado que es necesario, además, no solo una reglamentación, que sí es necesaria, sino que lo que necesitamos es voluntad y que ésta se plasme en una dotación presupuestaria suficiente, acompañada de las acciones encaminadas a mejorar el uso de la bicicleta en nuestra ciudad, ¿no?
Hemos notado que en los últimos años la bicicleta ha aumentado en nuestra ciudad y es necesario seguir trabajando para que sea precisamente las bicicletas, los ciclos, quienes tengan preferencia y mayor visibilidad en el espacio público, en detrimento del espacio y la preferencia que hoy por hoy ocupa el vehículo privado. Y creemos que la ordenanza que hoy se nos presenta, la VG Bicis, puede ser una herramienta útil para ello. Por ello hemos trabajado para mejorar y enriquecer esta ordenanza y por ello hoy vamos a votar a favor. Hemos presentado un total de 17 enmiendas, queriendo traer con ellas pues, las necesidades y preocupaciones que creemos que tienen las personas ciclistas en nuestra ciudad y haciendo que esta ordenanza, bueno, pues de alguna manera responda bien a esas necesidades y a esas preocupaciones. Los contenidos de las enmiendas que hemos presentado han ido encaminados a que se responda a la realidad de las personas potenciales usuarias, sobre todo a ensalzar y poner en valor el uso de la bicicleta. Creo que es importante que desde estos espacios mantengamos también ese mensaje, no ver la bicicleta como un problema en el espacio público, sino ver la bicicleta como una oportunidad y como algo que queremos fomentar y facilitar. Hemos traído enmiendas para que haya un mayor sector de personas que puedan utilizar este servicio, como son las personas desde los 16 años, y también asegurar que todas las personas con menores a su cargo puedan hacer uso del servicio para todos los miembros de la familia. En definitiva, muchas de las enmiendas que hemos presentado se han aceptado. Creemos que ahora tenemos una ordenanza reguladora enriquecida que responde mejor a las necesidades de las personas potenciales usuarias y vamos a votar a favor. Eskerrik asko, Villalba Andrea. Turno del Grupo Socialista, señora Gutiérrez. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Nada, de una manera muy breve. Yo creo que, bueno, cuando se presentó la propuesta de esta ordenanza, creo que era una buena propuesta, pero tengo que decir que bueno, salimos con una ordenanza todavía mejor gracias a las aportaciones que han hecho los diferentes grupos políticos. Y aunque este pueda parecer un tema menor, pues yo diría que en realidad no lo es, porque si en verdad queremos potenciar la movilidad activa, y ahí es donde entra el uso de la bicicleta, se hacía y se hace necesario, obviamente, ofertar espacios y espacios que sean además seguros para poder aparcar las bicicletas, tanto en lo que es la modalidad de rotación como en lo que es la modalidad de residentes. Por lo tanto, hoy, con esta aprobación inicial en principio, lo que hacemos es regular esos espacios y regular también las condiciones del uso. Como decía, puede parecer una ordenanza menor o un tema menor, pero recalco, desde nuestro punto de vista no lo es en absoluto y nos congratulamos mucho además de que salga por unanimidad. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea. Ez dakit beharrezkoa den barredoren parte hartzea, ez du parte hartuko. Beraz, ez baldin badago beste txandarik, bozkatzera goaz zuzenean. Aldeko botoak, aho batez onartzen da. Klimaren aldeko ekintzaren eta nekazaritza eremuaren batzordetik beste puntu badugu. Gasteizko hiri baratzen erabilera arautzeko udal ordenantzaren aldaketaren hasierako onespena emateko. Oregi Andrea, zurea da hitza puntu hau azaltzeko. Bai, egun on guztioi eta bai, beste ordenantza bat daukagu hemen eta kasu hontan gure hiri barruan egiten diren hortuen inguruan, huertos urbanos delakoa. Como saben todos ustedes, la política de huertos urbanos lleva ya un recorrido en esta ciudad, un recorrido yo diría que exitoso por parte de la aceptación que tiene entre la ciudadanía y también en los beneficios de todo tipo que esto supone para nuestros ciudadanos y ciudadanas.
El Centro de Estudios Ambientales puso en marcha los huertos del Anillo Verde hace ya mucho tiempo, un espacio dedicado a la horticultura ecológica para conjugar ocio, formación, educación ambiental en un marco ordenado y en cuanto a la ocupación de terrenos y a las técnicas de cultivo, siempre en ecológico. La actividad que se desarrolla en estos espacios implica la autorización de uso de una parcela municipal por un tiempo determinado y se reguló mediante una ordenanza de huertos urbanos municipales que establece el régimen aplicable a la utilización de dichos espacios para regular la tramitación, la adjudicación del uso y disfrute de estos espacios, el procedimiento de selección de las personas, quiénes son los colectivos beneficiarios, los derechos y obligaciones, también las infracciones, en caso de ser necesarias, y las sanciones, en caso de que hubiera conductas incorrectas o negligentes. Por tanto, bueno, es una ordenanza, como su nombre indica, que lo que viene a regular es esos usos. En este caso, lo que hacemos es adecuarla y un poco de la experiencia de todos estos años con estos huertos, con estos espacios, pues la adaptamos y al contexto jurídico y también a la realidad de la propia gestión que desde los equipos técnicos del Centro de Estudios Ambientales nos proponen para hacer esos ajustes de gestión. Quiero recalcar aquí el apoyo de todos los grupos a esta política de huertos urbanos que nos permite integrar en el tejido urbano espacios de ocio saludable y que además potencian una forma de alimentación más saludable, más cercana, en definitiva, más sostenible. Por tanto, mi agradecimiento a todos los grupos aquí por el apoyo. Seguiremos trabajando en implementar este tipo de dinámicas en la ciudad. Lo trabajamos en la comisión, estuvimos analizando las enmiendas, tuvimos enmiendas de H. Bildu y de Elkarrekin, todas ellas con un ánimo muy constructivo. También quiero agradecer la postura absolutamente constructiva del Partido Popular. Y bueno, pues han quedado reservadas algunas que todavía no sé exactamente cuáles son, porque creo que el Elkarrekin finalmente ha retirado la que había reservado, por tanto no tenemos ninguna, y por parte de H. Bildu había propuestas de transacción para la 3 y la 6, que la señora Villalba me confirmaba también recientemente que aceptaba la transacción propuesta por nuestro partido. Por tanto, bueno, por el equipo de Gobierno, perdón. Por tanto, nos quedarían, yo creo, que reservadas para el Pleno, alcalde, la número 2 de... eso es, las de H. Bildu, y tendríamos que debatir esas enmiendas. Gracias. Gracias, señora Oregi. Como bien ha mencionado, el Grupo Elkarrekin se había reservado su enmienda número 2, que también me ha trasladado al inicio del debate que la retiraba, y el Grupo de H. Bildu tiene, al menos hasta el momento, reservadas las enmiendas 2, 3, 5, 7 y 9. Si les parece, les doy la palabra, en este caso, al Grupo de H. Bildu, para que defienda las enmiendas que ha reservado, y luego abriríamos un turno para el resto de grupos, digamos, no enmendantes. Señora Villalba. Vale. Bueno, egun guztioi berriro ere. Pues efectivamente, ahora lo que se nos trae es la Ordenanza Municipal Reguladora del uso de los huertos urbanos de Gasteiz. Desde el Grupo de H. Bildu entendemos los huertos urbanos dentro del marco de la estrategia agroalimentaria del municipio y dentro del marco que desde H. Bildu queremos impulsar también en nuestro municipio en favor de la agroecología y en el desarrollo de la agroecología en nuestra ciudad. Hemos presentado por ello una serie de enmiendas que están encaminadas a trabajar en ese sentido.
Concretamente, las enmiendas que queremos traer hoy para su votación al Pleno es la enmienda número 2 que presentamos en la parte de exposición de motivos. Creemos que también en esta enmienda reguladora, en la parte de exposición de motivos, se hace una explicación de cuál es un poco el recorrido que ha habido en materia de huertos urbanos en nuestra ciudad, pero también en la exposición de motivos sentamos las semillas de qué es lo que queremos hacer en materia de huertos urbanos para nuestra ciudad. Y desde el Grupo H. Bildu tenemos claro que lo que queremos hacer es apostar por la agroecología y apostar por que los huertos urbanos sean una realidad en todos los barrios de nuestra ciudad. Y queremos caminar hacia la posibilidad de cubrir toda la demanda potencial de huertos urbanos que podría haber en nuestra ciudad, que cada vez sean más las personas que son usuarias de este tipo de huertos. Por eso la enmienda número 2 que traemos es en la exposición de motivos, hablando para que se amplíe la demanda de huertos urbanos a todos los barrios, que se entiendan como un equipamiento más que ofrecemos en los barrios a la ciudadanía y que aspirar a dar cobertura a toda la demanda. Después hemos traído, como decía la señora Oregui, dos enmiendas, la enmienda número 3 y la enmienda número 9, en la que hablábamos de cuáles son las formas de regular cuáles son los productos que se pueden utilizar en nuestras huertas. Nosotros hacíamos una propuesta diferente a la que venía recogida en la ordenanza y finalmente hemos llegado al acuerdo que nos ciñamos a lo que se está recogiendo respecto a productos en las normativas europeas, que es lo que traemos como enmiendas transadas que ya presentaba la señora Oregui. También traemos en este momento, para su votación en el Pleno, la enmienda referida al artículo que habla de la tasa. Aunque no se desarrolla aquí y aunque es cierto que hay otros espacios para hablar de la tasa, también nos parece importante que en la ordenanza quede recogida a qué tasa estamos mirando. Y nosotras queremos que la tasa no sea un impedimento para que cualquier persona, que así lo desee, pueda acceder a un huerto urbano en esta ciudad. Creemos que en la tasa habría que contemplar bonificaciones, exenciones, que tendría que ser una tasa incorporada con criterios de progresividad, o sea, de tal modo que no supongan una limitación o una disuasión de acceso al uso de los huertos. Y además hay que tener en cuenta también especialmente la aportación a los valores sociales y de gestión que tienen los huertos urbanos. Y por último, también queríamos traer aquí para su votación en el Pleno que, tal y como está recogida en la propuesta de ordenanza, va a ser difícil que personas usuarias de huertas actualmente puedan volver a acceder en el siguiente sorteo. Solo podrán acceder en el caso de que queden plazas libres. Y nosotras creemos que cuando se ha trabajado con la ciudadanía, se les ha dado unos huertos urbanos, se han facilitado ese contacto con la tierra, ese acercamiento a las prácticas agrarias, ese acercamiento a producir lo que una persona consume. Todos esos valores que todas compartimos de los huertos urbanos y que están recogidos aquí, cerrarle la posibilidad a que pueda seguir fomentándolos no nos parece adecuado, porque hoy por hoy no es fácil acceder a huertos si no es en el espacio de la ciudad, y a pequeños huertos familiares que andan entre el ocio y el consumo. No es fácil acceder porque no es fácil acceder a la tierra. Por lo tanto, y en consonancia además con lo que proponíamos para la exposición de motivos, queremos que todas las personas que así lo deseen puedan acceder a un huerto y no que se les quede restringido. Estas son las enmiendas que traemos hoy al Pleno. Y también ya aprovecho, porque voy a tratar de hacer solo una intervención, a explicar cuál es nuestro sentido de voto. Nosotros, en el conjunto del sentido del voto, no sé si es posible explicarlo después, porque es que depende también de cuáles vaya a ser el resultado de las enmiendas. Gracias.
Gracias, señora Villalba. Tendrá un segundo turno para poder dar cuenta de esa posición y de esa explicación de voto. Por parte de los grupos ahora no enmendantes, el Carrequín no desea intervenir, el Grupo Popular tampoco desea intervenir, por parte del Grupo Socialista no se va a intervenir. Señora Oregui. Sí, muy brevemente, para comentar algunas cuestiones sobre estas enmiendas reservadas. Me alegro mucho de que hayamos llegado a la transacción en la 3 y en la 9, porque bueno, creo que además que queda de esa manera muy bien, muy claro, explicitado, referido a una normativa europea concreta, donde bueno, pues se explicita cuáles son los requisitos necesarios. Y luego, en cuanto a las tres que bueno, pues que nosotros, ya lo digo aquí, votaremos en contra, las que ha explicado la señora Villalba, pues decir que la primera, la 2, la que tenía el número 2, estamos hablando, creo que tenemos que traer, estamos hablando de una ordenanza que regula el uso de los huertos, no dónde están esos huertos, sino el uso de los huertos. Por tanto, creemos que no es este el sitio donde haya que ponerlos, independientemente de que estamos de acuerdo de que ese uso de huertos vamos a potenciar, que se vaya distribuyendo por la ciudad, pero no es este el sitio donde poner esta cuestión. En cuanto a la que era la número 5, que se refiere a unas cuestiones de fiscalidad y de tasas, pues nos pasa lo mismo. Creemos que el sitio es la ordenanza de tasas y que aquí no debemos de plantear unas cuestiones que son más una declaración política de principios en cuanto a la fiscalidad y que no sería este el sitio. Aquí lo que tenemos que decir es que se aplicará una tasa y luego ya en esas ponencias de fiscalidad o de tasas pues ya se establecerán los pertinentes criterios. Y luego la última, precisamente la 7, lo que tratamos es de salvaguardar la rotación de una forma que un mayor número de personas pueda tener acceso al uso de las parcelas y en caso de que hubiera demanda, pues la ordenanza, de que no hubiera demanda, la ordenanza ya permite la cesión de una parcela a personas que lo acaban de dejar en los últimos años, pero creemos que es de alguna manera la salvaguarda para permitir la rotación y siempre garantizando que no se nos queden vacantes siempre que sea posible. Nada más. Mila esker. Mila esker zuri, Oregui Andrea. Orain EH Bilduren aldetik, Villalba Andreak dauka hitza. Ez du parte hartuko bigarren txanda honetan, posizioa fijatzeko sikiera? Bai, lehen komentatu duzu zuen alderdiaren posizioa argitu nahi zenuela, eta horrezegatik nahi baldin bauzu hor bigarren txanda duzu hori egiteko. Ados, barkatu, eske pentsatzen nuen bozkatu ondore egingo nuela, baina bueno, egingo dut orain. A la vista de que no van a quedar aprobadas las enmiendas que hemos presentado, nuestro sentido de voto será el de la abstención. Creemos que es necesario contar con una ordenanza reguladora del uso de los huertos urbanos. Sin embargo, creemos que hemos tenido la oportunidad de tener una ordenanza mejor y que no hemos llegado a ello, ¿no? Por eso nos vamos a abstener. Insisto, creemos que tenemos que tener esta ordenanza, pero quisiéramos que sea una ordenanza para el conjunto en la que toda la ciudadanía tenga las mismas posibilidades para acceder. Y vemos que tal cual está redactada, pues no toda la ciudadanía va a tener las mismas oportunidades para acceder. Las personas que están siendo actualmente usuarias no tendrán las mismas oportunidades para acceder en las siguientes convocatorias. Dependerá de si hay plazas libres. No todos los barrios tienen las mismas oportunidades para acceder a los huertos, porque no todos los huertos cuentan con, porque no todos los barrios cuentan con estos equipamientos y también creemos que dependerá de cómo se articule la tasa para que todas las personas o no puedan acceder. Por lo tanto, esa garantía no está y nosotros nos vamos a abstener. Mila esker. Mila esker zuri, Villalba Andrea. Procede en este momento la votación de las enmiendas reservadas para pleno en torno a la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal de Usos de los Huertos Urbanos Municipales de Vitoria-Gasteiz. Como ha quedado claro, la enmienda reservada por el Grupo El Carrequín ha sido retirada, por lo tanto no procedería a votarla.
Y ahora vamos a proceder a la votación de las enmiendas reservadas por el Grupo EH Bildu, teniendo en cuenta que dos de ellas, la enmienda que hace el número 3 y el número 9, han sido transadas con el equipo de Gobierno. Bien, procede, por lo tanto, la votación de la enmienda número 2, reservada por el Grupo EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo EH Bildu, la abstención del Grupo Elkarrekin y el voto contrario del Grupo Popular, Socialista y Nacionalista. Sí, bueno, teniendo en cuenta que son… Bien, vale, vamos a proceder, por lo tanto, ahora a la votación de las enmiendas 5 y 7, que tampoco han sido transadas, del Grupo EH Bildu. Votamos, por lo tanto, las enmiendas 5 y 7. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazado con el resultado de la votación anterior. Y ahora procedemos a la votación de las enmiendas número 3 y número 9, que han sido transadas por parte del equipo de Gobierno. Entiendo que el resto de formaciones va a mantener el voto idéntico en cada una de las enmiendas. Vale. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo Elkarrekin, el Grupo EH Bildu, el Grupo Partido Socialista, Nacionalista Vasco y la abstención del Partido Popular. Y ahora procede la votación del texto definitivo para la modificación de la ordenanza municipal de los huertos urbanos municipales. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con el voto favorable del Grupo Elkarrekin, Popular, Socialista y PNV y la abstención del Grupo EH Bildu. Pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso, viene de la Comisión de Territorio, según me traslada la concejala delegada, y si no hay ninguna opinión contraria, los asuntos que vienen han sido suficientemente tratados, por lo que si no hay nadie, ninguno de los grupos que pediría la palabra, pasaríamos directamente a la votación de cada uno de los puntos. Vale. Vamos a proceder, por lo tanto, a la votación del número 4 del orden del día para, si procede, aprobar provisionalmente la modificación puntual estructural del Plan General de Ordenación Urbana relativa a la compatibilidad de usos en la Ordenanza de Suelo Industrial OR 11 en la Plaza del Río Santo Tomás. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con el voto favorable del Grupo Popular, Socialista y Nacionalista, la abstención del Grupo Elkarrekin y el voto contrario de EH Bildu. Orain bosgarren puntura goaz, behin betiko onespena emateko Gasteizko Salburuko Santo Tomas 9. sektoreko RUI 4 etxadiaren aldaketari. Aldeko botoak? Kontrako botoak? Abstentzioak? Beraz onartzen da, Alderdi Popular, EH Bildu, Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzaleen aldeko botoekin eta Elkarrekin taldearen abstentzioarekin. Y el último de los puntos es la aprobación provisional de la modificación puntual estructural del Plan General para definir las calificaciones pormenorizadas de infraestructuras hidráulicas y de telecomunicaciones y, a su vez, delimitar un sistema general de infraestructuras hidráulicas en la zona de las Graveras de la Sarte. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Bien, eledunen batzarratik beste punto bat dugu. Como saben, también tratamos en la Junta de Portavoces el pasado mes de julio la posibilidad de adherirnos a la declaración a favor de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobado en el 12º Pleno de la FEM y la adhesión a la red de entidades locales para desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Todos y todas ustedes tienen información del documento. Si les parece, votamos este punto para adherirnos a dicha declaración y a dicha red. ¿Votos a favor? Aho batez onartzen da. En la parte de control tenemos una declaración institucional que ha sido también tratada en Junta de Portavoces sobre la grave situación del campamento de refugiados de Moria, que viene a decir así en su parte dispositiva. Gasteizko udalak elkartasuna adierazten diete pertsona errefuxiatuei beren eskubideen urraketa sistematikoaren eta bizi duten babesgabetasun eta zaurgarritasun egoeraren aurrean. El punto 2 apela a la movilización europea activando el proceso de traslado
y reubicación en cumplimiento de la legislación internacional, la Convención de Ginebra y los tratados en materia de derechos humanos y el derecho internacional sin ningún tipo de exclusión. Hirugarren puntuak horrela dio. Europako instituzioei eskatzen die diversitatearen balioa aitortu dezatela eta perspektiba hori jaso dadila migrazio fluxua regulatzeko politiketan, funtsezkoa baita hori 21. mendeko Europa berria garatzeko. Y el último punto, el cuarto, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a todas las instituciones a que desde actuaciones de colaboración y adecuación a las diferentes competencias den respuestas urgentes, eficaces y duraderas al reto migratorio en Europa. Procede la votación de esta declaración institucional. Entiendo que se da por aprobada por cuanto que viene en Junta de Portavoces, pero votamos la declaración, votos a favor, la misma, se aprueba por unanimidad. Bien. Orain mozio puntura goaz, gai zerrendako 9. puntua Gasteizko bizikleteroak elkartearen mozioa dugu. Eta beraz, herritarren txanda izango dugu kasu honetan, ez dakit hemen dauden parte hartuko duten pertsonak, badaude ja, ongi etorria eman nahi diet, bai, Gasteizko bizikletoen izenean etorri diren pertsona horiei, eta, bueno, zuen txanda da, zuen posizioa azaltzeko. Nahi duzuenean. A ver, ahora sí. Bueno, decía que muchas de las personas que vivimos en Gasteiz, de los que trabajamos en Mercedes y en sus inmediaciones, los y las vecinas de Zabalgana somos conscientes de la movilidad que genera la actividad de Mercedes debido al desplazamiento diario de miles de trabajadores y trabajadoras en diferentes turnos. Por ello, desde el Comité de Empresa hemos llevado una propuesta de movilidad sostenible tanto a la Concejalía de Movilidad y Espacio Público como a todos los grupos municipales. Propuesta esta que también estuvimos analizando en diferentes reuniones con el Departamento de Movilidad y con los propios grupos municipales. Los 3 principales puntos de la propuesta son los siguientes. Primero, estimular la cultura de uso de la bicicleta, fomentando el uso en los desplazamientos al centro de trabajo, mediante la instalación de aparcabicis y mejorando el acceso a la empresa por bidegorris. Ahora se ha hecho algo, pero ya hemos visto problemas con lo realizado, que pone en peligro a los peatones y a las personas que utilizan la bicicleta. Entendemos que esta forma express de haber ejecutado los bidegorris sin planificación se ha primado lo económico frente a la seguridad de la gente. Segundo, fomentar el uso del autobús, estudiando cómo mejorar el servicio existente y concienciando sobre sus ventajas. No puede ser que en una ciudad como Vitoria muchos empleados tengan que estar más de 2 horas entre ir y volver al trabajo. Tercero, creación de un grupo de trabajo de movilidad sostenible entre la empresa, el ayuntamiento y una representación del comité. La propuesta del comité también fue enviada a la empresa solicitando la apertura de un proceso donde las partes implicadas puedan presentar y debatir de forma conjunta las diferentes alternativas. De este modo, buscar las mejores soluciones para que esa movilidad afecte lo menos posible a la ciudad, dando prioridad a la bicicleta y al transporte colectivo de calidad y de eficacia. Por desgracia, la empresa ni nos ha contestado. Por otro lado, además de la incidencia del volumen de desplazamiento de trabajadores al centro de trabajo,
También se produce un impacto por el movimiento de los vehículos producidos. Este impacto se propuso subsanar mediante una pasarela entre la empresa y Jundiz, que mejore la logística de distribución de los vehículos. Pasarela que ya está en construcción. Sin embargo, en un espacio considerado punto negro del anillo verde, enseña de la Green Capital, con la solución que se ha adoptado se va a agravar el problema que ya existía de discontinuidad del corredor ecológico. Bueno, dada la magnitud y dimensiones de Mercedes en nuestra ciudad, creemos necesario abordar con la empresa un plan de movilidad propio con un amplio consenso. Un plan que se adecue a los principios recogidos en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público y que sea elaborado de modo coordinado con la revisión del mismo, avanzando en las cuestiones estratégicas de modelo de ciudad sostenible, como es el transporte de personas a sus centros de trabajo y el cierre del anillo verde. Somos conscientes que los trabajadores y trabajadoras somos parte implicada. Por ello, debemos colaborar con el Ayuntamiento y la empresa en el desarrollo de un plan de movilidad, para que la afección de esta movilidad a la ciudadanía, a la vida de la ciudad, al modelo de ciudad y al medio ambiente sea la menor posible. Por ello, por lo expuesto, y esperando que sea apoyado, elevamos al Pleno los siguientes acuerdos. 1. Que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tras la propuesta de una movilidad más sostenible en Mercedes, presentada a la concejala y a los grupos municipales, muestre su apoyo al Comité de Empresa de Mercedes-Benz por su preocupación para con la movilidad sostenible. 2. Que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera necesaria la participación conjunta de empresa y los y las trabajadoras en la elaboración y desarrollo de un plan de movilidad sostenible para Mercedes e insta al Gobierno municipal a que así se lo traslade a la dirección de la empresa, mostrando su entera disposición con este fin. 3. Que el Pleno del Ayuntamiento considera necesario avanzar en la consecución del objetivo de mejorar el acceso a la empresa Mercedes mediante una movilidad sostenible. En particular, favoreciendo el uso de la bicicleta mediante carril bici y mejorando el transporte colectivo. Y, por último, que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera necesario tomar medidas para consolidar y cerrar el anillo verde en esta zona, aprovechando también para realizar un bidegorri superando de forma segura el ferrocarril. Muchas gracias. Turno ahora de los grupos municipales, empezando por el Carrequín. Fernández Jauna, nahi duzunean. Eta nahi duzun tokian. Bien, pues egun on guztioi. En primer lugar, lógicamente, dar la bienvenida y las gracias a los representantes del Comité de Empresa y, bueno, especialmente, que es el que más ha intervenido. Y agradecer, en primer lugar, lógicamente, ese trabajo que nos presentasteis, esa propuesta que nos presentasteis ya hace muchos meses. Antes hemos hablado del Pleno, la de cosas que han pasado en estos últimos meses desde que nos presentasteis, y la verdad es que han pasado muchas cosas. Y esas cosas, como esa pandemia ha puesto de manifiesto, la importancia de una movilidad sostenible y la importancia, lógicamente, del espacio público y de una movilidad sostenible también para los puestos de trabajo, ¿no? En nuestra ciudad, en Vitoria-Gasteiz, tenemos un hándicap. En esta Green Capital tenemos un hándicap en cuanto a la movilidad sostenible, y ese hándicap está en los desplazamientos a los polígonos industriales. Sin ir más lejos, en el avance del Plan de Movilidad Sostenible en el que estamos trabajando, ya sitúa que el 74% de las personas que trabajan en los polígonos industriales se desplazan en su propio vehículo, el 74%. De ahí ese hándicap que nos encontramos, ese reto que nos encontramos en esta Green Capital. Por eso compartimos lo que hoy han venido a traer los representantes del Comité de Empresa de Mercedes, porque encima esa factoría es una de las de mayor peso que tenemos, ya no solo económico, también, lógicamente, peso en cuanto a la parte social, las personas trabajadoras que allí se sitúan, por las circunstancias aledañas que esto provoca, las entradas y salidas,
esa fábrica y del resto de trabajadores de la zona de Jundiz a la hora de que está produciendo ya no solo problemas en cuanto a la movilidad, sino que también en riesgos en las personas vecinas que están en los alrededores, ¿no? Por lo tanto, y por esa razón, y como se ha puesto aquí de manifiesto en su día, como cuando he dicho que han pasado muchas cosas, una de esas cosas que se aprobó definitivamente un cambio de modificación urbanístico, y ese cambio otorgaba no solo el tema del corredor que se ha puesto en peligro, como habéis comentado, sino también, lógicamente, ese terreno dedicado a un parking, ¿no? Nosotros ya dijimos en su día que estamos en contra de esta solución porque entendíamos que no iba a solucionar el problema del tráfico en la zona, sino lo iba a agravar, ¿no? Y seguimos defendiendo esa circunstancia, porque en lo que hay que trabajar, y es lo que traéis, y por eso vamos a votar a favor de esta moción, es en estas soluciones, en trabajar con las personas trabajadoras, en trabajar con las empresas y, lógicamente, bajo la tutela del ayuntamiento, que es la institución que debe marcar las directrices de esa movilidad sostenible. Se tienen que mejorar los servicios de Tuvisa, lógicamente sin mirar a otro lado de la responsabilidad de las propias empresas para ese transporte colectivo y también, lógicamente, para mejorar con aparcabicis en sus instalaciones el desarrollo, ¿no?, de una movilidad sostenible. El mejorar también, lógicamente, el car sharing, el compartir el coche. Hay muchas medidas que no se están produciendo. O sea, el 74% de los desplazamientos de las personas trabajadoras a los polígonos se realizan en su propio vehículo. Por lo tanto, hay mucho trabajo a realizar. Agradecemos vuestras aportaciones. Es cierto que ha pasado mucho tiempo y demasiadas cosas, pero por nuestra parte, todo nuestro apoyo desde Elkarrekin y votaremos a favor de vuestra moción. Mila esker. Eskerrik asko, Fernández jauna. Turno del Grupo Popular. Señor Iturritza. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Bueno, la verdad que era una moción que hacía tanto tiempo que habéis estado explicándola que ya ha habido que refrescar de alguna manera aquel discurso, aquellas propuestas que nos traíais y que ya os mostramos en su día. Bueno, la felicitación por esta iniciativa y de alguna manera también nuestro respaldo a la misma. Está claro que en Vitoria, yo creo que además ha sido una política compartida por todos los grupos. Ha habido un compromiso claro por la sostenibilidad de nuestro municipio y también una preocupación dentro de esa esfera más amplia que es la sostenibilidad, una preocupación por los sistemas de la movilidad. Y no solo nos hemos preocupado de la movilidad de hoy, sino que siempre intentamos ir un paso más allá y preocuparnos por la movilidad del mañana y adelantarnos a las situaciones que van a venir para tener a los ciudadanos preparados. Eso requiere nuevas políticas y políticas integradas, porque hoy la movilidad es compleja. Lo mismo nos podemos trasladar en bicicleta al trabajo que después tener el coche, que coger el coche para hacer otras cosas o hacer desplazamientos peatonales o en transporte público, y todo eso muchas veces se combina. No es cuestión de elegir un medio de transporte, sino que todos estos medios de transporte son combinados y, por tanto, las políticas tienen que ser integradas. Esto no lo hemos querido nunca hacer solos, sino que lo hemos querido hacer con los ciudadanos y viene siendo tradicional el tener foros ciudadanos para debatir estas cuestiones, bueno, con sus altos y sus bajos, pero en definitiva siempre creo que es compartido que todos hemos querido hacer estas políticas de la mano de la sociedad, pues de los taxistas, de los conductores, de los usuarios, etcétera. Y una de las cuestiones que nos ha preocupado siempre es la movilidad a las zonas industriales, además teniendo en cuenta que Vitoria es una ciudad muy industrializada y que, bueno, por desgracia, diría yo, la mayoría de los desplazamientos a las zonas industriales se hacen en coche, con lo que tiene un gran impacto, pero, como digo, siempre ha sido una preocupación, como lo es otras cuestiones, como puede ser la movilidad escolar, que también tiene sus propias características especiales.
En esa estrategia de resolver la movilidad en los polígonos industriales, creo que la participación de las empresas es fundamental, que es lo que reclamáis aquí vosotros. Habiendo ya explicado este marco general y yendo ya a los puntos concretos de la moción que planteáis, sin duda vamos a mostrar el apoyo al comité de empresa en esta iniciativa y en esta preocupación, que no solo es del comité, sino que es compartida. También apostamos, como no puede ser de otra manera, y lo hemos venido demostrando a lo largo del tiempo, por una movilidad sostenible. Y además esa movilidad se tiene que hacer de forma segura e implantando los elementos que sean necesarios para que así sea. Y estos son estos tres principios son lo que vienen recogidos en los puntos 1, 3 y 4. El punto 2, aun comprendiendo lo que ponéis o el significado, pero entiendo que de alguna forma sería que, bueno, el Gobierno municipal es al que insta, bueno, asuma un papel que creo que no le corresponde. Eso es mi opinión. Por eso bueno, yo os lo traslado, aunque entiendo, y lo he querido explicar desde el principio, que todas las políticas, decisiones que tenemos tienen que ser compartidas. Y en ese sentido, pues yo sí que os solicitaría, si tenéis a bien, el que podamos, suele ser habitual entre nosotros, que votemos la enmienda por puntos y, por supuesto, estando con la justificación de la enmienda a favor, pues votaríamos a favor de los puntos 1, 3 y 4 y el punto 2, que no tenemos nada en contra de ese punto, pero no nos parece oportuno, nos abstendríamos si aceptáis que lo hiciéramos por puntos, pero en todo caso me quiero oír o trasladaros un mensaje de confianza, de respaldo. Creo que lo tenemos que hacer entre todos y os quiero felicitar por esta iniciativa porque creo que será bueno para vosotros, para los trabajadores, será bueno para la empresa y será bueno para el conjunto de los ciudadanos. Gracias. Gracias a usted, señor Iturricha. Turno del Grupo EH Bildu. González Jauna. Alkate jauna, egunon guztioi. Bueno, en primer lugar, por supuesto, saludar a la representación del comité de empresa, trasládese a todo el comité, a toda la plantilla y felicitarles efectivamente por esta iniciativa y por el trabajo que llevan realizando en torno a la movilidad y a una iniciativa de movilidad sostenible para el personal de Mercedes desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, por fin habéis llegado al Pleno después de, o sea, desde que nos manifestasteis vuestro deseo de tomar parte en él y todo el tiempo que ha transcurrido. Y pues bueno, ciertamente yo creo que a todos y todas pues esta moción nos remite también un poco, pues, y ha salido en las intervenciones anteriores, pues a aquel debate sobre la modificación del Plan General en el entorno, el Plan General de Ordenación Urbana en el entorno de Mercedes, que se autotitulaba Modificación para reducir el impacto del tráfico en la factoría de Mercedes en la movilidad urbana y la seguridad vial del entorno. Realmente, pues bueno, aquel plan planteaba diversas reclasificaciones a favor de Mercedes para hacer un viario local, un viario local privado en aquella franja hacia Jundiz, en aquella franja paralela a la línea del ferrocarril, y planteaba, pues, sobre todo, pues aquella reclasificación de 14.293 metros cuadrados de suelo de zona verde, pues para crear un aparcamiento privado, ¿no? para los desplazamientos del personal mediante vehículo a motor, ¿no? Entonces, nosotros en aquel debate pues ya denunciamos un poco que aquel objetivo tan ampuloso declarado de mejorar la movilidad en el entorno, pues que no se cumplía, más bien que
que pues, aquella modificación iba en sentido contrario a lo que se nos estaba planteando desde el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público y su revisión, pues, que buscábamos un impulso a la movilidad sostenible y saludable, a la movilidad activa, a los desplazamientos peatonales, a los desplazamientos en transporte colectivo, en transporte público, y precisamente lo que estábamos operando era a favor de la movilidad en vehículo a motor. Y hete aquí que al mismo tiempo, o incluso desde antes, pues precisamente el comité de empresa tenía ya un grupo de trabajo trabajando precisamente en la otra dirección, en la dirección correcta, en pos precisamente de estos objetivos y totalmente alineados con el plan de movilidad sostenible y espacio público. Y nosotros sí que pensamos pues, que así como el Gobierno municipal pues, atendió con prontitud y raudamente a las demandas de la parte empresarial, pues para nosotros es muy importante, pues ha salido también en las intervenciones anteriores el tema de esa cuestión que tenemos enquistada en la movilidad de esta ciudad, que es el desplazamiento a los centros de trabajo, el desplazamiento en particular a los polígonos industriales y, pues así como se decía, se atiende con prontitud a las demandas de la parte empresarial, vamos a decir, pues joder, aquí tenemos la parte correspondiente a los trabajadores de ni más ni menos que de la mayor empresa de la ciudad de Gasteiz implicada en esta cuestión y que el apoyo de esta corporación pues era desde luego para nosotros fundamental y era necesario. Existen unos problemas graves de movilidad en ese entorno. Las modificaciones que se han hecho lo que están haciendo es agravarlo, están agravando los problemas ya denunciados por parte de los ciudadanos y ciudadanas de Zabalgana por los desplazamientos que se están produciendo tanto por el volumen de vehículos como por la velocidad de los mismos, que se producen sobre todo en la zona de Océano Atlántico, en las calles de Océano Atlántico Océano Pacífico y Naciones Unidas y precisamente, como decía, es el comité de empresa el que está planteándonos soluciones en el sentido de mejorar los accesos en bicicleta, mejorar los servicios de transporte público a la empresa. Y también, además, incluyen la visión de esta visión green de la ciudad en torno al anillo verde, ese punto crítico que tenemos en torno al arroyo Torreguico y a la calle Zurrupiteta, y plantean también que deben encontrarse soluciones que nosotros en su momento hablábamos del ecoducto, etc. En definitiva, compartimos, desde luego, la exposición que ellos nos hacen en la moción y los acuerdos que se plantean y, sobre todo, consideramos que tiene una muy especial relevancia desde el punto de vista de que debemos buscar la participación de la ciudadanía. Tiene, como decía, especial relevancia la implicación demostrada por la representación de los trabajadores y las trabajadoras de Mercedes. En este sentido, desde luego, para nosotros es sumamente importante que demos apoyo a esta moción. Consideramos que son claramente merecedores del apoyo de esta corporación y del reconocimiento de este pleno por la labor realizada. Y, desde luego, pues nuestro grupo va a votar a favor sin necesidad de plantearse por puntos ni nada más. Gracias, señor González. Turno del Grupo Socialista. Gutiérrez Andrea. Buenos días de nuevo a todos y a todas. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, dar la bienvenida a las personas que hoy nos acompañan en nombre del Comité de Empresa de Mercedes. Y, en primer lugar, quería trasladaros el reconocimiento, en este caso de parte del Grupo Socialista, por el trabajo que habéis estado y que seguís realizando en esta materia.
Yo creo que nadie de los que estamos en esta sala, y eso os incluye también a vosotros, y también la inmensa mayoría de la gente que está fuera de esta sala, ciudadanía, colectivos, asociaciones, etcétera, etcétera, cuestionamos ya a estas alturas ni ponemos en duda la necesidad de desarrollar políticas en materia de movilidad sostenible, no ya en la ciudad, sino también en el conjunto del municipio y, si me apuráis, incluso más allá del municipio. Y no discrepamos, además, en el fin ni en el objetivo final, que es promover una movilidad sostenible, primando unas formas de movilidad frente a otras que conlleven, además, una recuperación del espacio público, entre otras cosas, para el disfrute de la propia ciudadanía. Evidentemente, y todo el mundo es consciente de ello también, este ayuntamiento, lo sabéis, lleva años trabajando en un plan de movilidad sostenible y de espacio público que supone, entre otras muchas cosas, una serie de cambios muy profundos y, a veces, también tengo que decirlo, no exentos de dificultades, cambios en materia urbanística, en materia de espacio público o de transporte, pero también, por ejemplo, en cambios importantes que se tienen que producir en materia de mentalidad colectiva sobre cómo usamos y para qué usamos el espacio público, cómo nos movemos, cómo nos desplazamos, etcétera, etcétera. Evidentemente, en este cambio de la concepción del espacio público, de la movilidad y en ese cambio de mentalidad intervenimos múltiples actores, no solo el ayuntamiento. Y, precisamente, en el turno popular que hoy nos acompaña, eso es lo que se pone de manifiesto y, además, con un ejemplo yo lo tacharía de paradigmático y de especial relevancia, porque estamos hablando de algo como es la empresa Mercedes-Benz, que efectivamente mueve diariamente a muchísimas personas y que, digamos, podríamos llegar a calificar a Mercedes-Benz como una especie de microcosmos dentro de la realidad en materia de movilidad de este municipio, por circunscribirlo a un ámbito acotado. En este sentido, decir que nos parece adecuado y razonable que Mercedes, y no solo Mercedes, cualquier otra empresa de este municipio, aborde sus propias reflexiones en materia de movilidad, atendiendo a lo que son sus peculiaridades y sus particularidades, y que, atendiendo a ese marco global, que es el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público que tiene elaborado y que está en fase de revisión, que tiene Vitoria-Gasteiz, este ayuntamiento, pues plantee sus propias políticas de movilidad y plantee sus propias alternativas o propuestas en materia de movilidad. En ese sentido, decir que cuenta con este grupo municipal, que cuenta con el Gobierno municipal y, entiendo, por lo que he ido oyendo hasta ahora, que cuenta también con el respaldo de la corporación entera. De hecho, algunas de las necesidades que planteáis en la moción que hoy habéis traído aquí o bien están ya realizadas, o bien están en marcha, o bien incluso están planificadas. Decir que, en este sentido, no tenemos ningún inconveniente en apoyar la moción que habéis traído, salvo en un punto, que es el punto número 2. Y digamos que discrepamos porque es una cuestión meramente formal. La decisión de elaborar un plan de movilidad en el marco de una empresa específica, vuelvo a decir, nos parece correctísimo, nos parece una apuesta interesante, necesaria, pero la decisión de elaborar ese plan de movilidad compete a la empresa y compete al Comité de Trabajadores en este caso. Lo que estáis planteando, entiendo que con toda la buena voluntad del mundo, no me cabe la menor duda, podría entenderse como una injerencia por parte de este ayuntamiento en un ámbito que no es el nuestro. Por lo tanto, la decisión de elaborar un plan de movilidad, vuelvo a decir, os compete a vosotros como comité de empresa, compete a la empresa propiamente, pero vuelvo a decir, por supuesto, con el apoyo y el ánimo de este ayuntamiento y con la colaboración en lo que haga falta de este ayuntamiento. Por lo tanto, al igual que ha hecho el representante del Partido Popular, solicitaríamos la votación por puntos, garantizando que en aquellos en los que estamos de acuerdo, que es en prácticamente todos, vais a contar con nuestro voto favorable. Gracias. Gracias, señora Gutiérrez. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Barredo Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, y de nuevo dar la bienvenida a los representantes del Comité de Empresa de Mercedes y agradecerles, como no, pues que nos traigan hoy aquí, ¿no?, esta propuesta, una propuesta muy bien trabajada,
como así se les trasladó, y una propuesta que perfectamente va alineada con el Plan de Movilidad y Espacio Público de la ciudad, ¿no? Efectivamente, y en relación a los comentarios realizados por la parte popular, pues deciros que el pasado otoño y a través de algunos contactos que mantuvimos, ¿verdad?, tanto a nivel técnico como a nivel de la propia concejalía, a nivel de lo que es nuestro departamento, desde luego, pues pudimos participar y tener, pues eso, y conocer este plan con detalle a través de toda la representación sindical de Mercedes, y una propuesta, como he dicho al principio, muy bien elaborada, muy bien trabajada y, desde luego, perfectamente alineada con los objetivos que estamos trabajando dentro del marco del Plan de Movilidad. Un documento que, en su contenido, y tal y como se os trasladó, recoge propuestas para lo que es el fomento de la utilización de la bicicleta como un modo de transporte y desplazamiento y lugar al trabajo, alineado con la movilidad activa y la jerarquía que tenemos planteada en el Plan de Movilidad, así como para el fomento del transporte público hasta las instalaciones de la empresa. Entre las medidas o actuaciones que vienen a reflejar este documento hay actuaciones de dos tipologías, actuaciones dirigidas a lo que entendemos o solicitudes van o propuestas hacia lo que es la parte municipal, ¿no?, en lo que es el entorno, de alguna manera, de Mercedes, y actuaciones concretas a desarrollar en el interior del marco de la empresa, en suelo de titularidad privada, lógicamente, y que el ayuntamiento, bueno, pues no puede otra cosa que, bueno, a nivel técnico, en ese caso, asesoraros o lo que haga falta, pero que son actuaciones que directamente afectan e implican a unas decisiones privadas, ¿no? En este sentido, y en lo que refiere a las primeras, ¿no?, a las que solicitabais a nivel municipal, pues hablábamos de fórmulas para dotar bidegorris a la avenida Los Huetos, a la calle Zurripitieta, a Düsseldorf, a Bremen, y luego facilitar de alguna manera con estas intervenciones la llegada a la empresa a través de una infraestructura ciclista, así como trabajar también, nos pedíais, en la unión del cruce de las Arenas, uniendo el bidegorri actual a las entradas situadas al otro lado de la calzada. Y de esta forma conseguir una total accesibilidad en bicicleta, sobre todo de lo que es la zona de Zabalgana, ¿no?, zona de Zabalgana y Borín-Vizcarra, con llegada directa a través de infraestructura Mercedes. Como conocéis, este año este ayuntamiento ha impulsado la creación de 8 kilómetros de nuevos bidegorris desde lo que fue el arranque de la pandemia, porque anteriormente ya había desarrollado otros 2 que también están en el entorno de vuestra fábrica, además. Y, bueno, con estos 8 kilómetros, de alguna manera, se han dado satisfacción a esas necesidades, no a todas, porque faltan quizá algunas conexiones que solicitabais que a nivel técnico no se han valorado favorablemente dentro de lo que es el marco del ayuntamiento, pero prácticamente todas las que solicitabais están desarrolladas por la parte municipal, dando de alguna manera plena accesibilidad en bicicleta hasta Mercedes. El plan, además, mencionaba a su vez el impulso del transporte público y la necesidad de realizar un estudio sobre las necesidades reales de transporte, los hábitos de los trabajadores, y planteabais una encuesta. Petición que, de alguna manera, también se os trasladó que se iba a tener en cuenta, y que se iban a tener en cuenta dentro del marco de un estudio que teníamos previsto arrancar su licitación para hacer un plan de movilidad a los polígonos industriales. Y, en ese sentido, deciros que este estudio, ya también, como se ha comunicado desde el ayuntamiento, ha arrancado recientemente. Estamos en estos momentos en todo lo que es la fase inicial de diagnóstico, y en ese estudio también, y teniendo en cuenta vuestras aportaciones, se plantea una encuesta muy detallada a todos los trabajadores de empresas de diferentes categorías y características dentro de lo que es el marco de la realización del plan, ¿no? Bueno, en ese sentido, y quiero también contrarrestar un poco y contradecir las palabras de mi compañero González en ese sentido, ¿no? Este ayuntamiento no solo ha escuchado a la empresa, este ayuntamiento ha escuchado a los trabajadores, y la gran mayoría, por no decir casi la totalidad de las actuaciones que plantea este documento, están en vías de desarrollo o desarrolladas. Luego, bueno, pues puede haber pequeñas matizaciones respecto a si es mejor un mayor ancho de calzada o un menor ancho de calzada, si hay posibilidades que conlleva esto, si a través de una pasarela, a través de una acera bici, pero en principio hay soluciones a las propuestas y a las demandas que ha planteado el comité de empresa. Y, en ese sentido, volver a ratificar
que les felicitamos porque, y no solo esta concejala, sino el cuerpo técnico, de alguna manera por ese buen plan y ese buen acercamiento de alguna manera a los objetivos. Y en ese sentido ya decirles que también se nos pidió de alguna manera que pudiéramos interceder ante la empresa de alguna manera en lo que era el proceso de presentación del plan. Y así se hizo. En alguna de las reuniones que hemos mantenido con la empresa se habló del plan del Comité de Empresa de los Trabajadores y la empresa también avanzó a este ayuntamiento un primer avance del plan de movilidad de la empresa. Pero, tal y como han dicho mi compañera de Gobierno, Marian, en ese sentido decirles que no solo les felicitamos, sino que compartimos en gran medida, en prácticamente la totalidad de los puntos de las mociones que nos plantean, pero que hay uno que entendemos, que es el punto 2, que entendemos que ingeriríamos de alguna manera en la autonomía de la empresa. La obligación de elaborar el plan de movilidad es una obligación legal a nivel de lo que es la Ley de Sostenibilidad Energética. Ingeriríamos, por una parte, en que no somos competentes en las exigencias y ingeriríamos también en su autonomía en la medida en que le digamos a la empresa cómo lo tiene que organizar y realizar y con quién tiene que contar, aunque compartimos plenamente que si cuenta con toda la participación social, pues el plan va a salir mucho mejor. Pero en ese sentido, solicitaros también desde nuestro grupo la votación por puntos para poder apoyar de alguna manera a la mayoría de todos ellos. Muchas gracias. Gracias, Barredo. Andrea. Bueno, se ha solicitado la posibilidad de votar por puntos la moción presentada en turno popular. Tienen la palabra. Buenas. Bueno, primero entiendo que no se ha entendido el punto 2. Lo que pretendemos es que el Ayuntamiento traslade a la dirección de la empresa la importancia de que este plan se haga entre las partes afectadas. No tiene ningún sentido que los trabajadores hagamos un plan, la empresa otro y el Ayuntamiento otro. Lo que estamos diciendo es que lo lógico, y entiendo que todos lo veréis así, más allá de lo que al final votéis, entiendo que todos lo vemos así, que lo más lógico es que las tres partes nos juntemos y veamos dónde están los puntos negros de la movilidad dentro de Mercedes y demás, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, estamos dispuestos a que se voten por puntos, los puntos de manera independiente. Disculpe, no le he oído bien, no se oye bien desde aquí. Accede, entiendo, a la votación por puntos. Vale, muchas gracias. No tengo inconveniente. Vale. ¿Va a intervenir alguna otra cuestión? ¿Quieren reflejar alguna otra cuestión en su turno popular? No, sigo diciendo lo mismo, que estaría bien que ya no como trabajadores de Mercedes, sino como ciudadanos, que somos muchos los que trabajamos en Mercedes, que este ayuntamiento se comprometa en trasladar que la mejor solución para la movilidad en Mercedes es tener en cuenta a todas las partes. Gracias. Gracias a usted. Por parte de los grupos políticos, ¿desea intervenir? Bien, ez baldin badago interbentzio gehiagorik, bozkatzera joango gara. Vamos a proceder, en primer lugar, a la votación de los puntos 1, 3 y 4 de la moción presentada por la Asociación Gasteizko Bizikleteroak, Ciclistas Urbanos. Los puntos 1, 3 y 4. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Y ahora procedemos a la votación del segundo de los puntos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Queda, por lo tanto, rechazado con el voto favorable del Grupo Elkarrekin y H. Bildu, la abstención del Grupo Popular y el voto contrario del Grupo Socialista y Nacionalista. Les damos las gracias por haber participado en este pleno municipal, por habernos trasladado sus inquietudes y sus propuestas y deseando pues, que todo se pueda resolver en favor de la movilidad sostenible, no solo de Mercedes, sino del conjunto de la plantilla y de la ciudad. Eskerrik asko. Bien, vamos a proceder al debate del siguiente punto. En este caso hay una solicitud del Grupo Popular para cambiar el orden del día, de tal manera que ahora vamos a debatir la moción que hace en el orden del día el número 14 sobre la reapertura del PAC de San Martín. Y llegado ese momento, pues debatiremos la moción que hace el número 10. Bien, señora Comerón, con tranquilidad, cuando tenga... Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues en esta moción que planteamos desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos recordar lo que ocurrió hace un año.
Hace un año, el Gobierno vasco decidió cerrar el PAC de San Martín. Como todos sabemos, un PAC es un punto de atención continuada, especialmente preparado para atender las urgencias sanitarias de ambulatorio, no de hospital. Y es un punto de atención que está muy valorado por parte del propio Osakidetza, y así lo mantienen en sus informes, además con un compromiso ya desde hace años de seguir impulsando estos puntos de atención continuada, estos PACs, porque además están siendo bien utilizados por parte de los usuarios y están teniendo un alto grado de resolución de los casos, ya que el 92% de los casos que van a estos PACs se resuelven directamente allí. Sin embargo, de forma injustificada y sorprendente, como digo, hace un año el Gobierno vasco decidió cerrar el PAC de San Martín, dejando a Vitoria en una situación extrema porque nos quedábamos solo con un PAC para toda la ciudad, incluso atendiendo también a gente del alrededor de la ciudad, que es el PAC de Olaguibel. Bueno, pues esa decisión injustificada, además, es un hecho que, comparativamente con otras ciudades, pues llama muchísimo la atención. Es un nuevo agravio clarísimo del Gobierno vasco hacia Vitoria, porque solamente en Bilbao hay 6 PACs, en San Sebastián hay 5 PACs y en Vitoria, insisto, desde hace un año solo tenemos el PAC de Olaguibel. Bueno, pues como ya tenemos meses de recorrido, podemos decir, aunque es cierto que desde que se cerró el Parlamento hace ya bastantes meses, en febrero, si no recuerdo mal, no tenemos información actualizada porque todavía no hemos podido ejercer a través de nuestros grupos parlamentarios esa solicitud de información. Lo que sí que hemos visto es que el cierre del PAC de San Martín conllevó un colapso en el PAC de Olaguibel, como era evidente, y también una saturación de las urgencias hospitalarias, tanto de Santiago como especialmente de Txagorritxu. Bueno, la situación no ha mejorado ni mucho menos porque, como todos conocemos, ha llegado la pandemia del COVID, que ha afectado muy especialmente a nuestra ciudad y, además, si atendemos a la realidad de la distribución por barrios, vemos cómo San Martín es precisamente el barrio más golpeado por el COVID en nuestra ciudad. Esta situación ha dejado a la atención primaria en una situación extrema y esto lo sabemos porque nos lo advierten los ciudadanos, porque también lo están advirtiendo los sanitarios y porque incluso nosotros mismos, y yo les invito a que ahora mismo si quieren, por ejemplo, coger una cita con su doctor o su doctora de cabecera, verán todo lo que se está tardando en poder dar una cita, una simple cita. Y es que estamos hablando de mínimo una semana en la mayoría de los casos e incluso 10, 11, 12 días para poder ser atendidos por el médico de cabecera. Evidentemente, esto es un síntoma de absoluto colapso de la atención primaria en Vitoria y que se extiende, evidentemente, al resto de la comunidad. Y además hay un cambio de criterio por el cual se favorece la atención telefónica frente a la presencial. ¿Esto qué conlleva? A que cualquier persona que quiera pedir una cita con su médico y le dan como mínimo con 7, 8, 9, 10 días de retraso y además la única opción que le dan es que sea telefónica, cuando considera que no puede esperar tanto tiempo a ser atendido o que lo que necesita es que le vea en persona porque pues, su consulta considera que tiene que ser resuelta de modo presencial, la única opción que le queda es acudir al PAC de Olaguibel, que es el único que hay, o, en el peor de los casos, incluso ir a las urgencias hospitalarias. Y esto es lo que está pasando a día de hoy. Y vemos que por delante tenemos todavía unos meses aún más complicados porque estamos inmersos en la segunda ola de la pandemia, pero es que además vienen los meses de la tradicional campaña de la gripe, es decir, vamos a ver cómo también la saturación habitual de estos meses va a ser un agravio, una dificultad añadida a la situación de la atención primaria y, en concreto, de los PACs. Por esto, nosotros ya hace un año debatimos con preocupación esta situación. En noviembre, en el pleno de noviembre, trajimos una moción en la que el Pleno, de forma mayoritaria, con los 3 grupos de la oposición, instó al alcalde, al señor Urtaran, a que exigiese al Gobierno vasco que se hiciese la reapertura inmediata del PAC de San Martín. Sin embargo, hemos visto cómo durante este año no se ha hecho absolutamente nada por parte del Gobierno municipal. Es más, hemos visto
La enmienda que tendrán oportunidad de presentarnos a continuación el Gobierno, en el que lo que nos plantean es seguir de brazos cruzados y seguir sin atender las reivindicaciones que están planteando los vitorianos en algo tan básico y tan importante como es la sanidad, como es la atención primaria. Por eso nosotros volvemos a traer hoy aquí esta moción, porque ha pasado un año, porque vemos cómo está Olaguibel, porque vemos cómo están también las urgencias hospitalarias, porque vemos la preocupación que hay en general por la atención primaria por parte de todos los vitorianos. Sabemos que esta es una preocupación real y queremos que el Gobierno municipal no mire hacia otro lado. Queremos que el Ayuntamiento sea una voz clara y que por unanimidad demos un mensaje muy claro al Gobierno vasco de que no es factible que Vitoria mantenga este agravio con el resto de ciudades del País Vasco, que mantenga este ser de segunda en el servicio de salud respecto al resto de ciudadanos del País Vasco, y queremos que se exija que se abra de forma inmediata el PAC de San Martín. Y con esa voluntad de que esta vez no solamente sea aprobado, sino que sea transmitido al Gobierno vasco y que el Gobierno vasco acepte esta apertura inmediata del PAC de San Martín, planteamos esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Comerón. Turno de los grupos enmendantes, hasiko gara Bilduren taldearekin. López de Aberasturi Andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna, eta egun on guztioi. Bai, orain dela ia urtebete hitz egin genuen pakari buruz. Urte bat pasatu da, baina urte bat baino gehiago gogoratu behar dugu, uztailean izan zala paka San Martineko paka itzi zenean, udako denbora hori nolabait aprobetxatuz eta gero hasi ginen ikusten itxita geldituko zala. Además se hizo, recordarán, el Partido Popular lo decía en su moción, tanto ahora como en su día, hace un año, el oscurantismo del Gobierno vasco a la hora de proceder al cierre del PAC, porque se cerró en julio con motivo del verano, de las vacaciones, y luego ya no se volvió a abrir. Y en cambio empezaban a haber noticias de que no se iba a abrir, ¿no? Lo cierto es que, lo dijimos en su día, suponía un claro recorte en una materia como sanidad, ¿no? Hablar ahora de recortes en sanidad todavía tiene pues una gravedad mayor, pero en su día ya lo denunciamos cuando el Partido Popular trajo la moción. Al final, como cualquier prestación de servicios que desaparece o que se recorta, pues supone una afección evidente para la ciudadanía y negarlo pues es imposible. Y eso les decía, hablamos de salud, hablamos de un tema absolutamente fundamental. Hacía un resumen la señora Comerón, que compartimos prácticamente en su totalidad. Hasta hace año efectivamente había 2 PACs, ahora solo uno. Se dice que las comparaciones son odiosas, usted hacía una serie de comparaciones, nosotros el año pasado también utilizábamos otra y seguimos utilizándolo, aparte del número de PACs en cada una de las capitales de la Comunidad Autónoma Vasca. Es verdad que, por ejemplo, había una diferencia en cuanto a la posibilidad de utilizar el PAC a la noche. Recordarán que lo decíamos porque puede parecer una tontería, pero no es ninguna tontería cuando tienes que acudir a urgencias a la noche, lo mismo porque te esté dando pues, un infarto que porque te has hecho un pequeño corte en el dedo. Y entonces también eran cosas que en otros lugares estaban, en los PACs estaban funcionando y nosotros poníamos encima de la mesa, como le digo, hace casi un año, en noviembre del año pasado. Y efectivamente la señora Comerón también decía, la situación era mala antes de marzo, teníamos un PAC menos, se había empezado a colapsar el PAC de Olaguibel y ahora evidentemente peor por la situación que desgraciadamente hemos tenido que vivir. Decíamos también el año pasado que el PAC de San Martín además está rodeado por una serie de barrios
bueno, con bastantes habitantes, un barrio como Zabalgana muy grande, que al final era literal que el PAC de San Martín daba servicio a la mitad de la ciudadanía gasteiztarra. La mitad de la ciudadanía gasteiztarra que se ha quedado sin ese servicio y que ha tenido, obviamente, que acudir al PAC de Olaguibel, con lo que ha supuesto pues, el colapso del PAC de Olaguibel y también, por supuesto, que en ocasiones, sin tener necesidad de acudir a urgencias, pues la ciudadanía tenga que acudir a los centros hospitalarios. Incluso hablábamos en su día, y lo volvemos a hacer, de la accesibilidad del PAC de Olaguibel, y no nos referimos, obviamente, a la accesibilidad del propio edificio, sino de algo mucho más evidente. Cuando tienes que acudir con una persona que en ese momento se encuentra enferma al PAC de Olaguibel, pues tienes mucho más difícil poderle acompañar literalmente hasta la puerta, como muchas veces necesitan cuando acudimos con menores o cuando acudimos con personas ya de edad avanzada, y eso estoy segura que lo han podido comprobar. Y además lo hemos podido comprobar, realmente creo que, por desgracia, todos habremos tenido que acudir en algún momento de este año que ha pasado desde aquella moción al PAC de Olaguibel, por un motivo u otro, espero que por motivos que no sean graves, por supuesto, pero es evidente. Hace poco me tocaba a mí personalmente acudir al PAC de Olaguibel y te encuentras con una fila en que estamos todos esperando lo mismo para una pequeña herida, como afortunadamente era el caso que me llevaba allá, pero al mismo tiempo llegaba una adolescente que la acababan de llamar para hacerse una prueba de PCR, todo en una misma fila, con el agobio probablemente normal de las personas que oyen eso y parece que se alejan de la fila. Bueno, una cosa un poco extraña, ¿no? Y sobre todo preocupante cuando podríamos tener el PAC de San Martín abierto. Ya sabemos que obviamente las mociones, y se lo decimos al equipo de Gobierno, las mociones no son de obligado cumplimiento, más aún si estamos instando a otra administración, eso lo entendemos perfectamente, pero entendemos también que cuando el Gobierno dice que quiere prestar el mejor servicio a los gasteiztarras, pues entiendo que también el alcalde y el equipo de Gobierno serán los primeros interesados en que un servicio tan elemental como el PAC de San Martín vuelva a estar abierto. No voy a entrar en las enmiendas porque entiendo que van a explicarlas primero el equipo de Gobierno y ya tendremos ocasión en esa segunda, pero sí que nosotros hemos querido ir un poco más allá, porque realmente… Senyora Berasturi. Amar minutu ya? Ez dira 5 minutu. 5 minutu, bai, barkatu. Bueno. Bai, gainera estudiantes ikusten, barkatu. Muy brevemente, lo prometo. Simplemente hemos querido presentar una enmienda porque lo que sí se ha denunciado por parte de los sindicatos y por parte de la propia ciudadanía es el recorte sistemático que se está dando en los servicios y concretamente en salud. Y lo que estamos viendo es que a día de hoy, efectivamente, la atención normalizada está muy lejos de que sea una realidad, entendiendo que los meses anteriores han sido duros y que era difícil de gestionar, pero desde luego queremos que se recupere la atención normalizada, porque efectivamente no es lo mismo, como decía la señora Comerón, no es lo mismo esa atención telefónica a que te vea un médico, la dolencia que tienes para las personas mayores, para niños, a veces es muy difícil de explicar, y por eso hemos querido, apoyando, por supuesto, los 2 puntos de la moción que presenta el Partido Popular, hemos querido añadir esto y enriquecer de alguna manera la moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Zuzenketak aurkeztu dituzten alderdeen txanda jarraituz, alderdi sozialistari dagoki orain parte hartzea. Armentia jauna. Sí, bueno, egunon, señor alcalde, señores concejales. Bueno, en este déjà vu que nos tiene acostumbrados el Partido Popular y últimamente Bildu, pues para salir otra vez a esta situación, lo mismo que en octubre. Sí que es verdad que ha habido un modificador,
en esta pandemia, que es la COVID, ha sido un modificador activo de carácter epidemiológico que ha trastocado la asistencia sanitaria, en el sentido de concentrar y diferenciar recursos específicos para la atención de este tipo de patologías y las asociadas. Vamos a ver, mezclar, como se pretende aquí, mezclar, o como se ha dicho aquí, la evolución de la COVID, la incidencia de la COVID, con el PAC de San Martín, tal como se ha hecho aquí en esta tribuna, o como se hace en las declaraciones que la señora Comerón, nos parece muy mal. Eso nos parece muy mal, independientemente de que podamos estar de acuerdo o no en la reapertura o no la reapertura. Eso es una relación epidemiológica que no existe y que además es falsa. Agravios comparativos, como dicen ustedes, agravios comparativos en otros territorios. Precisamente la estructura sanitaria en OSIS lo que hace es disminuir los agravios comparativos, porque el criterio demográfico no es el único que existe para distribuir recursos. Como les digo, la pandemia COVID ha modificado esa situación y a veces la ha complicado. Pero la ha complicado para, como digo, para diferenciar recursos específicos y para concentrar recursos. Un PAC a demanda abierto en un tiempo requiere una serie de dotaciones y por eso nosotros, dotación económica, por supuesto, y dotación laboral y estructura laboral. Por eso nosotros presentamos esta moción, esta enmienda de adición ahí, porque pensamos que lo que hay que hacer es revisar y estructurar y ayudar a Osakidetza a revisar y a estructurar esa asistencia en el PAC de Olaguibel que tenemos, que sigue siendo por población el PAC más eficiente. No les puedo decir mucho más, es decir, que sí que estamos de acuerdo en su moción de que el Pleno insta al Gobierno a fortalecer la atención primaria, destinando recursos materiales y personales. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con eso? Incluso en otro sentido, con la enmienda de Bildu respecto a optimizar los recursos humanos y asistentes. Por supuesto, el PAC de Olaguibel efectivamente optimiza los recursos que hay, optimiza los recursos. Y optimiza los recursos porque todos los recursos laborales, económicos, han pasado del PAC de San Martín al PAC de Olaguibel, que de otra forma, probablemente con las dificultades que hay laborales, pues quedaría descubierto. En este sentido, decirles que también no me parece correcto, no nos parece correcto relacionar la asistencia primaria, los posibles déficits que hay en la asistencia primaria, los posibles, y la estructura de la asistencia primaria actual, que ha elegido Osakidetza, que también se hace en otros países y en otros territorios, es decir, la asistencia telefónica. La asistencia telefónica es fundamental en los tiempos actuales y ahora todavía más, en el aislamiento en limitar la asistencia a los centros sanitarios para poder dedicar primero esfuerzos al COVID y luego para evitar el contagio. Yo no quiero ser redundante, pero yo creo que estas fórmulas que ustedes nos dicen y que de PACs y de número demográfico y tal, podían aplicarlas en otros sitios a ver cómo va. Afortunadamente, nuestra asistencia sanitaria no es mala, yo creo que es muy buena, por conocimiento propio, está bien gestionada y debemos ayudar a que, digamos, pulir, pero no en esta especie de, en fin, catastrofismo que manejamos a veces. Gracias. Gracias, señora Armentia. Turno del Grupo Nacionalista, señor Gurtubay. Buenos días, egun on denoi. Bueno, pues lo que estamos debatiendo es una moción del Partido Popular, pero yo creo que sobre todo es una equivocación del Partido Popular. Es una equivocación seria entrar en la confrontación política, entrar en el debate político, entrar en la polémica en una cuestión que es una decisión de gestión sanitaria. Me explico. Miren, el cierre del PAC de San Martín, que
no se lo he oído comentar a la señora Comerón, pero que conviene recordarlo, el PAC de San Martín era un PAC que se abría exclusivamente los fines de semana. No estamos hablando de un hospital de 1000 camas, ¿eh? Era un PAC que se abría el fin de semana. Y los responsables sanitarios de Osakidetza deciden que puede ser una mejor gestión de sus recursos humanos cerrar ese PAC y esos profesionales que trabajen todos en el PAC de Olaguibel. Reagrupan el personal en Olaguibel, en un PAC con más potencia, con más personal, con mejor organización de agendas y carteleras y que, además, debido a esa concentración, es capaz de incluir la docencia en su funcionamiento diario. Es una decisión de gestión sanitaria, adoptada por los que son los responsables de la gestión sanitaria. No es una decisión política sometida al debate político así. Es una decisión que se puede criticar, que se puede debatir, que puede ser acertada o equivocada, pero no se puede traer aquí como un debate político de agravios, porque no es cierto. Es una decisión de gestión sanitaria. Discutible, rechazable, o que será un acierto o será una equivocación, que hay que evaluar. Pero, por favor, no polemicen con estas cuestiones, que no hacen nada bien a ustedes, al Partido Popular. Fíjense lo que les pasa en Madrid, por dedicarse a polemizar políticamente con cuestiones sanitarias. Insisto, es un reagrupamiento de profesionales para dar mejor servicio. Los vitorianos tenemos una tendencia, porque tenemos una suerte. Los dos hospitales más importantes de esta ciudad están insertos en la ciudad. A veces vamos al PAC y a veces vamos a urgencias. Vamos a Txagorritxu o vamos a Santiago. Esa es nuestra forma de elegir la atención que se nos tiene que dar. Y es un hábito que tenemos que igual otras ciudades no pueden tener porque los hospitales en Donosti están en el monte. No valen esas comparaciones simplonas. En Vitoria se toma desde Osakidetza una decisión que es de gestión sanitaria, se hace con la mejor voluntad, se explica por qué se hace y se va a evaluar. Por supuesto que hay que evaluarla. Y este equipo de gobierno será el primero que, si la evaluación significa que se ha desmejorado el servicio a los vitorianos, reivindicaremos que se revise esa decisión. Pero vamos a fiarnos de entrada de lo que dicen los gestores sanitarios, los responsables y los que saben de sanidad. Y no convertamos esto en una polémica política. Otra cuestión que se ha planteado aquí, el colapso del PAC de Olaguibel. ¿Pero por qué dicen el colapso? ¿Tienen algún dato? Yo sí que tengo datos. PAC de Olaguibel, año 2019, de julio a septiembre, 27.920 atenciones. PAC de Olaguibel, de julio a septiembre de 2020, 25.095 atenciones. El PAC de Olaguibel no está colapsado, tiene menos atención que hace un año. No está colapsado, tiene menos atención que hace un año. Luego, por favor, no hagamos afirmaciones gratuitas sin datos. No hay ningún colapso en Olaguibel, no es cierto. Segunda cuestión, intento ya resumir. Miren, intentar vincular el cierre del PAC de Olaguibel, un PAC de fin de semana, con la incidencia del COVID en Vitoria o en San Martín es patético. Es patético. No sé cómo se les ha ocurrido hacer esto. Son ustedes, pueden hacerlo mucho mejor. Pueden hacerlo mucho mejor. Créanme, no tiene ningún sentido vincular la evolución del COVID en Vitoria o en San Martín como barrio con el PAC de San Martín. No tiene ningún sentido. Eso no es un argumento, eso es, perdón por la expresión, una butad. Y creo, insisto, que el Partido Popular lo puede hacer mucho mejor. Y para terminar, la enmienda que planteamos, el Partido Nacionalista y el Partido Socialista, pretende lo siguiente. Somos los primeros interesados en que la atención en Vitoria sea tan buena o mejor que antes del cierre del PAC de San Martín. Hemos pedido y lo pedimos a Osakidetza que haga una evaluación continua del servicio. Y créanme, si hay datos objetivos de que el servicio ha empeorado, seremos los primeros en que pediremos que se revise la decisión de cierre de PAC de San Martín, pero con datos objetivos, no con prejuicios políticos, no con impresiones de bar, con datos objetivos. Insisto, si se llega a la conclusión de que el servicio sanitario hubiera empeorado en Vitoria, una vez analizado un periodo suficiente, seremos los primeros en que pediremos que se reconsidere esa decisión. Pero, por favor, hablemos con datos. No convirtamos lo que es un debate legítimo, pero no es un debate político, es un debate de gestión sanitaria. La han adoptado quien tiene que adoptarla y lo ha hecho con la mejor intención. Y si algún día tenemos datos en otro sentido, los aportaremos, por favor, y lo debatiremos. Por ahora nada más. Gracias. Eskerrik asko, Urtubay jauna. Orain,
bai, Elkarrekin taldearen txanda. Ruiz Andrea. Eskerrik asko y buenos días a todos. Bueno, me ha tocado ya el último turno de esta primera chanda sobre el PAC de San Martín. La verdad es que parece que ha pasado un año desde el 15 de marzo, solo han pasado 6 meses y parece que ha pasado muchísimo más tiempo desde que en noviembre los compañeros del Partido Popular trajesen esta moción para recuperar el PAC de San Martín. Ya en aquel momento nuestra compañera Zubiaurre defendió pues, que lo que parecía ser una medida de cierre forzada por la falta de personal para garantizar el servicio. No voy a entrar en cómo fue, porque ese debate ya lo tuvimos en noviembre. También el malestar que sufrió la ciudadanía de Vitoria por cómo se sucedieron los acontecimientos y cómo se cerró primero temporalmente y luego ya definitivamente. Pero sí que a nuestro grupo sí que nos parece que ir recortando servicios no es apropiado para la ciudadanía. Como decía, ya casi ha pasado un año desde que se propuso que se revisara, que se volviera a abrir el PAC, se reabriese, y en la situación actual es más grave si cabe. Todos sabemos que hemos vivido esta pandemia, que la seguimos viviendo y que, bueno, afortunadamente en estos momentos no tenemos que preocuparnos por cuántas camas de UCI hay libres en el Hospital de Txagorritxu. Ese colapso hospitalario no nos preocupa, pero sí que sindicatos, trabajadores muestran su preocupación en lo que se refiere a la atención primaria. Y en eso está el PAC de Olaguibel. Estos mismos sindicatos, trabajadores, nos alertan también de que la atención primaria adolece de un mal. Y es que la atención primaria lleva al borde del colapso años. El problema viene derivado de un desfinanciamiento crónico que sufre. Y el resultado es que con esta pandemia estos males se visibilizan. No hay más que ver las puertas del ambulatorio de Nuestra Señora de Estíbaliz, el que conocemos como Olaguibel. Por las tardes la gente espera de pies en la calle a que le puedan atender. Puede que haya menos consultas, pero la realidad es que la ciudadanía, cuando quiere ir al médico, tiene problemas para conseguir una cita. A veces la gente espera esas consultas telefónicas, pero también en eso hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que está en casa adoleciendo de males sin saber que quizás deberían estar siendo atendidos ya y tienen que seguir esperando. Este esperar en la calle, que no me parece justo para las personas que necesitan atención, creo que también tiene que venir acompañado de sí que en la nueva normalidad quizás debiéramos llegar a un punto también de soluciones reales, y es que la atención debería de empezar a ser normalizada y para eso habrá que reforzar. De hecho, la semana pasada, el viernes, los centros de atención primaria se congregaron trabajadores, sindicatos y personas anónimas que querían apoyar a nuestra sanidad pública. Hoy también se concentrarán en las puertas de los hospitales y el próximo día 3 de octubre se volverán a congregar en Bilbao. Y es que en todas estas reivindicaciones volvemos a encontrarnos las mismas peticiones: aligerar la carga de trabajo, que las bajas sean sustituidas, que las plantillas se refuercen. En definitiva, que las condiciones laborales de los trabajadores de Osakidetza no se sigan mermando. Por eso nosotros queremos apoyar desde el Elkarrekin a que al menos la mayoría de este ayuntamiento, de esta corporación municipal, apoye que queremos que se nos garantice la asistencia sanitaria y, de alguna manera, también aprovechar para mostrar mi apoyo a la plantilla de Osakidetza
que, como en muchos momentos se dijo durante la pandemia, no necesitaban que les aplaudiéramos ni que les pusiésemos capas. Lo que necesitan es apoyo de la ciudadanía y de las instituciones para poder seguir cuidándonos. Gracias. Eskerrik asko zuri, Ruiz Andrea, orain berriro Alderdi Popularraren txanda. Erantzuna emate aldera, Comerón Andrea zurea da hitza. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al grupo del Elkarrekin y al grupo de Bildu el apoyo a esta moción, manteniendo la coherencia en el último año y, por supuesto, anunciar que apoyaremos la enmienda de adición que plantea el grupo Bildu, precisamente porque creemos que es un añadido más y que viene a sumar. Y, por lo tanto, votaremos a favor. Respecto a la actitud del Gobierno, representado en los dos partidos, pues cuanto menos sorpresa, porque mi tono en la primera intervención ha sido, creo que, muy tranquilo, en el que hemos planteado aquí el debate, que aunque al señor Armentia le aburra o no sea un tema que le interese y que diga que esto es un déjà vu habitual, lo que yo le quiero trasladar es que es una preocupación real en la calle y que los vitorianos están muy preocupados ahora mismo por la atención sanitaria y por cuestiones como esta del PAC de San Martín. En cambio, ustedes aquí lo banalizan. Han llegado a decir que es una equivocación este debate y que es patético. Bueno, unas calificaciones que, desde luego, creo que lo único que pueden demostrar es su nerviosismo porque traigamos este tema y lo incómodos que se sienten ustedes cuando saben, y es mi percepción, cuando saben que el Gobierno vasco ha hecho un nuevo agravio a la ciudad y tiene que venir aquí a hacer de la voz de sus amos y a defender lo indefendible, a defender las decisiones que el Gobierno vasco toma, en este caso en contra de Vitoria, y ustedes, como concejales de la ciudad, son incapaces de levantar la voz y de decir: con esto no estamos de acuerdo y vamos a trabajar, tanto pública como internamente dentro de nuestros partidos, para cambiar esta situación. Porque hace un año no se explicó por parte del Gobierno vasco por qué se cerraba este PAC con argumentos claros. Ustedes han sido más defensores de este cierre incluso que el Gobierno, con argumentos, desde mi punto de vista, a veces tan peregrinos como decir que bueno, las comparativas demográficas no valen. ¿No valen por qué? Porque, claro, es un dato objetivo y los datos objetivos pues, son muy fáciles de contrastar, precisamente son objetivos. Claro, cuando Bilbao tiene 346.000 habitantes y tiene 6 PACs, cuando San Sebastián tiene 187.000 habitantes, bastantes menos que Vitoria, y tiene 5 PACs, y a Vitoria, con 250.000 habitantes, nos dejan solo con 1, es que esos datos son absurdos, supuestamente. Claro, el PAC de San Martín, de Olaguíber, es el más eficaz de toda la red. Claro, tiene que sostener no solamente a los 250.000 habitantes de Vitoria, sino también al entorno de la provincia, cosa que no tiene que hacer ningún otro PAC del País Vasco. ¿Por qué? Porque aquí sí nos dejan con un único PAC para toda la ciudad. ¿Y eso les parece razonable? Tienen que andar diciendo que cuando el Gobierno vasco pondera tan positivamente el PAC y reconoce que los ciudadanos saben diferenciar precisamente de cuándo se tiene que ir a una urgencia ambulatoria y cuándo se tiene que ir a una urgencia hospitalaria, resulta que nosotros tenemos una gran ventaja en la ciudad porque podemos ir a nuestros hospitales que no están en el monte. Hombre, me parece que los que están en el monte son ustedes intentando querer que creamos semejantes argumentos. Porque el 92% de los casos que van a los PACs se resuelven es porque se está utilizando bien por parte de los ciudadanos. Y el Gobierno vasco está en sus informes queriendo promover esos PACs. Sin embargo, para Vitoria, todo lo contrario, se cierra. Y el argumento es que el Gobierno vasco sabe lo que tiene que hacer y que nadie aquí puede levantar la voz ni decir lo que piensan los ciudadanos, que es un agravio, que no tiene sentido, que es un recorte en atención primaria y que están preocupados. Pues nosotros desde el Partido Popular, claro que lo decimos. Y lo diremos, señor Armentia, tantas veces haga falta. Y no nos conformaremos con que ustedes digan, como ya dijeron hace un año,
Vamos a dar un tiempo prudencial para ver si funciona o no funciona y seremos los primeros, en caso de que no funcione, en levantar la voz. Porque no es verdad. Porque los datos que tenemos nosotros hasta febrero, que son, insisto, los únicos que hemos podido tener, porque se cerró el Parlamento y, por lo tanto, no hemos podido acceder a más información, revelan claramente la saturación del Pacto de la Guibel y la saturación de las urgencias de Txagorritxu y de Santiago. Y sí, señora Armentia, sí, son los datos que tenemos y que se ve ese crecimiento clarísimo. Y, sin embargo, bueno, también sabemos que la situación de la pandemia varía la actitud de los usuarios en todos los sentidos. Pero esto es una decisión que va para largo, es una decisión definitiva por parte del Gobierno vasco. Y nosotros no queremos que se acepte y queremos que la voz de los vitorianos esté representada en este pleno y que se levante la voz por parte de todos los grupos para exigir que no se haga este agravio, que no se mantenga este agravio a los vitorianos y que se respete a los vitorianos y que no seamos vascos de segunda. Y si no, lo que habrá que pedir es que se cierren el resto de PACs, porque son ineficientes, porque se está gastando el dinero de los vascos de forma arbitraria en otros servicios en Vizcaya y en Guipúzcoa. No creo que tenga sentido eso. Lo que tiene sentido es que se refuerce el PAC de San Martín, que se reabra y que se pueda dar una atención en condiciones. Y, sinceramente, y para terminar, la actitud del Partido Nacionalista Vasco con el tono y con el fondo de su intervención y la del Partido Socialista exactamente igual, me preocupa porque, insisto, vuelven a demostrar que son la voz de sus amos, pero también me preocupa la actitud de la nueva consejera, la señora Sagardui, que parece que no se ha dado cuenta de que le toca gestionar ya una pandemia y que necesita su tiempo para poder formar su equipo y para poder tomar las primeras decisiones. Me gustaría que aprovechasen que está ahora tomando las primeras decisiones para que ustedes le trasladen que tiene que tomar a Álava en serio, que tiene que tomar a Vitoria en serio y que tiene que tomar medidas tan concretas como mejorar la atención primaria en nuestra ciudad y, en concreto, que reabra el PAC de San Martín. Me encantaría que esa fuese la actitud de este Gobierno defendiendo los intereses de los vitorianos. Muchas gracias. Gracias, señora Comerón. Les voy a pedir que se ciñan a los tiempos establecidos. Les recuerdo que el grupo proponente en el primer turno tiene 10 minutos y el resto 5 minutos. Y los grupos políticos no proponentes tienen 5 minutos en su primer turno y en su segundo. Señora López de Aberastu, nahi duzunean. Mañana, eta saiatuko naiz, bai. Son, si no me equivoco, las... Ah, que tenía que haber ido ahí. Barkatu. Marcatu. Diría que son las 11 de la mañana. Al equipo de gobierno igual les vendría bien salir hoy a las calles, acercarse hoy a los hospitales y ver las concentraciones que están a punto de iniciar. Igual, escuchando a la ciudadanía, pues harían otro tipo de discurso. Se darían cuenta de la preocupación que existe por parte de la ciudadanía ante los recortes que se están dando en sanidad. Les vendría francamente bien. Ya les digo, ahora mismo a las 11 de la mañana estarán concentrados los ciudadanos y los profesionales de sanidad en los centros hospitalarios. Pero ustedes aquí en la institución, dentro, en estas paredes, hacen este discurso. Bueno, cada uno responde como quiere. Señora Armentia, la verdad es que me ha parecido un poco retorcido cómo ha dicho eso de relacionar el COVID con el PAC de San Martín. O no ha entendido la moción o no ha entendido a la señora Comerón, a mí tampoco, o venía simplemente a decir eso. Creo que es lo último. Simplemente quería decir eso, pero nadie ha dicho semejante cosa. Nadie ha relacionado de forma directa el cierre del PAC de San Martín con el COVID. Y eso es hacer un discurso muy retorcido con mucha intencionalidad, señora Armentia, la verdad. Decía que la asistencia telefónica es fundamental para el tema del COVID. Si hasta ahí, sin ser profesionales de la sanidad, ya llegamos, señora Armentia.
Pero, hombre, estamos hablando, hace un momento me enseñaba mi compañero, el señor Porras, un meme que hay por las redes de me han cogido en el centro de salud y sale una niña bailando. Claro, es que la atención telefónica también tiene unos déficits bastante potentes, ¿no? Señor Gurtubay, decía que es una decisión de gestión sanitaria. Yo no sé cómo se lo puedo explicar, no sé si al final en su turno de intervención va a decir, hoy no sé si me toca ser de la izquierda abertzale o de EA, según lo que digo me dice una cosa u otra, diga lo que quiera. Esto es una cuestión política, absolutamente política, porque le recuerdo que los responsables de Osakidetza son puestos políticos. Las personas que están dirigiendo la sanidad vasca son puestos políticos y entonces son decisiones políticas. Si no, podrían hacer otra cosa. Podrían hacer como en la universidad, que me comentaba la señora Larrión, cómo se hacen las selecciones. Efectivamente, se elige entre las personas que hay ahí, que han pasado una oposición, eligen los de dentro a la persona que va a dirigir. Pero ustedes en ciertos modelos lo tienen muy claro. Osakidetza es algo que se dirige políticamente, Arkaute se dirige políticamente y ETB se dirige políticamente. Y ustedes lo saben perfectamente. Es absolutamente legítimo que ustedes implanten este modelo. Por supuesto, señor Gurtubay, para eso son las mayorías. Pero no nos diga que no es una decisión política y que esto es casi una decisión técnica. No, no. Ustedes son políticos. El Partido Nacionalista Vasco es un partido político que pone a sus responsables políticos al frente de Osakidetza y toman estas decisiones. Modelo PNV, absolutamente. Son peajes directos que tiene que pagar, ¿sabes quién? La ciudadanía, por el modelo del PNV. Pero por lo menos, yo entendiendo que es legítimo, por lo menos no intente engañarnos. A nosotros no nos va a engañar, pero es que a la ciudadanía tampoco va a engañar y, como le digo, hoy están protestando por los recortes en sanidad y porque no tienen medios, ni profesionales, ni desde luego la ciudadanía los medios que tendría que tener. Termino ya, alcate jauna. Por eso nosotros, agradeciendo el apoyo del Partido Popular, y creo que he entendido también el de Elkarrekin a nuestra enmienda, desde luego vamos a votar en contra de la enmienda del Gobierno, porque esto es muy típico del Gobierno, era muy típico en legislaturas pasadas y sigue siendo desgraciadamente típico ahora. Vamos a esperar, vamos a estudiar, vamos tal. En este año no sé qué han estado haciendo, pero la ciudadanía le está pidiendo que reabra San Martín. Eskerrik asko, López de Aberasturi Andrea. Orain Alderdi Sozialistari dagokio. Armentia jauna. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, un segundo. Esto se quiere convertir en una discusión de asistencia sanitaria, como si estuviéramos en un foro de asistencia sanitaria, y eso no es cierto. Hay una implicación política en el que nos traen unas decisiones y hablan hasta de la asistencia primaria, de cómo está la primaria y de cómo está, en fin, no solamente los PAC. Bueno, reiterarme de nuestro grupo en este sentido que hemos dicho antes. Es decir, confiamos en los técnicos, confiamos en las decisiones, pensamos que la mejor forma es valorar la situación de los PAC y del PAC, fundamentalmente de Olaguibel, y valorar con Osakidetza, ayudar a Osakidetza en la estructura sanitaria, en cómo se debe hacer. Ir siempre en positivo, que es lo que tenemos que hacer, y, en fin, los debates estériles y enconados y acritos o agrios sobre este tema no nos van a llevar a ningún sitio. Nos va a llevar una buena asistencia sanitaria y una buena planificación y una buena estructura. Como tiene que ser, no puede ser de ninguna otra forma. Gracias. Eskerrik asko, Armentia jauna, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik. Urtubey jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, también voy a intentar ser breve, ¿no? Vamos a ver. Este concejal
en Hacienda y en Recursos Humanos responsable, toma decisiones políticas prácticamente todas las semanas. Pero muchas de las decisiones políticas que toma este concejal no son exactamente políticas, no tienen motivaciones políticas, no tienen objetivos políticos. Son objetivos de gestión, de mejora de la eficiencia y de la gestión del ámbito de mi responsabilidad. No todo lo que yo decido como concejal tiene una motivación política. Algunas cosas sí. Y creo que ocurre lo mismo en Osakidecha. Hay decisiones, seguro, que tienen motivaciones políticas, las que sean las más relevantes, y hay otras motivaciones que son puramente de gestión técnica de la asistencia sanitaria. Y sí que es verdad que los responsables políticos de Osakidecha son nombrados, en este caso por el consejero la consejera de Sanidad, por el Gobierno, etcétera. Pero muchas de sus decisiones no tienen una motivación política, tienen una motivación de intentar mejorar la gestión. Cualquiera que ha gestionado una administración pública sabe que eso es así. No todas las decisiones de un concejal son políticas, en ese sentido. Todas se asumen como responsabilidad política de uno, pero muchas son meras decisiones de carácter de gestión, de mejora de la gestión, de intentar ser más eficientes. Se hacía aquí una referencia al modelo PNV. Bueno, pues el modelo PNV es el que parece ser que quiere este país. Luego, si a la señora Irache López de Aberasturi no le gusta, pues está en su derecho, por supuesto, pero va a tener que seguir remando otros 4 años más, porque aparentemente el modelo PNV ha tenido un refrendo muy cercano. Pero bueno, está usted en su derecho de querer cambiar el modelo. De hecho, lo están intentando con poco éxito en 40 años, pero bueno, sigan intentándolo. Y bueno, dejándome un poquito otro tipo de cuestiones a las que me han introducido, quiero centrarme un poquito en el mensaje, ¿no? Miren, la sensación que tiene un lego en temas de salud, como soy yo, es que estamos viviendo una situación absolutamente inédita. En un siglo, por lo menos un siglo, creo que la última situación parecida se vivió en 1918 con la llamada gripe española, es una situación inédita. Nadie tiene recetas mágicas. Nadie sabe muy bien cuál va a ser el futuro. Nadie sabe muy bien si lo que hemos hecho es todo lo correcto que se podía haber hecho o si lo podíamos haber hecho mejor. Esta semana hay una situación muy complicada en Navarra, una situación complicadísima, casi límite en Madrid. Aquí, en los últimos 10 días, estamos un poco mejor, pero vamos a tocar madera porque puede que estemos mal dentro de 2 semanas. La situación tiene gran complejidad. La única vía segura de intentar acertar, la única vía segura es seguir criterios sanitarios, hacer caso a los expertos en epidemiología y que los políticos, en ese sentido, nos pongamos en un segundo nivel, apoyando los criterios de los que saben de sanidad, de los que saben de epidemiología, de los que saben de la lucha contra un virus, y nosotros apoyar económicamente, presupuestariamente, ayudar a la concienciación ciudadana para que las cosas las hagamos mejor y ayudar a los profesionales. Eso es lo que nos toca y no traer debates y lanzarnos los problemas unos partidos a otros. No conduce a nada. Estoy convencido que la ciudadanía quiere que los grupos políticos lleguemos a acuerdos, colaboremos y no que en estos temas sanitarios tan graves nos dediquemos a echarnos de alguna forma los problemas unos a otros. Porque, entre otras cosas, el Partido Popular aquí puede criticar al Partido Nacionalista Vasco o al Partido Socialista, en Madrid le va a ocurrir al revés. Y nadie tiene una receta mágica. El Partido Popular no tiene grandes ideas. Si las tuviera, se las contaría Isabel Díez Ayuso. Y los demás lo mismo. Hacemos lo que podemos e intentamos, dentro de nuestras capacidades, seguir los criterios sanitarios y los criterios de los expertos. Es la única forma de intentar acertar. Y por mi parte, nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Urtubay. Para finalizar el debate, corresponde la intervención del Grupo Elkarrekin. Como grupo no enmendante, no va a intervenir en este segundo turno. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a votar la enmienda de sustitución que el Grupo Socialista y Nacionalista proponen al primer punto de la moción del Partido Popular. Por tanto, votamos esa enmienda de sustitución al primer punto de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazado con el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista y el voto contrario del Grupo Elkarrekin, EH Bildu y el Grupo Popular. Bien, ahora vamos a votar la enmienda de adición del Grupo EH Bildu a la moción del Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Queda, por tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo Elkarrekin, EH Bildu y Popular y el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista. Y ahora procede a votar la moción en su totalidad
teniendo en cuenta que se mantiene los puntos originales presentados por el Grupo Popular y se le añade el punto defendido por el Grupo EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Por tanto, queda aprobado con el voto favorable del Grupo Elkarrekin, Grupo Popular y el Grupo EH Bildu y el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso es una moción que presentan los grupos EH Bildu y Elkarrekin Vitoria-Gasteiz en defensa del empleo en Alestis y de la industria aeronáutica. En este punto hay presentado la participación del turno popular de la Fundación Iparegoa. Les damos la bienvenida a los representantes del turno popular. Como es costumbre en el ayuntamiento, pues les cedemos la palabra en un primer turno a los representantes del turno popular y posteriormente daremos la palabra a los grupos proponentes y el resto de grupos. Ongi etorriak izan zaitezte, udalbatza honetara eta nahi duzuenean zure hitza da. Muy buenos días. Gracias por poder estar aquí. Buenos días, señor alcalde, señoras y señores concejales. Soy César Gómez, soy presidente del Comité de Alestis Orespace y represento a 178 trabajadores. Somos una fábrica que estamos ubicadas desde hace 20 años en el Parque Tecnológico de Miñano. Nos dedicamos al sector aeronáutico. Nuestra empresa, igual que casi todas el sector aeronáutico, estamos pasando por grandes problemas debido a esta pandemia, debido a este problema sanitario que se ha mantenido en todo el mundo. Sí que es cierto que, como saben bien ustedes, ha habido gran bajada de carga de pedidos, la gente no vuela y entonces ha afectado. Nosotros somos proveedores de primer nivel del gigante europeo Airbus. Somos una empresa que el 75% pertenece a capital privado, pertenece a Aciturri, pertenece a otro proveedor de primer nivel y el 25% pertenece a la SEPI, pertenece al Estado. Ahora mismo estamos en un ERTE. Tenemos un ERTE desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Pero lo que nos ha planteado la empresa es un ERE. Un ERE en el que plantea el despido del 50% de la plantilla. Estamos hablando de 87 personas sobre 178. 87 familias que están en la cuerda floja y que ven peligrar su modo de vida y su cuestión vital. Creemos además que la empresa ha tomado una decisión demasiado rápida a la hora de aplicar o de solicitar un ERE para nosotros. ¿Por qué? Porque ni siquiera ha acabado el ERTE y creemos que en esta circunstancia, o sea, en este problema circunstancial, coyuntural, que es debido a, como hemos explicado antes, debido a una pandemia, debido a un problema sanitario, creemos que antes de tomar la decisión más drástica para nosotros y la más rápida, debería de haber tomado otras decisiones. Nosotros solicitábamos y solicitamos en esta negociación algo básico, ¿no? Intentar aguantar ampliando los ERTEs, intentando aguantar repartiendo los días de trabajo, como están haciendo en otros países. Si hay que trabajar 4 o 3 días. Estamos intentando que haya excedencias voluntarias con poder retornar. Quiero recordar que esta empresa, el 50% de su plantilla son mujeres. 50% de su plantilla llevamos... digo el 50%, la mayoría del 100% de esta plantilla llevamos 20 años trabajando y el 50%, como bien he dicho, son mujeres. Algo raro y algo modélico, porque realmente en la industria que haya una equidad a la hora de trabajadores, porque no estoy hablando de la mano de obra indirecta, sino de la mano de obra directa, pues es una cuestión curiosa, ante todo, que
que gracias a una política que hubo a nivel industrial en el Gobierno vasco hace 20 años, pues se pudo realizar esto. Creemos, vuelvo a repetir, que hay más posibilidades que los despidos. Creemos que hay más posibilidades que utilizar, no utilizar la posibilidad de mantener los puestos de trabajo. Creemos, por otro lado, que con dinero público, porque esta empresa está participada al 25% por la SEPI, pues no se debería de despedir. O habría que tomar alguna otra decisión antes de tomar esta decisión tan radical. Creemos que además, y más en este caso a ustedes, lo que les solicitamos es la posibilidad de un apoyo hacia el empleo, nosotros en particular, porque nosotros he de recordar que el reloj del fin de nuestros trabajos se puso el 1 de septiembre y el 30 de septiembre se parará. Y si no hay un acuerdo, y si lo hay, o si no hay alguien que dice esto no se puede realizar, 87 familias van a ir a la calle. Por lo tanto, esta rapidez que ha tomado la empresa creemos que innecesaria. Por eso pido el apoyo de todos y todas ustedes por el empleo, en contra de la destrucción de empleo y también, como no, que haya un apoyo explícito al sector aeronáutico. El sector aeronáutico es un empleo de calidad y muy cualificado. Hemos visto que todo aquel empleo que desaparece en el sector aeronáutico no vuelve. Y tenemos que decir que en Álava, en Vitoria, esta empresa, su germen o su embrión, fue un empresario alavés y se ha ido diluyendo. Tenemos que hablar que nosotros hablamos por Alestis, pero también estamos hablando por el sector aeronáutico. El sector aeronáutico vemos que se está diluyendo en Álava. Y un sector estratégico, si no está en posición cuando esto remonte, será muy complicado ponerse en una posición oportuna. Entiendo que era lo que decía, que el sector aeronáutico hace 15 años era muy potente, con empresas como Aernova, antigua Gamesa, también formada aquí por otro empresario alavés. Entonces, el apoyo que pido a todas y todos ustedes es el apoyo a este sector estratégico, al sector aeronáutico. Siempre que tengamos diversificada la industria, nos vendrá mejor pasar este tipo de crisis. Entiendo que además esto da riqueza no solo a los propios empleados, sino a la propia ciudad. Industria, venimos de una ciudad que ha sido durante más de 40 años una herencia industrial y no podemos dejar desaparecer esta herencia industrial porque es la que realmente da riqueza a nuestra ciudad, da riqueza a sus ciudadanos. Tengo que recordar que un puesto en la aeronáutica vale casi como 5, o sea, implica 5 puestos indirectos. Por lo tanto, debemos de poner en valor esta industria. Ahora mismo mis compañeros que están conmigo, están ahí abajo, están en una jornada de lucha, en una jornada de huelga, solicitando que haya una reversión, que haya una posibilidad. Y esa posibilidad es que se mantengan sus puestos de trabajo, que haya una esperanza, pero por lo que he dicho antes, desde el Gobierno estatal se está poniendo los medios también para que los ERTE se amplíen. No nos vemos de recibo que con tanta rapidez se aplique este ERE y en estas condiciones. Por lo tanto, sin extenderme muchas más, solicito esto, ¿no? Solicito, aparte de lo que he comentado, pues que haya un plan industrial por parte de las instituciones, que se apueste firmemente por la aeronáutica. Y en la medida que cada uno pueda, en la medida en el consistorio, en la Diputación, en el Gobierno vasco o en el Gobierno estatal, que se ponga los mimbres para poder hacer un sector aeronáutico potente en Álava, en Vitoria, en Álava y en Euskadi. Por lo tanto, muchas gracias. Gracias a usted,
señor Gómez. Turno ahora de los grupos proponentes. Por parte del Elkarrekin, Ruiz Andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, egun on eta lehenik eta behin eskertu nahi dizuet Alestis enpresa batzordeari ona etortzeagatik gure osoko bilkurara eta, herritar txandar honetan guztioi azaltzeko zuek eta zuen familiak bizi ari zareten egoera azaltzera. Berriz eskertuko dizuet nola jo egin zenuten gure taldera, zuen zailtasunak, zuen arazoak azaltzera eta konponketaren bidea aurkitzeko. Como no podía ser de otra manera, desde Elkarrekin queremos manifestar todo nuestro apoyo y solidaridad con la plantilla de Alestis ante la amenaza de despidos que dejarían de una plantilla de 178 trabajadores el 50% fuera, a 87 familias que se quedarían sin el sustento para sus proyectos de vida. También con ello, más de 1.000 puestos de trabajo indirectos que se ponen en peligro en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Muchas familias a las que las consecuencias de la COVID quiere darles otro revés. Aunque el futuro sea incierto ahora mismo con el tema de la pandemia y el horizonte se dibuje difuminado, la realidad es que la pandemia de la COVID es algo coyuntural y nos costará volver a donde estábamos, pero volveremos. Y para ello es importante, es prácticamente imprescindible que las instituciones estemos ahí empujando, sosteniendo a los trabajadores, a la ciudadanía. Y, por tanto, es lógico pensar en buscar soluciones coyunturales y quizás, en este caso, Alestis se esté precipitando, como dicen sus trabajadores, porque esos puestos de trabajo que se destruyen son mucho más costosos de recuperar. Parece que desde la crisis del 2008 no hemos vuelto al punto de origen y que en tan solo 3 meses de pandemia en estar confinados hemos vuelto 3 años hacia atrás. Y creo que es fundamental que tengamos claro que sostener el empleo es una prioridad ahora. La moción que traéis creo que es algo que todos compartimos en el ayuntamiento. En este caso, como todos sabemos, no hemos podido llegar al final a un texto común, pero creo que en esencia todos los grupos estamos de acuerdo en lo fundamental. Quizás no podemos estar de acuerdo en exactamente todo, pero sí en lo fundamental, que es estar a favor del sector de la aeronáutica, estar a favor sobre todo del empleo y estar en contra de los despidos en este caso. Y no quiero alargarme mucho más. Me gustaría acabar diciendo que, del mismo modo que he empezado, agradecer a Alestis, a César y a Blanca, que nos acompañan hoy, que hayan podido venir a este turno popular a contarnos su problema, pero sobre todo a pedirnos nuestro apoyo para proteger sus puestos de trabajo y para proteger a sus familias. Y desde el Elkarrekin, decir que seguiremos apoyando las movilizaciones, a las acciones reivindicativas de los trabajadores y de las trabajadoras que vayan convocando, así como la de este sábado que se convoca para el apoyo del sector aeronáutico, porque lo último será renunciar a luchar por lo que creemos que es justo. Así que gora langileen borroka eta aupa Alestis. Gracias. Eskerrik asko, Ruiz Andrea. Turno del grupo también proponente H. Bildu. Larrion Andrea, zurea da hitza. Bai, egunon eta eskerrik asko alkate jauna hitza emateagatik, baina nola ez batez ere eskerrik asko zuei gaur ona etortzeagatik, lehenago ere gugana jotzeagatik zuen egoera partekatzera gurekin, porque gauza bat argi dago, gizarte bakar bat existitzen da, zuen arazoa gure arazoa da, eta zuen erantzuna eta gure erantzuna bat izan behar da.
Eta handik abiatuta, alkate jauna esan du mozio hau Podemosena eta EH Bildurena dena, bueno, ez da, Podemosek eta EH Bildu txanda utzi dizuego zuei, testu hau zuena da, adostuko dena zuena da, eta gure asmoa izan da une oro gure izena ustea horretarako, baina guztion izena bilakatzea. Argi dago, Euskal Herria Bildu langilearen klasearekin beti bat egiten duena gure klasea delako. Eta langile bakoitzaren arazoa gure arazoa da. Langile bakoitzaren posa gure posa da. Eta langile bakoitza egongo denean berea defendatzen eta borrokatzen, ondoan izango gaitu beti. Eta egia da ere, une larriak bizi garela orokorrean. Egia da, COVID etorri egin dela eta gaizki kaltetu duela hainbat eta hainbat sektore ekonomikoak. Egoera da, hori da. Argi dago ere krisi ekonomiko batean sartuta, horrela da. Argi dago ere bai iritzi pesimistak eta eskorrak gure ondoan daudela, horrela da. Mehatxu ekonomikoak ditugula, horrela da. Todo eso es cierto. Es completamente cierto que vivimos en una emergencia, que vivimos en un estado de crisis y que tenemos además sensaciones pesimistas y amenazas económicas. Eso es cierto. Pero también es cierto que muchas empresas están poniendo sobre la mesa la receta vieja que no funciona y están decidiendo que el primer lastre que se quitan sean los trabajadores. Está claro que muchas empresas están planteando despidos masivos y esas empresas luego van a acudir a la Administración a plantear corresponsabilidad a la Administración. Le van a decir a la Administración que sea corresponsable con los accionistas, pero no con los trabajadores. Ese modelo no funciona. Necesitamos soluciones diferenciadas y distintas a las que se han tomado hasta ahora. Necesitamos un desarrollo inclusivo. Inclusivo que incluya a los trabajadores y que incluya al sector y que incluya a las empresas. Pero no existe el sector, no existen las empresas. Lo único que existimos somos las personas. Somos las personas las que formamos la sociedad. Somos las personas las que desarrollamos en su momento cómo se podía volar. Somos las personas las que inventamos catálogos o formas de sectorizar, ¿no? Inventamos los sectores, no existen, existimos nosotras. Somos las personas las que creamos las empresas. Somos las personas las que contribuimos con nuestro sueldo al dinero público y a hacer esos presupuestos públicos. Somos las personas las que decidimos un desarrollo sostenible inclusivo o uno excluyente. Por eso, desde luego, nos recordamos lo que ocurrieron en los 80, nos acordamos el efecto que tienen las crisis económicas en los sectores industriales, nos acordamos de lo que supuso el paro, nos acordamos de zonas como la margen izquierda y lo que aquello supuso, nos acordamos de todo eso. Por eso tenemos que decir a todas las familias que no podemos permitir un nuevo desmantelamiento industrial, porque estamos con todas las personas, porque esa es nuestra motivación y eso no puede volver a ocurrir. La defensa de vuestros puestos de trabajo es la defensa del sector. Y los despidos, desde luego, lo único que hacen es debilitar a un sector aeronáutico, al sector industrial y, desde luego, todo eso también posibilita que esas empresas acaben deslocalizándose. Hay otras formas de hacer las cosas y creo que eso es lo que queremos consensar entre todos. EH Bildu, desde luego, va a defenderos a vosotros y a vosotras. Va a defender y apoyar a la industria y va a defender que debe hacerse de una manera inclusiva. Es responsabilidad de los gobiernos garantizar que el dinero de los contribuyentes, el vuestro y el nuestro, el de todas, se utilice de manera productiva y genere valor público a largo plazo. Por eso defenderemos a los y las trabajadoras, porque así defendemos el sector. Y defenderemos también invertir el dinero público con garantías de beneficio público. Necesitamos una política industrial, habéis hecho una gran referencia de que efectivamente hace 20 años la hubo y la volvemos a necesitar. Tenemos ejemplos de que esto es posible. Tenemos el rescate francés a la aeronáutica con los compromisos adquiridos o cómo desde Alemania se plantean la defensa de su sector industrial y cómo en cada empresa, ese modelo alemán que tiene de codecisión en cada empresa, donde sabéis perfectamente que los trabajadores, por obligación y por ley, se sientan en las tomas de decisiones y están precisamente donde se toman todas las decisiones de las empresas. Hay otra forma de hacer las cosas. Tenemos que hacer las cosas de otra manera, eso es lo que nos ha demostrado la COVID. Tenemos que estar en cada defensa de cada puesto de trabajo, porque creemos en cada uno y cada una de vosotras. Ahora mismo son 90 las personas, las familias, el desastre que se cierne sobre esta ciudad. La defensa de lo vuestro es la defensa de absolutamente todos y la defensa de la industria. Por eso, hoy y aquí, nuestro apoyo al texto que nos traéis. Mañana
también nuestro apoyo en la manifestación y siempre nos vais a tener para lo que necesitéis. Gora langile borroka. Eskerrik asko, Larrion Andrea. Orain Alderdi Popularraren txanda. Señor Garnica, tiene usted la palabra. Buenos días. Yo quiero dar, en primer lugar, la bienvenida a los representantes del Comité de Trabajadores de Alestis, a César y a Blanca. Nosotros hemos estado reunidos con vosotros para conocer de primera mano cuál era vuestra situación. Me ha sorprendido también para bien el discurso del representante del Comité de Trabajadores que ha defendido el empleo, que también ha hablado de generación de riqueza para las empresas, para la ciudad y para todos, porque también detrás de las empresas están sus trabajadores y nosotros queremos apoyar tanto a las empresas como, en este caso, a los trabajadores, a la plantilla, que estéis en un momento complicado. Hablamos de cuál era la situación en el sector aeronáutico en el pasado, en el presente y en el futuro. En el futuro hablamos de un problema coyuntural que se puede ir a 3 o 4 años y hablamos también que era necesario, si cabe más, un apoyo importante de las instituciones en estos momentos, porque tenemos en Álava empresas industriales muy potentes, pero tenemos que apoyar también al sector aeronáutico, que lo que hace es también marcar la diferencia. Nacieron en Álava empresas muy importantes y tenemos que hacer entre todos que esas empresas sigan aquí y por ello es importante que se siga generando empleo, inversión y estabilidad en el sector aeronáutico. Por ello os damos las gracias por haber estado con nosotros, por venir y por trasladar, tal y como lo habéis hecho, vuestra situación. Nosotros hemos hablado con vosotros y también quisimos participar en algunas cuestiones que nos parecían importantes, sobre todo cuando hablábamos de un plan. Estamos viendo que en Francia se está apoyando al sector aeronáutico con mucha fuerza, pero también con mucha inversión. Estamos hablando de 15.000 millones de euros, aparte de inversión en tecnologías, en fondos, para que así puedan tener más fuerza las distintas empresas aeronáuticas. Y por ello lo que a nosotros nos parecía también importante es que también se inste a la Diputación, al Gobierno vasco y al Gobierno de España para que defiendan, impulsen e inviertan en este sector estratégico como el que estamos hablando y que haya un plan de apoyo. Y ese plan de apoyo es necesario que haya medidas económicas. Si no es un brindis al sol, y nosotros hoy queremos también este apoyo a la plantilla, pero también un apoyo claro al sector, que es necesario, por lo que habéis comentado también, porque es un sector que crea empleo, riqueza, que es un sector de profesionales cualificados, y eso es lo que necesitamos aquí en Vitoria y en Álava. Y dentro de este plan son que se recojan medidas económicas necesarias, así como investigación en tecnología, para sostener este tejido productivo, para poder recuperar en el menor tiempo posible el empleo y la inversión en este sector que, como hemos dicho, es tan importante en Vitoria y Álava. Yo quiero acabar dando las gracias. Ha sido importante para nosotros conocer de primera mano y de esa manera es cuando podemos estar aquí y apoyar esta moción, si cabe, con más fuerza, porque vemos que es necesario para la plantilla, es necesario también para el sector y es necesario para Vitoria y para Álava. Muchas gracias. Gracias, señor Garnica. Turno ahora del Grupo Socialista. Señor Salazar. Mila esker. En primer lugar, quiero agradecer su presencia a los representantes del Comité de Empresa de la compañía Alestis en Vitoria, a Blanca y a César. Gracias por estar aquí explicando vuestra situación, una situación de incertidumbre laboral dentro de esta crisis provocada por la pandemia. Primero, quiero trasladaros nuestro apoyo como Grupo Socialista y como institución.
Como concejal de empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, esta triple crisis sanitaria, social y económica me preocupa y me ocupa. Es una crisis que está azotando a muchísimos sectores, pero uno en especial es el industrial, concretamente el de la industria aeronáutica. Aeronautikaren sektoreak eragin handia dauka Euskadin. Alestiz lehen mailako hornitzailea da, enpresa liderra, kualifikazio handiko pertsonek osatutako enpresa. Gainera, azpimarratu nahi nuke, plantillan emakumeek 40% osatzen dutela. Horrelako enpresak beharrezkoak dira gure hirirako eta gure lurralderako. Quiero afirmar que la situación del empleo requiere amplios acuerdos. No es solo que apoyemos a los trabajadores y a las trabajadoras de Alestis, que por supuesto también, sino a otras muchas familias y empresas que ven en estos momentos su futuro con gran inquietud. Yo personalmente os animo a que sigáis defendiendo vuestros derechos, como no puede ser de otra manera, y también a que mañana defendáis al sector aeronáutico en la movilización que tenéis preparada en Vitoria. Puntu honetan, negoziazio kolektiboa balioetsi nahi dut. Egoeraren araberako arazoak, egoeraren araberako konponbideak eskatzen dituzte. Nire taldean, apustu sendoa egiten dugu tresna horren alde. Langileentzako eta enpresarentzako. Akordioa bilatzen dutena. Negoziazioaren aldeek ahalik eta alegin handiena egin behar dute kaleratzen alternatiba guztiak bilatzeko. En lo que respecta a las instituciones, yo como concejal de empleo quiero decir algo que ya he dicho en otras ocasiones, pero en esta semana también he trasladado tanto al comité de empresa como al resto de grupos políticos. Mi voluntad de llegar a todo tipo de acuerdos siempre con el objetivo de defender un empleo de calidad. Esta vez, aunque no hemos podido llegar a mayores consensos, pongo en valor que 5 de 6 puntos son apoyados por todos los grupos. Agradezco el esfuerzo de todos y todas para ello. Pese a nuestras distintas ideologías, tenemos que poder consensuar. Lo intentaré de nuevo, lo intentaremos de nuevo, para que haya en el futuro mayores acuerdos, porque es lo que la sociedad nos demanda y así debemos responder. La plantilla de Alestis se enfrenta estos días a una situación muy complicada. Sin embargo, ayer leí una muy buena noticia y es que el Gobierno de España está analizando varias fórmulas de cara a proponer soluciones viables a la industria aeronáutica del país. Precisamente hoy mismo se ha convocado la Mesa Sectorial Aeronáutica. A nivel institucional es preciso proseguir complementándonos entre las administraciones públicas, es decir, colaborando y coordinándonos entre las instituciones, para constituir un escudo social más firme, coherente y eficaz, como lo hemos hecho estos meses. Finalizo ya, dándoos de nuevo las gracias por defender el sector aeronáutico, por defender vuestros trabajos y el de muchas otras personas. Tenemos que seguir esforzándonos por lograr amplios acuerdos importantes para la ciudad. Entre todos y todas tenemos que ser el dique de defensa social y económica en esta crisis. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Salazar jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Fernández de Landa jauna zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna, egun on guztioi. Bueno, primero, agradecer la presencia aquí de los trabajadores de Alestis y mostrarles nuestra empatía y solidaridad con la situación que están sufriendo. Es verdad que esta crisis ha alcanzado a toda la sociedad en su conjunto, pero como en todas las catástrofes, siempre se ven afectados más unos que otros. Todos nos hemos visto afectados en nuestra vida cotidiana en gran medida y seguro que a todos esta crisis nos va a cambiar la vida. Pero es verdad que hay situaciones y sectores a los que, por el propio carácter de la crisis, la afección va a ser mucho mayor y, en algunos casos, gravísima. Todos podemos ver, por tener sus actividades muy cerca de nuestras vidas cotidianas, cómo está afectando esta pandemia a la hostelería o a la sanidad, por ejemplo. Y también cualquiera puede imaginar que si la gente no viaja en avión, la crisis en el sector aeronáutico va a ser muy grave. No sabemos a ciencia cierta cuál será el grado de influencia que la pandemia tendrá en el sector. Otras crisis auguraban graves perjuicios que luego no se consumaron y, al contrario, muchas previsiones en un principio muy positivas se frustraron en poco tiempo en el sector. Posibles acontecimientos futuros que hoy podemos vislumbrar, como un previsible cambio en el modelo energético o otros mayores requisitos ambientales, tampoco sabemos cómo afectarán a un sector en continuo cambio y con, a priori, buenas perspectivas de progreso a largo plazo. Seguro que, con el tiempo, el sector aeronáutico se recuperará y muy probablemente lo veremos ascender muy por encima de lo que ha sido. Pero hasta que esto llegue, es uno de los sectores no solo industriales que más van a sufrir esta crisis a corto plazo, sino quizá el que más.
El aeronáutico es un sector industrial estratégico en Euskadi, con varias factorías que dan empleo a muchas personas, no solo de manera directa, también indirecta, pero además un sector beneficioso en otros muchos sentidos. Un sector con un gran empleo femenino, un sector en el que la investigación y la innovación son imprescindibles, un sector exportador, un sector que exige una alta cualificación y que crea muchas y muy buenas sinergias tecnológicas que dan valor añadido a toda la sociedad. Un sector industrial por el que tenemos que luchar todos. Es evidente que la carga del trabajo para el sector cae en picado y que la afección a la producción va a ser grave, pero tenemos que pensar que esta crisis es coyuntural y, como tal, hay que tratar sus consecuencias. No parece razonable que se desmantele un sector que tantos años y esfuerzos ha costado construir en Euskadi sin intentar absolutamente todas las posibilidades para salvarlo, o por lo menos para salvar todo lo que se pueda. Lo que sin duda agradeceremos cuando la tormenta haya pasado y tengamos que volver a intentar prosperar. Las heridas de un hipotético desmantelamiento del sector serán difícilmente recuperables. Las más sangrantes serán las heridas sociales, sobre todo por las miles de familias que tienen esa industria por sustento. Pero no solo eso, es la repercusión en toda la sociedad, en el resto de la industria. Esto nos afecta a todos y a todas. La única opción que nos queda es intentar resistir. Tenemos que agotar todas las posibilidades, todos, las instituciones, las empresas y también los trabajadores. El unirse en este objetivo es la opción que puede permitir aguantar la crisis. Porque eso es lo que tenemos que hacer, resistir. En este asunto y en otros muchos derivados de esta crisis, aguantar en la esperanza de que todo va a volver a funcionar de nuevo. Todas las noticias dicen que en el primer semestre del próximo año, con la llegada de una vacuna, la crisis decaerá, pero debemos tener claro que las heridas abiertas graves tardarán bastante en cicatrizarse, que todos los sectores no van a pasar de repente a unos niveles que tenían antes de esta crisis, y desgraciadamente la aeronáutica es uno de ellos. Igual dentro de un año, con todo superado en la calle, veamos las cosas de otra manera más optimista. Entonces es cuando tocará seguir levantando los sectores en los que mejorar lleva más tiempo. Entonces agradeceremos haber resistido ahora. Es un problema complicado, pero hay herramientas que se pueden usar, que se pueden probar y que pueden funcionar. Tienen que funcionar. ERTES, duración de la jornada de trabajo, prejubilaciones, salidas acordadas, excedencias, son herramientas que hay que usar. Tienen que funcionar y tienen que hacernos ganar tiempo. Estamos completamente de acuerdo con vosotros en que hay que sentarse a negociar, que la empresa se tiene que sentar y que hay que poner encima de la mesa cualquier solución que evite despidos. Seguramente ninguna solución que se os plantee en esa negociación vaya a ser buena para las partes. Es más, lo más probable es que no sea buena para nadie, pero de lo que sí estamos seguros es que solo negociando se puede conseguir la menos mala para todos. En esta moción hemos acordado los grupos que va a ser votada por puntos. Quiero explicar con respecto al punto 6 que tanto mi grupo como el del Partido Socialista estamos con la necesidad de invertir en innovar y tecnologizar, pero vamos a abstenernos en el punto 6 por cuestiones de forma a la hora de plantear el punto. Y poco más puedo decir de lo que se ha dicho aquí por parte de todos los grupos y de los trabajadores. Quiero agradecer a los trabajadores y a las trabajadoras de Alestis las explicaciones que nos habéis dado hoy y en los días anteriores. También vuestros planteamientos han sido razonados, realistas con la situación, dialogantes e impecablemente expuestos. Tenéis la empatía y el apoyo de todos. Estamos con vosotros. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Fernández de Landa jauna. Ahora corresponde la intervención al turno popular. Hola, buenos días. Bueno, quería empezar por daros las gracias a todos y cada uno de vosotros, porque a lo largo de estos días nos hemos ido pudiendo juntar con todos los distintos grupos. En todos hemos encontrado vuestro apoyo y vuestra solidaridad y la verdad es que en estos momentos es de agradecer que hayáis estado todos de nuestro lado y hayáis entendido la situación por la que estamos pasando. Agradeceroslo como comité de empresa y en nombre de toda la plantilla de Alestis.
Como mujer, quisiera empezar también diciendo que, como bien ya alguno de vosotros habéis dicho, es un sector, ya no solamente la empresa de Alestis, sino en general el sector aeronáutico en Álava, es un sector que, si algo tiene de particular dentro del mundo de la industria, es que es un sector con un número de mujeres muy importante. Y que ahora en Alestis, cuando se ha negociado el ERTE, ha sido especialmente castigado. Y nos tememos que cuando llegue el momento de despidos y de la aplicación de un ERE, puede ser nuevamente castigado con especial virulencia. También deciros que Alestis, dentro de la negociación, volveré a insistir en que nosotros hemos planteado todo tipo de alternativas que posibilitaran la no destrucción de empleo, que hemos estado dialogando, que hemos intentado cualquier tipo de idea o de iniciativa que pudiera suponer pasar este trance y salvar todos los puestos y cada uno de los puestos de trabajo que tenemos en la planta de Miñano. Pero que esto se nos está haciendo imposible y que parece que Alestis tiene muy claro su idea inicial y que va a mantener, parece ser, hasta el día 30 de destrucción de empleo. Y lo que nos preocupa además, y aquí estamos en nombre de Alestis, pero también un poco representando a todo el sector aeronáutico, porque nos parece que detrás de esta empresa, tristemente, van a venir una retahíla de empresas todas afectadas con despidos y por la misma situación y que podría solucionarse de otra forma. A veces la solución más fácil es el despido y aquí lo que estamos pidiendo es otro tipo de soluciones y otro tipo de iniciativas que no destruyan empleo con dinero público. Y también, y por último, queremos invitar a toda la ciudadanía de Álava, de Gasteiz, a que mañana participen de forma lo más masiva que podamos en la manifestación que hemos convocado, que saldrá a las 12 del mediodía de la Plaza de Correos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Díaz de Mendívil. Los grupos municipales han decidido no utilizar este segundo último turno para ceder el protagonismo a los verdaderos protagonistas, las y los trabajadores de la empresa Alestis. Agradecerles, por lo tanto, su participación en este turno popular. Bueno, vamos a proceder, si les parece. Sí, señor Garnica. Entonces, vamos a votar, por lo tanto, los puntos primero del 1 al 5 y posteriormente el sexto punto que ha propuesto el Grupo Popular. Votamos la moción con la enmienda transada por los grupos políticos del 1 al 5. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad del Pleno Municipal. Y ahora votamos el punto sexto. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda, por tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo Elkarrekin Popular y H. Bildu y la abstención del Grupo Nacionalista y Socialista. Agradeciendo una vez más a los trabajadores y trabajadoras de Alestis su participación en este pleno y desearos la mejor de las suertes y la colaboración de este ayuntamiento. Egun on izan. Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. En este caso es una moción presentada por el Grupo EH Bildu en relación con los esfuerzos para erradicar la pobreza en el entorno. Porras jauna. Edozein bai, triletan, porque azken parte hartza izan da. Egun on, eta mila esker hitza emateagatik. Urriaren 17an pobrezia desagertarazteko nazioarteko eguna ospatzen da. Nazio Batuen muturreko pobreziari eta giza eskubideari buruzko printzipio gidarietan jasotzen den moduan,
aurrekaririk gabeko garapen ekonomiko, bitarteko teknologiko eta finantza baliabideen maila duen mundu honetan eskandaloa morala da milioika pertsona muturreko pobrezian bizitzea. Como decía, el 17 de octubre está reconocido por las Naciones Unidas como el Día de la Lucha para la Erradicación de la Pobreza. Se remonta al 17 de octubre del 87. En ese día más de 100.000 personas se congregaron en la Plaza del Trocadero en París, donde en el 48 se había firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre. Los allí reunidos proclamaron que la pobreza es una violación de los derechos humanos y afirmaron la necesidad de aunar esfuerzos para garantizar su respeto. La plena participación de las personas pobres, especialmente en las decisiones que afectan a sus vidas y a sus comunidades, debe ocupar un lugar central en las políticas y en las estrategias para un futuro sostenible. De este modo podemos garantizar que nuestro planeta y nuestras sociedades, presentes y futuras, respondan a las necesidades y a las aspiraciones de todas las personas, y no solamente las de algunas privilegiadas. Todas las personas deben unirse para acabar con la pobreza y la discriminación, para construir un futuro sostenible en el que se satisfagan las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. En el 2015, las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030, que hoy mismo este Ayuntamiento ha asumido. Y en esta se define un nuevo camino para mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. El primer objetivo de los ODS, que no será casual que sea el primero, es precisamente la erradicación de la pobreza, el fin de la pobreza. Y mirando un poco en la página web de las Naciones Unidas, para explicar la importancia de este objetivo, se hace una serie de preguntas. La primera es cuál es el objetivo, ¿no?, en este caso. Y el objetivo es, claro, poner fin a la pobreza, en todas sus formas y en todo el mundo para 2030. Hay una fecha y hay un objetivo. ¿Por qué? Pues porque más de 700 millones de personas siguen viviendo en condiciones de pobreza extrema y luchan para satisfacer sus necesidades más básicas. La inmensa mayoría de estas personas, según dicen en la misma página, subsisten con menos de 1,90 dólares diarios y viven en Asia Meridional y África subsahariana, la inmensa mayoría. Representan alrededor del 70% de las personas que viven en situación de pobreza extrema en todo el mundo. Sin embargo, también denota que este problema afecta también a países desarrollados. Actualmente, 30 millones de niños crecen pobres en los países más ricos del mundo. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es posible que en una sociedad que produce cada vez más riqueza haya a la vez cada vez más pobreza? Se perpetúe esta pobreza y que se aumente esta pobreza, ¿no? Otra de las preguntas que se generan en la página es ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo, ¿no? Si aumenta la riqueza, ¿por qué hay tanta pobreza? Y hablan del aspecto multidimensional de la pobreza, ¿no? Pero las causas básicas son el desempleo, la exclusión social y la alta vulnerabilidad. Y la última pregunta que también me parece muy importante es si podemos realmente lograr este objetivo que se marca en la Agenda 2030. Y la respuesta es clara, sí. En la página se responde sí se puede lograr este objetivo. Para poner fin a la pobreza extrema en todo el mundo en 20 años, citan al economista Jeffrey Sachs, que calculó que el costo total por año rondaría los 175.000 millones de dólares y esto representa menos del 1% de los ingresos conjuntos de los países más ricos del mundo, con lo cual es un objetivo realizable que se puede conseguir. Trayendo la situación un poco, incardinando en la situación general de nuestro Rialde y de Gasteiz concretamente, hay que reconocer que el perfil, el imaginario popular de hace unos años ha ido cambiando, pero hace unos años sí que se tiene la imagen de la pobreza asociada a una persona, hombre, relacionado con la imagen que tenemos un poco de un mendigo, ¿no? Y quizá esto era porque en aquellos tiempos y ahora también la pobreza siempre ha sido vergonzante. La pobreza siempre se ha ocultado. Nadie saca pecho para decir yo soy pobre, ¿no? Entonces, una parte muy importante estaba oculta y solo se veía en los casos más extremos la punta del iceberg. Pero hoy en día la pobreza ha cambiado de rostro y más que nunca tiene rostro de mujer. Los índices de pobreza están muy feminizados y sufren situaciones de pobreza con más incidencia que los hombres. También las personas jóvenes se ven especialmente afectadas por situaciones de precariedad, tanto laboral como acceso a la vivienda, así como las personas migradas o racializadas, que tienen grandes dificultades para conseguir una vida de calidad.
Pese a ello, vemos la pobreza como algo lejano, y no lo es. Actualmente hay personas trabajadoras que su sueldo no les permite vivir por encima del umbral de la pobreza, cosa impensable en otros tiempos, en los que nos vendían que el trabajo era un acceso seguro a una vida de calidad. La actual situación de crisis sanitaria ha dejado al descubierto los errores del sistema neoliberal, las situaciones de precarización del empleo remunerado, el ninguneo a los trabajos de cuidado y mantenimiento de la vida, la falta de derechos y el deterioro de las condiciones de vida. En cuanto a las políticas de las instituciones, estamos viviendo de los réditos. En nuestra ciudad, las estructuras y redes institucionales en el campo de lo social que se crearon en el pasado necesitan un nuevo impulso. Adecuarse a estos cambios y adaptarse y modernizarse para dar soluciones adecuadas y adaptadas a las actuales circunstancias. Los servicios públicos han ido deteriorándose. Las políticas sociales no llegan a cubrir las necesidades existentes según el informe FOESA. La exclusión social se encuentra enquistada en la estructura social del País Vasco. El número de personas en exclusión social del País Vasco es de 334.000 personas, el 15% de la población. Y el número de personas que se encuentran en la exclusión más severa representan unas 194.000 personas, el 8,8% de la sociedad vasca. Solo estos dos datos nos parece que pintan un panorama bastante claro. Y este panorama, estos datos no casan con el cumplimiento del primer objetivo de la ODS que hoy mismo este ayuntamiento ha ratificado. Y volvemos a preguntarnos qué clase de sociedad estamos construyendo en la que la riqueza cada vez es mayor, pero la pobreza también cada vez es mayor. Hay cada vez más número de ricos y los ricos son más ricos y las personas pobres cada vez son más pobres y hay más. ¿Qué clase de desarrollo estamos potenciando? ¿Es sostenible que la brecha social entre personas ricas y personas pobres sea cada vez mayor? Está claro que este modelo de reparto de la riqueza está basado en valores claramente erróneos e insostenibles. Se impone un cambio de modelo de distribución de la riqueza. Para revertir esta situación hay que empezar por creer que la erradicación de la pobreza es posible. En el año 89 el Gobierno vasco creó un plan de lucha contra la pobreza y se diseñó de manera que en 3 años se creía posible erradicar la pobreza. Esto fue imposible por lo irreal del plazo, pero partía de una idea que quizá hoy nos convendría rescatar, y es creer que es posible en 10 años acabar con la pobreza, porque ese principio es necesario para luego cumplir el objetivo. Y para ello hay que aceptar que la línea de hasta ahora no funciona, que el sistema de servicios sociales actual perpetúa la pobreza. Y las instituciones no se mueven por pura si las instituciones no se mueven por pura justicia y necesidad moral, que sería lo que han ratificado hoy en la Agenda 2030, al adherirse, serán los movimientos sociales, una vez más, los que provocarán este cambio necesario en las políticas. Y en Gasteiz, concretamente, tenemos una larga tradición de luchas sociales y concienciación social en el tema de la lucha para la denuncia y erradicación de las situaciones de pobreza. Por hacer simplemente una mera enumeración, yo quería empezar recordando pues eso, las asambleas de parados y paradas que en los años 80 y principios de los 90 se pusieron en marcha ante la terrible situación laboral que se vivía. La iniciativa Txiroekin Bategini, que en el 94 inició su andadura de lucha contra la pobreza y creación de asesorías para las personas sin recursos. La ILP del 96-97, que recogió 83.000 firmas a favor del ingreso social y la reducción de la jornada por la renta básica. Votada en el 2000, fue el origen de la que luego surgió la posterior RGI, auspiciada e impulsada, entre otras personas, por Manolo Vigo, viceconsejero de Euskal Alkartasuna, ahora encuadrada en EH Bildu. El objetivo inicial, como el propio Manolo Vigo reconocía, era lograr que ninguna persona se quedara sin protección de sus necesidades básicas. Y hay que recordar que en aquel momento hubo opiniones activamente contrarias a esta medida, arguyendo que podía perpetuar, la implantación de la RGI podía perpetuar el paro de sectores socialmente excluidos. Y aún así, y tras muchos avatares, se puso en marcha en la CAP y hoy en día todo el mundo reconocemos las personas que pusieron tantas pegas en aquel momento del Partido Nacionalista para la implantación de la RGI, ahora aceptan que es una medida totalmente necesaria y adecuada, incluso a aumentar. Reiterar, y creemos que es el caso actual, muchas veces se dan reticencias por parte de la institución para aceptar lo evidente por cuestiones economicistas, pero luego con el tiempo se demuestra que lo que en un principio no aceptaban era totalmente necesario. Por seguir con el listado y ir acabando este turno, quería nombrar la Plataforma de Derechos Sociales, la Plataforma de Personas Perceptoras de la RGI, Argilán, la Carta Social,
la iniciativa Derecho a Techo, Ongitorri Refuxiatuak, CEAR y otros movimientos que han trabajado el tema de manera transversal, como las asociaciones de vecinos y vecinas, los sindicatos, las AMPAs y muchos otros que también han hecho un gran trabajo en la lucha contra la pobreza en nuestra ciudad y que seguramente habré olvidado en este listado y pido previamente disculpas. Y para terminar, cabe destacar el trabajo realizado por la Coordinadora de ONGs, colectivo que aglutina 79 organizaciones no gubernamentales de desarrollo vascas que desarrollan en cooperación internacional y en educación para la transformación social en la que se encuentran la multitud de organizaciones. Sin todos estos movimientos populares y agentes sociales, Gasteiz no sería como es hoy. Sería mucho más gris e injusta. Mila esker. Eskerrik asko, Forras jauna. Bai, Alderdi Sozialistak eta baita Eusko Alderdi Jeltzaleak zuzenketa bat aurkeztu dutenez, haiek parte hartuko dute momentu honetan. Armentia jauna, zurea da hitza. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias a todos, señores concejales. El 17 de octubre se celebra efectivamente el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, tal como se recoge en los principios rectores sobre la pobreza y los derechos humanos de Naciones Unidas. En un mundo con un nivel de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros sin precedentes, es un escándalo moral que millones de personas vivan en una pobreza extrema. A nuestra sociedad no le es ajeno este escándalo moral. Pero la pobreza no se limita al aspecto económico. Tal como se recoge en los principios rectores de las Naciones Unidas, es un fenómeno multidimensional que incluye la falta de ingresos y de capacidades básicas para vivir dignamente. Por lo tanto, la respuesta a dar debe de tener en cuenta el carácter multidimensional para lograr la autonomía material e integración plena de las personas. El País Vasco, Euskadi, ha sido una comunidad pionera en la puesta en marcha de políticas de inclusión social, lucha contra la pobreza y desarrollo de los servicios sociales. Los avances producidos han sido importantes, si bien somos conscientes de que siguen latentes los factores que inciden en la desigualdad y en la exclusión de nuestra comunidad y de que abordamos en estos momentos un periodo crítico. Junto a ello, la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto un agravamiento de las situaciones de vulnerabilidad de los colectivos más afectados por ella. Y pensamos también que la lucha contra la pobreza debe hacerse desde un punto de vista integral y multidimensional, en el que actúen las políticas que inciden en la reducción de la pobreza y la desigualdad y la promoción de la inclusión social. El empobrecimiento de la pobreza, la cronificación y la reproducción intergeneracional de las situaciones de exclusión resultan tremendamente preocupantes. Porque en nuestra ciudad, el estudio del año 2017 sobre la situación de la pobreza hablaba de un 7,2%. El estudio de este diagnóstico en infancia y adolescencia revelaba además un alarmante 19,3% de los y las menores de 18 años. Esta situación iba asociada a la desigualdad de estos niños y niñas en el acceso y la cobertura a todo tipo de necesidades. Es importante, por tanto, tomar conciencia del precio que la desigualdad tiene para nuestra sociedad, para nuestra ciudad, y luchar para erradicarla desarrollando políticas destinadas a la equidad social. La lucha contra la pobreza y las desigualdades ha de hacerse desde un punto de vista integral, como decía, y multidimensional. Requiere una estrategia que se alinee con las políticas nacionales e internacionales y con la estrategia Europa 2020, una estrategia que entronque directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Este equipo de gobierno, este ayuntamiento, este departamento, no está exento de esta lucha y de esta pelea. Ya en mi primera comparecencia, en la línea 2, Desarrollo Comunitario y Provisión de Recursos, Programas y Prestaciones, explicitábamos hacer frente a la pobreza, la exclusión social y las desigualdades, queriendo promover una igualdad efectiva de oportunidades para todas las personas y concretándolo en acciones, que es lo que tiene que hacer este equipo de gobierno, y en eso estamos. Refuerzo de los programas dirigidos a atender a personas en situación de exclusión, protocolos para hacer frente a las situaciones de desahucios y pérdidas de vivienda en coordinación con el Departamento de Vivienda
y Gobierno vasco y resto de agentes implicados, y participar activamente en la Estrategia Vasca de Sinhogarismo. Ampliar la red de recursos de acogida para responder a situaciones de urgencia social y continuar desarrollando el programa de prestaciones municipales como complemento subsidiario a las prestaciones del sistema de garantía de ingresos. Por todo ello, manifestamos nuestro compromiso para avanzar en su eliminación y lograr una sociedad cada vez más justa, equitativa y solidaria, sin dejar a nadie atrás. Y en este sentido va nuestra enmienda, porque coincidimos en el diagnóstico, pero hay veces que no coincidimos del todo en las soluciones. Muchas gracias. Bien, turno de Partido Nacionalista Vasco. Miren Fernández de Landa. Sí, egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. Bueno, yo creo que en el fondo de la cuestión todos y todas estamos de acuerdo. Todos estamos recordando que el próximo 17 de octubre se conmemora el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo es el primero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030. Es uno de los mayores desafíos globales a los que se enfrenta el mundo en la actualidad y una prioridad que afecta por igual a países desarrollados como a aquellos que están en vías de desarrollo. A las situaciones de desigualdad previas, la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto un agravamiento de las condiciones de desigualdad generadoras de pobreza en nuestra comunidad. Por ello, requiere trabajar y convertir la igualdad en una de las actuaciones prioritarias a nivel de gobernanza global, ante la cual las instituciones vascas nos sentimos directamente interpeladas. Desde el ámbito local, mantenemos el firme compromiso de reforzar las políticas públicas transformadoras, haciendo del empleo, la recuperación económica y las distintas políticas sociales las palancas del cambio para la reconstrucción social y económica. Este ayuntamiento ha sido pionero en la puesta en marcha de políticas de inclusión social, lucha contra la pobreza y desarrollo de los servicios sociales. Hemos avanzado de forma importante, pero también sabemos y somos conscientes de que siguen vivos esos factores que inciden en la desigualdad y la exclusión y de que vivimos momentos muy difíciles. Por eso seguiremos trabajando con el objetivo de avanzar en su eliminación y lograr una sociedad más igualitaria, equitativa y solidaria, sin dejar nadie atrás. Resulta fundamental garantizar y reforzar las políticas sociales, en especial aquellas que inciden en el ámbito de la inclusión social, los servicios sociales y la vivienda, y que tienen un impacto significativo en la lucha contra la pobreza. Las personas mayores, la familia, la infancia, así como en las personas migrantes y refugiadas, entre otras. La experiencia vivida viene a subrayar que los servicios sociales deben ofrecer atención, protección y cuidados a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, así como dar respuesta al conjunto de la población ante las consecuencias sociales de la pandemia y prevenir y detectar situaciones emergentes y proveer de nuevos apoyos a la ciudadanía en general. En este sentido, nuestro sistema de servicios sociales requiere de un nuevo impulso para acomodarlo a los nuevos desafíos que afronta la sociedad vasca. Por esto, manifestamos nuestro firme compromiso con el objetivo de reducir la pobreza y por ello mostramos nuestra disposición a adoptar medidas económicas necesarias para hacerle frente. Instamos también a las distintas instituciones a seguir adoptando medidas urgentes para adecuar nuestro sistema de protección a las nuevas necesidades derivadas de la crisis del COVID y a continuar con el modelo de protección basada en los principios de individualidad, universalidad y equidad. Por ello, también manifestamos nuestro compromiso con todas las personas que viven en situación de vulnerabilidad en nuestro municipio y apostamos por garantizar y reforzar los recursos para su atención. Reivindicamos la centralidad del Sistema Vasco de Servicios Sociales para la plena integración de las personas en la sociedad. Por tanto, nos comprometemos a seguir desarrollando y reforzando las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández de Landa. Ahora toca el turno del partido del Elkarrekin Podemos, por favor.
Egunon guztioi, eskerrik asko. Quiero empezar remarcando que la pobreza es problema y responsabilidad del conjunto de la sociedad. Debemos tratar la pobreza en toda su magnitud, como verdad incómoda que es. Para ello contamos con los datos que nos ofrecen los diferentes informes que se realizan. Por ejemplo, el informe FOESA, donde se remarca que la tasa de pobreza severa entre los hogares aumenta continuamente. Los riesgos sociales se están incrementando como consecuencia de la COVID-19 y golpeando a toda la sociedad, pero con más fuerza a las personas más excluidas. La situación en Euskadi no es más halagüeña, no nos engañemos. Según la encuesta de pobreza y desigualdades sociales que el Gobierno vasco realiza cada 2 años, nos llevan a la misma conclusión, de que hay personas que no salen de la pobreza, que no acceden a ningún sistema de garantía de ingresos, a pesar de necesitarlo, y que cada vez son más las mujeres con hijos e hijas y los pensionistas quienes cargan con la precariedad, sin olvidar las personas migrantes. A día de hoy, por ejemplo, todavía existen personas durmiendo en cajeros, todavía existen muchas personas pidiendo por nuestras calles. Desde el Elkarrekin hemos remarcado que creemos en políticas públicas que garanticen el derecho subjetivo a los servicios sociales, a la garantía de ingresos y también a la inclusión social, a la vivienda y al empleo de calidad. Y exigimos que las instituciones dejen de criminalizar la pobreza y la exclusión social. Exigimos que la protección social se ensanche y se construya sobre las necesidades de las personas para que nadie sienta que la pobreza es un fracaso personal, porque en realidad es un problema de la sociedad. Hay que abordarla con una mirada amplia y valentía para blindar el bien común, que no es otra cosa que el bienestar de la ciudadanía de toda ella. Tampoco podemos olvidarnos de la pobreza infantil, que es la primera causa de vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas. La tasa de pobreza infantil es 3 puntos más alta que antes de la crisis y el doble que la del resto de población. 1 de cada 10 niños y niñas en Euskadi vive en situación de pobreza severa y 2 de cada 10 viven en ausencia de bienestar. La mayor concentración de pobreza infantil se da en familias con hijos a cargo y en especial en familias monoparentales. Garantizar el bienestar y la seguridad económica de estos niños y sus familias es una cuestión de vital importancia. La inquietud del Elkarrekin por este tema es patente. De hecho, en su día trasladamos una pregunta sobre pobreza infantil a la Comisión de Políticas Sociales, en concreto sobre la realización del Laboratorio de Pobreza Infantil, aunque comprobamos que todavía no estaba puesto en marcha. Por esa preocupación por conocer datos exactos del número de personas y familias perceptoras de las ayudas de emergencia social, trasladamos otra pregunta a la Comisión de Políticas Sociales del 20 de abril, para conocer in situ y no por prensa los pagos que se habían realizado desde marzo, en concepto de AES y en concepto de AMUS, ayudas municipales. La seriedad que desde un principio hemos tomado este tema nos lleva a encontrarnos alienadas con la moción presentada por EH Bildu. Sin embargo, solicitamos al proponente la votación por puntos. Zergatik, gu babes sistema baten alde gaude. Banakotasunaren, unibertsaltasunaren eta baldintzaren ezaren printzipiotan oinarrituta egongo dena. Ez dugu inolako zalantzarik. Ditugun erremintak babes sistema hori bermatzeko, dira diru sarrera bermatzeko errenta, etxebizitza prestazio osagarria eta gizarte larrialdetarako laguntzak. Beharrezkotzat jotzen dugu krisi egoera berrira egokitzea, diru kopurua handituz. Uste bai dugu, gero eta laguntza eskaera gehiago egongo delako. Jendearen bizitza egoera dela eta. Ez dugu inolako arazorik lehenengo 3 puntuen alde egiteko. Nahiz eta jakin badakigu, Eusko Jaurlaritzaren esku daudela goien aipatutako babes sistematako ditugun 3 erremintak. Elkarrekin está a favor de un sistema de protección social, un sistema que estará basado en los principios de individualidad, universalidad y sin condiciones. No tenemos ninguna duda. Las herramientas con las que contamos para garantizar este sistema de protección pues son la RGI, la prestación complementaria de vivienda y las ayudas de emergencia social. Consideramos imprescindible que estas herramientas se adecuen a la nueva realidad de crisis, aumentando la cantidad de dinero, porque creemos que las peticiones de ayudas sociales irán en aumento, dada la realidad vital de la gente. No tenemos ningún problema para defender los 3 primeros puntos, aun sabiendo que depende del Gobierno vasco las herramientas antes mencionadas. Pero respecto al 4º punto tenemos nuestras dudas, pues desde nuestra perspectiva. Aun estando de acuerdo con la centralidad, creemos que no se pueden rechazar las ayudas que mejoran el sistema de protección.
el dinero que recibimos de otras fuentes no se puede marginar. Por ejemplo, si recibimos el ingreso mínimo vital, pues no lo rechazamos. Creemos que no es solo la centralidad lo que tenemos que reivindicar, como si se tratara de una competición. Hay que promover la cooperación entre las diferentes administraciones de diferente nivel. Por lo tanto, en el caso de que se aceptara nuestra propuesta de la votación por puntos, nos abstendremos en este cuarto punto, por las razones antes mencionadas. Mila esker. Eskerrik asko, señora Zubiaurre. Y ahora toca el turno de EH Bildu. Señor Porras. Ah, perdone, señora Maica, turno del Grupo Popular. Perdone. Buenos días, eguerdión. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros ya vamos a avanzar el apoyo a la moción del grupo proponente. Nos parece una moción muy adecuada, puesto que se adelanta ya a una fecha que todos tenemos en el calendario, que es el 17 de octubre, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La verdad es que son preocupantes los datos de pobreza. Periódicamente esa encuesta de pobreza que se realiza desde el Gobierno vasco viene aflorando las situaciones de pobreza, sobre todo en nuestro territorio histórico y en Vitoria en particular, en relación a ese incremento de la pobreza. Un incremento de pobreza que tiene cara de mujer, desgraciadamente, lo que ya venimos llamando hace ya demasiados años la feminización de la pobreza, y con una especial incidencia también en la pobreza infantil. Esa pobreza infantil que al final es una pobreza de la familia y no de los niños, pero que visibilizamos en esas ausencias de bienestar de los más pequeños de muchas familias todavía. Por lo tanto, nosotros consideramos adecuado apoyar esta moción. Nos parecen adecuados también los puntos, sobre todo reafirmar ese compromiso que históricamente siempre ha tenido el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el apoyo a las personas de los colectivos más desfavorecidos o más vulnerables en la situación económica, y, por supuesto, seguir manteniendo ese compromiso histórico mantenido por todos los gobiernos de seguir complementando hasta que no acredite con los fondos suficientes el Gobierno vasco las ayudas de emergencia social. Por lo tanto, compromiso con ese complemento que ha sido histórico en este ayuntamiento y en otros muchos ayuntamientos a la falta de dotación presupuestaria suficiente del Gobierno vasco para afrontar estas ayudas de competencia del Gobierno autonómico. También nos parece adecuado dirigir la vista al sistema de garantía de ingresos, que, como todo el mundo conoce, nosotros también queremos y creemos que hay que reformar y adaptarlo a las nuevas circunstancias para conseguir un sistema de garantía de ingresos que no perpetúe la pobreza en muchas ocasiones, que dé posibilidades para que las personas puedan tener un proyecto autónomo, una vida autónoma con sus propios recursos y que no se queden muchas veces ancladas en las prestaciones, y sobre todo también adaptado al COVID, a las nuevas situaciones, como por ejemplo las necesidades de muchas familias para poder afrontar el gasto sanitario que supone la compra de material como mascarillas, que también hemos debatido en esta moción y que evidentemente son conceptos que tienen un componente importante de salud pública, de prevención, porque si no pueden acceder a estas mascarillas, pues se está generando un problema no solo económico en esas familias, sino también de salud pública, porque no pueden cumplir con esas garantías de salubridad que a todo el mundo se nos exige. También estamos de acuerdo en seguir reforzando el presupuesto que siempre ha tenido este Ayuntamiento de Vitoria para atender estas necesidades, y sobre todo reforzar en el punto cuarto la cooperación a otras instituciones y sobre todo esa adhesión al Sistema Vasco de Servicios Sociales y a esa reordenación competencial que todavía sigue pendiente, pero que, como ustedes conocen, y en particular señora Armentia, yo tengo mucha confianza en que él consiga esa reordenación al 31 de diciembre como se comprometió en este pleno. En relación con la enmienda del equipo de Gobierno, la verdad es que cuando la leí aparentemente me parecía que era redactar de otra manera la moción original del Grupo EH Bildu, pero luego al final me ha preocupado porque he visto muchas ausencias y me ha parecido casi una declaración de principios de cuestiones que estaban incorporadas en la moción de EH Bildu que han desaparecido de su enmienda. Por ejemplo, se elimina el compromiso, que entiendo que seguirá vigente, de seguir complementando las ayudas de emergencia social. Ustedes en su enmienda han eliminado el poder plantear
ese compromiso con el complemento a las AES, que aparece en la moción original y no aparece en la enmienda del equipo de gobierno. Por eso me preocupa, porque creo que es un tema en el que todos estamos de acuerdo. También desaparece cualquier referencia al Gobierno vasco, cuando el sistema de garantía de ingresos es una competencia del Gobierno vasco, señora Armentia, y ustedes han quitado al Gobierno vasco de su enmienda, lo cual ya viene siendo bastante habitual cuando son competentes y tienen mucho que decir en relación a la necesaria reforma de la renta de garantía de ingresos. También desaparece ese compromiso presupuestario que aparece en la moción de H. Bildu, desaparece íntegramente también de su enmienda y, por último, también desaparece esa cooperación con otras administraciones. No miran a otras instituciones en el desarrollo del sistema vasco de servicios sociales. Por todas esas ausencias que a mi grupo preocupan, aunque quiero pensar que son ausencias no motivadas por decisiones en las que hasta ahora estábamos todos de acuerdo, vamos a apoyar la moción de H. Bildu porque nos parece mucho más completa y más clara. Gracias. Eskerrik asko, Domaika Andrea. Turno de réplica para el grupo proponente, Borras jauna, Bildu alderdiaren aldetik. Vale, egunon, berriro. Bueno, por una parte me alegra ver que, señor Armentia, que tenemos las mismas fuentes, que hemos ido a las mismas fuentes para defender el tema. Y al mismo tiempo me preocupa que cuando tenemos las mismas fuentes, pasan esas fuentes y esos datos por el modelo suyo y por el nuestro y condiciona mucho las soluciones. Yendo a la moción en concreto, en H. Bildu queríamos que esta fecha no pasase sin más y buscábamos compromisos concretos por parte del Ayuntamiento en la consecución del primer objetivo ODS, que entendemos que por algo es el primero, por su importancia radical. Este tipo de ideas internacionales suelen pasar sin pena ni gloria. A lo sumo se realiza una declaración institucional o una declaración de intenciones, pero nuestra propuesta es que esa declaración de intenciones vaya apoyada por compromisos concretos, y ahí está la diferencia entre nuestra moción y la suya. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para que en nuestra moción haya compromisos concretos, porque si no vamos pautando acciones que usted las enumera pero son muy genéricas y no tomamos compromisos concretos, no cumpliremos este objetivo. Y estos compromisos hemos hecho un esfuerzo muy grande para que no sean irrealizables, para que sean cosas que o ya se realizan en el Ayuntamiento en cierta medida o son consecuencias totalmente lógicas y realizables para conseguir el objetivo, insistimos. No hay ni una medida irrealizable en nuestra moción, ni una, pero ustedes en la suya la han descafeinado tanto que la han dejado en una mera declaración de intenciones sin ninguna validez. En el punto 1, por ir por puntos, proponemos realizar las medidas que sean necesarias para la erradicación de la pobreza en nuestra ciudad, medidas económicas, sociales y fiscales. Y ustedes lo de sociales y fiscales se lo cargan. Dado que usted ha admitido que la pobreza tiene un carácter, unas causas multidimensionales, habrá que poner dimensiones también multidimensionales. No se puede encargar la dimensión social y fiscal porque sí. Es inexplicable. Por otra parte, también el primer punto poníamos una cosa que el Ayuntamiento ya está realizando y usted lo ha dicho aquí en esta palestra, pero luego a la hora de escribirlo no se atreve a ponerlo, lo quitan y no sabemos por qué. Si lo están realizando, es una cosa que ya está realizando el Ayuntamiento, como la complementación de las AES, incluso adelantar las AES, que son muy buenas prácticas, que es de agradecer por parte de este Ayuntamiento, pero luego en cuanto le pedimos que las pongan por escrito, no lo hacen. En el segundo punto de la moción se hace una petición a la institución competente, que en este caso es el Gobierno vasco, para que adecue el sistema de protección a las necesidades. Y la propuesta del Gobierno, de los grupos del Gobierno, es calcada a la original de H. Bildu, salvo porque retira la petición al Gobierno vasco y la hacen excesiva a un indeterminado las instituciones, que no aporta nada, sino diluye. Parece que están intentando diluir un poco el sentido y el efecto práctico de esta moción. El tercer punto de la moción es algo más ideológico, más político, mostrando el compromiso del Ayuntamiento con las personas en situación de vulnerabilidad y la apuesta por asegurar y fortalecer los recursos y medios dedicados a las personas en situación de pobreza. Y concreta que se llevará a cabo sin recortes en los presupuestos.
una cosa muy lógica. No puedes decir que vamos a aumentar los recursos para la lucha contra la pobreza, que tenemos que erradicar la pobreza, cosa que hasta ahora no se ha hecho, y no comprometerte a que presupuestariamente eso esté respaldado. Entonces, no entendemos muy bien. Concreta que se llevará a cabo sin recortes. En su manido plan Orain-Gasteiz declara el área de servicios sociales como libre de recortes. Y en la moción solo decimos que en los presupuestos no habrá recortes en esto. Entonces, no sé cómo lo pueden decir en su plan y no aceptarlo en la moción. Es totalmente contradictorio. Suena raro que sí lo admitan en un plan en la prensa, pero luego cuando hay que escribirlo y firmarlo en la moción no se comprometan a ello. Les dé miedo o no, bueno, por decir algo. Y en el cuarto punto de la moción se reivindica el sistema vasco de servicios sociales de cara a la lucha contra la pobreza, cosa que no debería ser un obstáculo para nadie. Pero en la moción de EH Bildu volvemos a mostrar nuestro compromiso de que esa moción no sea únicamente una mera declaración de intenciones, que no caiga en saco roto. Y añadimos dos aspectos, que el Ayuntamiento pida al resto de instituciones que también se comprometan para hacerlo de manera coordinada, cosa que tampoco debería ser ningún problema para nadie, y que ese objetivo tenga reflejo en los próximos presupuestos. Si nos comprometemos a una cosa, tiene que tener un reflejo en los presupuestos. Si nuevamente la palabra presupuestos les da pavor y la eliminan de un plumazo. Y rebaja la moción una declaración de intenciones, saca de la moción cualquier referencia a presupuestos, aspectos concretos, compromisos concretos, y no vaya a ser que firmen algo que luego les comprometa. Han vaciado de contenido concretos la moción y la han convertido en una historia descafeinada que no sirve más allá de una declaración de intenciones para luego salirse. Y por terminar, esto no es lo que nos hace dudar de si están realmente comprometidos en resolver la pregunta que les volvemos a plantear para terminar. ¿Van a perpetuar un modelo social en el que el que más tiene sigue acumulando riqueza y los que menos tienen siguen perpetuándose en situaciones de pobreza? ¿Apuestan por un sistema en el que cada vez haya... ¿Cómo responden a esta situación de que cada vez haya más riqueza, se produzca más riqueza, pero también haya más pobreza? Esta es la pregunta que les queremos plantear, y si apuestan por una Gasteiz en la que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Porras jauna. Turno del Grupo Socialista. Señor Armentia, tiene la palabra. Bien, el casco, señor alcalde, muy brevemente, en general. Bueno, ya comprendo que ustedes intentan, digamos, entrar al corto de todo esto, pero yo vuelvo a repetir lo mismo que he dicho antes, es decir, parece mentira que un debate de la pobreza en la que teníamos que estar todos de acuerdo sea fruto de una moción y de que nos estemos ahí peleando. Nuestra moción, que es mucho más genérica, efectivamente, pero mucho más concreta, recoge las aportaciones económicas necesarias para hacerla frente. Ahí habla y recoge también las instituciones, el Gobierno vasco. Ya sabemos que es el Gobierno vasco, ya sabemos las instituciones, la RGI, las AES, las AMUS, las PCBs. Eso no tiene por qué venir tan explicitado. La condicionalidad o la incondicionalidad. Apostamos por garantizar y reforzar los recursos para su atención. Es decir, ¿qué más quiere usted que hagamos o que lo pongamos ahí? Además, seguir seguir desarrollando y reforzando las prestaciones y servicios del sistema de servicios sociales. Es decir, nuestra moción ahí presentada, el equipo Gobierno, yo creo que recoge perfectamente esas las cosas. Nos llama la atención mucho que el Partido Popular, en fin, en esta, digamos, lo podemos decir así, bildutarización que tiene, no haga haga un poco de criba sobre, lo que estamos haciendo, ¿no? sobre lo que estamos diciendo. Ni nos ha dicho nada de la enmienda, podría habernos comentado, ni nos ha dicho nada, pero en fin. De todas formas, yo lo que quiero volver a recordarles es que nosotros, este equipo de Gobierno, este departamento, este concejal, tiene compromisos concretos. Y compromisos concretos realizándose, aunque ustedes a veces no se lo crean o ustedes no los quieran ver. Seguimos con compromisos concretos y seguimos haciendo, cosa que en su moción no aparece por ningún sitio. Esto parece que se lo acaban de inventar ustedes con el asunto de la pobreza, pues en fin, pues así, empezando con esto. Cuando ese departamento, para nosotros, pobreza es siempre vulnerabilidad y es siempre
un ítem que estamos trabajando continuamente en ello, y llevamos trabajando yo por lo menos desde hace un año y pico. Esto, en esta moción, que nosotros no estamos de acuerdo en su forma de redacción y en su forma de redacción, es decir, decirle al Pleno del Gasteiz que se comprometa a complementar ayudas con fondos propios para poder atender la demanda. Yo no sé si ustedes se refieren a que el Pleno del Ayuntamiento tiene fondos propios. No, pues entonces eso habría que reformar. Pero, en fin, es una detrás de otra esa incondicionalidad que dice usted, sin merma alguna de la oferta y presupuestos. Oiga, esto no se puede poner en una moción, esto hay que hacerlo de otra forma. Se puede poner, pero nosotros no consideramos que se deba poner. Bien, por finalizar, ya le digo que nosotros estamos comprometidos y tenemos compromisos concretos realizándose, porque llevamos la gestión y en eso lo hacemos y demostramos continuamente en las comisiones. Yo me comprometo este equipo de gobierno, quiero decir, se compromete a ir demostrando las acciones continuas que hacemos. También les quiero decir, en fin, que nosotros vamos mucho sobre esto y quisiera yo recomendarles, si me permiten, aunque sea también una boutade, que es en francés, no es lo que parecía antes, 2 libros, Thomas Piketty, Capital e Ideología, del 2019, Socialismo Participativo, que es lo que nosotros estamos haciendo, Circulación de Bienes, para corregir desigualdades, fundamentalmente para corregir desigualdades, Thomas Piketty, Capital e Ideología. Y otro, fundamental, Repensar la pobreza, de Esther Duflo y Banerjee, Premios Nobel de Economía de este año, específicamente sobre la pobreza. Repensar la pobreza, que es del 2013, y el de ahora, el nuevo. Nueva, buena economía para tiempos difíciles, donde habla de desigualdad, de vulnerabilidad y de pobreza, y donde pone las marcas y los hitos para poder, los famosos ensayos controlados de pobreza, y la salud, educación y acceso al agua, que es lo más importante. Por eso estamos nosotros trabajando en esos temas, y tenemos quizá pues, la posibilidad de seguir haciéndolo. Gracias. Eskerrik asko zuri, Armentia jauna. Turno del Grupo Nacionalista, señora Fernández de Landa. Eskerrik asko, muy brevemente. Señor Porras, sí creemos que es posible erradicar la pobreza aquí y en el mundo. Claro que creemos en ello. Por eso intentamos ser mejores y ser más eficientes en nuestra gestión, ser más operativos y mejores en las tomas de decisiones que hacemos para que nos lleven a un camino para erradicar la pobreza. Somos críticos, somos realistas y coherentes. No nos gustan los brindis al sol, tampoco hacernos trampas al solitario. Y sabemos lo que tenemos, de dónde partimos y lo que está o no en nuestras manos. No nos hacemos falsas promesas, ni tampoco se las hacemos a otros. Por eso hemos manifestado nuestro claro compromiso y disposición a adoptar medidas económicas necesarias para hacerle frente, las que estén en nuestras manos. Por supuesto, también reconocemos el trabajo importante e indispensable de los movimientos sociales, de los movimientos populares, que la mayoría de ellos están apoyados por las propias administraciones también muchas veces, sobre todo económicamente. Por lo tanto, volver a decirle que es posible erradicar la pobreza aquí y en el mundo y que estamos aquí y vamos a seguir trabajando en ello. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Fernández de Landa Andrea. Orain elkarrekin taldearen txanda, ez du parte hartuko, Zubiaurre Andreak. Bukatzeko Alderdi Popularraren txanda da, Domaika Andrea. Mire, señora Armentia, que llevo años en la actividad política, pero no deja usted de sorprenderme nunca
con los calificativos a los que se dirige usted cuando hablamos de políticas sociales. Nunca hubiese pensado que me iba a decir usted que me estaba Bildu, no sé cómo ha dicho, bildurratizando, o no sé cómo ha dicho. De verdad es que no se lo cree usted, señor Armentia. A mí lo que me preocuparía es que nosotros estemos coincidiendo, el Carrequín, EH Bildu y Partido Popular, en políticas sociales y ustedes no estén y se queden fuera. Eso es lo que a mí me preocuparía. ¿Qué están haciendo ustedes con las políticas sociales? Para que podamos coincidir fácilmente en un texto sobre pobreza y ustedes estén quedando fuera, señora Armentia. También le voy a decir, es la primera vez desde que yo estoy en este ayuntamiento que un concejal de políticas sociales no se compromete expresamente con un texto que dice que va a complementar las ayudas de emergencia social. La primera vez. Es que no doy crédito. Es que lo han eliminado de su enmienda. Ustedes han hecho una enmienda que es una repetición del texto original, mutilando todo lo que son compromisos presupuestarios, mutilando, por supuesto, lo que instala el Gobierno vasco, que ya hemos visto que en esta legislatura es la batalla, vamos a decir, política del PNV, evitar las expresiones instar al Gobierno vasco, como ocurrió el otro día con esa declaración institucional contra la trata, que todo el escollo era que se instaba al Gobierno vasco. ¿Pero qué les pasa a ustedes con el Gobierno vasco? ¿No se le pueden pedir cosas al Gobierno vasco? ¿Qué problema hay? O sea, ¿dónde ven ustedes la dificultad de la moción de H. Bildu? Pero si es súper apoyable. Si es lo que ha venido haciendo este ayuntamiento históricamente. Complementar las ayudas de emergencia social, señora Armentia. Señora Fernández de Landa. Claro que es un brindis al sol su enmienda. Es que no hay ni una sola concreción. Son palabras huecas. Ustedes han venido aquí a pasar la mañana y a asumir compromisos mínimos. En todo, y en políticas sociales también. Pero si es que si ustedes cotejan su enmienda, son cortas y pegas, mutilando las partes donde hay compromisos presupuestarios. Y lo que más me preocupa, que espero que... Es que no lo explica usted, señora Armentia, en su intervención, y he aludido a la primera. ¿Por qué eliminan el compromiso expreso para complementar las ayudas de emergencia social? ¿Por qué? Si lo hemos hecho todos. Si hay un compromiso inequívoco de este ayuntamiento, ¿eso va a empezar a cambiar? Es que es lo que ustedes nos hacen pensar. Por lo tanto, mire que era fácil llegar a un acuerdo todos, incluso haber podido derivar esta moción a una declaración institucional. Porque son compromisos inequívocos que siempre ha tenido este ayuntamiento. Pero ustedes con esta enmienda están quitando valor a lo que ha venido haciendo históricamente este ayuntamiento en lucha contra la pobreza. Y por eso me preocupa y por eso creo que todavía es más importante que nunca apoyar esta moción de H. Bildu, por mucho que ustedes nos quieran llamar cosas estrambóticas que nadie se cree. Gracias, señora Domaica. Vamos a votar, en primer lugar, la enmienda a la totalidad que presentan los grupos nacionalista y socialista a la moción del grupo H. Bildu. ¿Votos a favor de dicha enmienda? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista y el voto contrario del Grupo H. Bildu, Partido Popular y el Carrequín. Y ahora procede la votación de la enmienda o de la moción original del Grupo H. Bildu. ¿Votos a favor? Disculpen, estaba justo. Ven, hay exactamente que es punto por punto, se pueden agrupar en... Vale, entonces votaríamos los puntos 1, 2 y 3 inicialmente y el punto cuarto posteriormente. Venga. Vamos, por tanto, a votar los puntos primero, segundo y tercero de la moción original presentada por el Grupo de H. Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo El Carrequín, H. Bildu y Partido Popular y el voto contrario de los grupos nacionalista y socialista. Y ahora votamos el punto cuarto de dicha moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada, por lo tanto, con el voto favorable del Grupo H. Bildu y Partido Popular, la abstención del Grupo El Carrequín y el voto contrario del Grupo Socialista y Nacionalista. Bien, debatido este punto, continuamos con el pleno y, en este caso, el punto 13º es una moción del Grupo El Carrequín sobre el desarrollo de las supermanzanas en los barrios. Beraz, Fernández jauna, nahi duzunean, zurea da hitza.
Egunon berriro. Bueno, ¿por qué traemos esta moción? Y creo que en la anterior moción da pistas a lo que queremos en esta. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque antes el señor Porras decía el Gobierno tiene que cumplir lo que promete y lo que aparece en la web. Pues eso es lo que traemos en esta propia moción, hablando del desarrollo de las supermanzanas. Y es que en el pasado mes de mayo el alcalde anunciaba el plan Ahora Vitoria Orain Gasteiz y posteriormente la concejala delegada de Movilidad y Espacio Público hablaba del desarrollo de las supermanzanas con respecto a esas actuaciones en esta situación de crisis sanitaria por la llegada de la COVID-19. Entre esas acciones había que se iba a implementar en al menos un 30% de las mismas en los próximos meses, y repito, el 30% de las mismas en los próximos meses, con actuaciones pues para favorecer la movilidad peatonal y para hacer de nuestras calles más seguras y más saludables. Y va a ser en dos intervenciones. En una primera fase que iba a corresponder a 64 calles, repito, 64 calles, y en una segunda fase a 24 calles. La primera fase correspondiente al interior de la antigua circunvalación y a Zabalgana, y en la segunda, estas 24 calles, en Avechuco, Lacua y Salburua. Es más, en una nota de prensa del Gobierno municipal se hablaba de que pues el desarrollo de todas las acciones se iban a implementar a lo largo de este 2020. A lo largo de este 2020. Bien, han pasado 4 años. Hace 2 semanas preguntamos en la Comisión de Movilidad cuál era el desarrollo de estas fases que, insisto, habían sacado a la luz y se había comprometido el Gobierno municipal. De esas 64 calles de la primera fase, ¿cuántas se habían desarrollado 4 meses después y cuál es el planteamiento en los próximos meses? Que es lo que se habían comprometido en este 2020. En esa comisión, la señora Barredo, poco sorpresa por parte de este grupo, anunciaba que solo se había intervenido en 4 calles. 4 calles de las 64 que se habían prometido, pasados 4 meses, lo que supone un 6%, un 6,25% de las situaciones. Es más, después, que me imagino que posteriormente de su turno lo comentará la señora Barredo, hablaba de actuaciones en otras calles, pero también eran en 4 calles de las zonas de la primera fase. Es decir, estaríamos hablando de 8 calles en total de las 64 en este 2020. Y esto es claramente insuficiente, y eso es no cumplir con la palabra dada. No cumplir con esa palabra dada que ustedes dieron al anunciar estas medidas, ¿no? Unas medidas que consideramos vitales, que consideramos muy importantes para hacer frente a esta crisis sanitaria. Porque si de algo nos ha servido esta crisis sanitaria y situaciones como las del confinamiento, es la de dar valor al espacio público para los peatones, de hacer nuestras calles más seguras y más saludables. Y, por lo tanto, no quiero alargarme mucho más porque creo que los argumentos que estoy dando están bastante claros. Lo que queremos es que el Gobierno municipal cumpla su propia palabra, lo que dice en la web y lo que apareció y se comprometió en rueda de prensa. En primer lugar, le instamos al Gobierno municipal a cumplir las intervenciones de mejora de la movilidad con motivo de la COVID-19 incluidas en ese plan Ahora Vitoria Orain Gasteiz. En segundo lugar, ejecutar en este 2020 dichas acciones tal y como se comprometieron y tal y como aparecen en la web y en sus propias declaraciones. Y, en tercer lugar, presentar en la próxima Comisión de Movilidad y Espacio Público un calendario detallado de la previsión de ejecución de las intervenciones previstas en esta primera y segunda fase del plan. Queremos ese calendario, queremos fechas, queremos presupuesto y queremos que esas medidas que ustedes se comprometieron se pongan a cabo y que las podamos vislumbrar. Mila esker. Mila esker Mila esker zuri, Fernández jauna. Bai Alderdi Popularrak eta baita ere Euzko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztu egin dituzte zuzenketak, beraz orain Alderdi Popularraren txanda da. Iturritza jauna. Gracias de nuevo, señor presidente. Señor Fernández, creo que parte de un error.
por lo menos a mi juicio, y es que dice que el plan ahora Vitoria-Orain-Gasteiz es un mecanismo de respuesta municipal a la pandemia. No es verdad, no puedo estar de acuerdo con usted. No cumple, desde mi punto de vista, los requisitos para dar una respuesta municipal. En todo caso, será una respuesta del Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria. Igual usted ha participado, yo no he tenido ocasión de participar en ese plan, ni creo que tampoco han tenido ocasión los ciudadanos ni los agentes para convertirlo en una respuesta municipal. Será una respuesta del Gobierno, que por otra parte, si yo voy a valorarla, me parece más que se queda en un nombre y en un plan de marketing con una relación de acciones que en buena parte ya se vienen haciendo en el Ayuntamiento de Vitoria desde hace muchísimo tiempo, y que si vamos a acciones concretas de las que más me ocupo yo por las responsabilidades que tengo dentro de mi grupo municipal, pues por poner algún ejemplo, se hablaba de métodos de detección precoz del COVID y test masivos, y yo la respuesta que veo de muchos colectivos del ayuntamiento es que eso no se ha dado y que incluso hay quejas de que a veces no tienen ni siquiera las mascarillas adecuadas para hacer su trabajo. Quiero decir que la respuesta muchas veces son reproches, o esa medida de duplicar las terrazas y los veladores y el apoyo activo a la hostelería. Yo cuando me reúno con ellos pues también escucho reproches, descontento, malestar, quejas, y vemos manifestaciones en las calles en este sentido. Y las supermanzanas pues no dejan de ser otro bluff de ese plan. Así que yo, pues permítame que no le vaya a dar carta de naturaleza a ese plan y que lo tenga pues como es, como un nombre de unas acciones que dice el Gobierno que va a hacer o que recopila ahí en una nota de prensa, pero como digo, si uno lo repasa detalladamente, pues ve que son la relación de cosas en general que ya viene haciendo el Ayuntamiento desde hace tiempo. Y reitero, para que yo le dé reconocimiento a ese plan, pues primeramente me gustaría que hubiese una participación política, que todos pudiéramos aportar y que quizás algunas de las propuestas que yo tenga no salen, pero por lo menos haya habido una base democrática en hacerlo efectivo y que también, como digo, cuente con la participación ciudadana. Y como no es así, pues yo no le voy a reconocer eso que usted dice en la justificación de su enmienda. Y el otro argumento que quería utilizar, y es por el que he hecho la enmienda a la totalidad, es que reitera usted en traer debates parciales que tienen que ver con el plan de movilidad en el que a día de hoy estamos trabajando todos. Se lo dije, creo, cuando trajo otra moción del transporte público, y lo haré si trae otra de la movilidad escolar, la industrial, de las bicis o de los peatones, me da igual. Creo que son debates que los debemos de abordar conjuntamente, integrales, y que no podemos estar aquí ahora hablando de las supermanzanas sin hablar del conjunto de la movilidad y el espacio público de Vitoria, y que actualmente tenemos un foro que bueno, no está llevando el calendario, el ritmo que en principio creo que nos habíamos marcado, pero en todo caso están los canales abiertos para que todos podamos participar y aportar. Y por lo tanto creo que traer este asunto aquí de las supermanzanas fuera de ese plan de movilidad tampoco es adecuado, y es por lo que he presentado la enmienda a la totalidad, y evidentemente pues votaremos la enmienda y no votaremos la moción que ha traído usted aquí. Gracias. Gracias a usted, señor Iturricha. Turno ahora del Grupo Socialista, señora Gutiérrez. Gracias de nuevo, señor alcalde. Yo creo que la señora Barredo lo explicó perfectamente en la Comisión de Movilidad y Espacio Público que tuvo lugar la semana pasada, cuando precisamente a preguntas del Grupo Elkarrekin se abordó este tema.
Es cierto que con motivo de la pandemia se presentó lo que conocemos como el Plan Ahora Vitoria, Orain Gasteiz, que, entre otras muchas medidas de diversa índole, presenta también la oportunidad de actuar en el espacio público con el objetivo no solo de seguir avanzando en el plan de movilidad sostenible, sino que también plantea la posibilidad de implementar otra serie de actuaciones que posibiliten la necesidad de mantener la distancia social, que en los tiempos que corren, ¿verdad?, pues es tan necesaria. Como explicó la concejala delegada, dichas actuaciones podían ser de tres tipos. Podían ser temporales, podían ser permanentes o incluso podían ser temporales que acabaran siendo permanentes. Y además, ese tipo de actuaciones, estoy hablando en concreto de las referidas al espacio público, iban acompañadas de una estimación económica, presupuestaria, en un momento, estoy hablando de mayo, que, como todos ustedes saben, es un momento muy complicado desde el punto de vista económico y presupuestario. Vuelvo a decir, este plan se presentó en mayo y recordarán ustedes que ya en junio, ¿verdad?, ante la previsión tan grande de caída de ingresos de cara al ayuntamiento, tuvimos que hacer un ajuste presupuestario de cierta enjundia. Aún así, y a pesar de todo, y lo decía la señora Barredo, se han actuado en diferentes calles de la ciudad. Daba algunos nombres, como es la calle San Antonio, como es algunas calles del barrio de Judimendi. Está previsto actuar en unas cuantas más, entre ellas, por ejemplo, en varias de Salburúa, que están acordadas con el grupo Elkarrekin. Se han realizado también actuaciones en materia de bicicarriles para avanzar en la conexión ciclista, y también se ha avanzado en la instalación de elementos de seguridad, como pueden ser pivotes, volardos, etcétera, etcétera, para avanzar también en lo que es en el calmado de tráfico, profundizando, por tanto, con todas estas medidas en el diseño de las supermanzanas, que, como todos ustedes saben, y además creo que estamos absolutamente todos y todas de acuerdo, es el nudo gordiano o uno de los nudos gordianos precisamente del Plan de Movilidad y de Espacio Público. Por eso apostamos por continuar, y en ese sentido va nuestra enmienda, apostamos por continuar dando los pasos para que se siga configurando el espacio público en base al modelo de supermanzanas y a seguir desarrollando lo establecido en el Plan de Movilidad, y también apostamos por seguir desarrollando las actuaciones en materia de movilidad recogidas en el Plan Ahora Vitoria, Orain Gasteiz, con motivo de la COVID-19, porque lo uno no va separado de lo otro, son absolutamente complementarios. Y desde nuestro punto de vista, esa es la que debe de ser nuestra apuesta, no la del Gobierno, sino la del conjunto de la corporación, a sabiendas primero de que no es fácil, porque todos y todas nosotras tenemos que ser conscientes de que en el desarrollo de este plan de movilidad e incluso de este plan concreto enmarcado dentro de la pandemia, estamos planteando un modelo de ciudad que es absolutamente pionero, sobre lo que no hay experiencias aprendidas en las que nos podamos muchas veces fijar, que implica también que a veces podamos cometer errores, pero lo importante de esos errores que se puedan cometer, como digo, es aprender y seguir mejorando. Por lo tanto, el Plan de Movilidad Sostenible y de Espacio Público es un plan que sigue adelante, y que plantea toda una serie de medidas, un plan que además se está revisando y, como muy bien se ha señalado aquí en algún momento, cuenta además con la participación no solamente de los grupos políticos, o está contando con la participación de los grupos políticos, sino también de todos aquellos agentes sociales, de todos aquellos colectivos y asociaciones e incluso ciudadanos a nivel individual que quieran participar. Por lo tanto, ese plan sigue adelante y viene complementado además por la oportunidad, entre comillas lo de oportunidad, que ha supuesto el tema de la pandemia y la necesidad de dar respuesta urgente en el tema de la reorganización de los espacios públicos con motivo de la pandemia, pero que supone también una oportunidad para, de manera complementaria al plan de movilidad, ahondar todavía más en esa implantación del plan de movilidad sostenible. Por lo tanto, lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, y si me lo permiten, es seguir apostando por el plan de movilidad y seguir apostando por esa reconfiguración del espacio público, por esa recuperación del espacio público a través de las supermanzanas y los tenemos definido, el peatón, para los ciclistas, es decir, recuperar ese espacio público para la ciudadanía. Eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Turno del Grupo Nacionalista. Barredo Andrea, zurea da hitza.
Bueno, eskerrik asko alkatea. Bueno, egun on berriro. En principio, señor Fernández, creo que debatimos ampliamente en la última comisión, así también se lo ha comentado mi compañera. El plan Ahora Vitoria-Gasteiz a nivel de espacio público y movilidad no solo era la configuración de la supermanzana, sino una amplia batería de medidas, de alguna manera, que iban en diferentes líneas de trabajo y, bueno, además de las comentadas por la señora Gutiérrez, también estaban las de actuaciones a nivel de facilidades para el sector hostelero en veladores, y también hablábamos del refuerzo de aparcabicis en la ciudad, que es otra de las líneas de trabajo, de alguna manera, en la que hemos insistido bastante esta última fase, ¿no? En ese sentido, decirle que esté usted tranquilo, señor Fernández, que este equipo del Departamento de Movilidad y Espacio Público trabaja mucho y normalmente le suele gustar mucho cumplir sus compromisos. Y de ahí que todas las medidas, de alguna manera, comprometidas dentro de lo que era el Plan Orain, se han ido desarrollando. Se desarrollaron las ampliaciones de las aceras, se han desarrollado los bicicarriles. Ya le trasladé que escasamente queda uno de los bicicarriles, de alguna manera, para implantar, y me han confirmado esta mañana que está a punto de empezar la obra. Por lo tanto, el compromiso respecto al plan Orain-Araba en los bicicarriles está cumplido. Está cumplido el compromiso, de alguna manera, facilitar toda la primera fase de desescalada a los establecimientos de hostelería, el poder continuar con sus actividades de una manera fácil, más ágil y con mayor número de veladores. Y está cumplido también, señor Fernández, el compromiso de reforzar todos los aparcabicis en la ciudad, con los aparcabicis estacionales y con el refuerzo de nuevos. Por lo tanto, el plan, y ahora me voy a meter con las supermanzanas, está en una fase muy avanzada de cumplimiento en su globalidad. Respecto a las supermanzanas, y como le trasladé, y efectivamente lo ha confirmado mi compañera a nivel presupuestario, pero yo ahora voy a nivel de contenidos, en ese sentido decirle que las supermanzanas y las actuaciones en las supermanzanas no solo hablábamos de las creaciones de calles con prioridad peatonal, que entonces ni siquiera las denominábamos eguskis, porque hemos creado también todo el relato, de alguna manera, a través de este tiempo, sino que a nivel de intervenciones de supermanzanas estábamos hablando de calmados de tráfico, estábamos hablando de intervenciones, de alguna manera, que permitieran el configurado de lo que era el interior de las supermanzanas, y estábamos hablando de intervenciones en general que de alguna manera dirigieran la ciudad o nos permitieran de alguna manera ir configurando las mismas, ¿no? La supermanzana, señor Fernández, constituyen una pieza fundamental, y todos lo sabemos, dentro de lo que es el Plan de Movilidad y Espacio Público, porque es un rediseño de todo el mismo, del espacio público en la ciudad, y nos va a permitir adoptar modificaciones que van a aumentar sustancialmente la calidad de vida. Vamos a tener posibilidades de incrementar el verde o las zonas verdes urbanas, vamos a tener posibilidades de ampliar usos y actividades de ocio en la calle, introducir nuevos conceptos orientados también a mejorar el confort más aún en esas zonas, la habitabilidad, y promover sobre todo mucho más los desplazamientos a pie y los desplazamientos en bicicleta dentro de lo que es la permeabilidad que nos va a ofrecer la ciudad para la misma, ¿no? Pero también son una oportunidad importantísima para dinamizar el comercio, y como se ha podido comprobar en espacios peatonalizados como Sancho el Sabio o Santa Bárbara, o ahora recientemente en Médico Tornay, o las actuaciones que hemos hecho a nivel de permitir la ocupación de la calzada en la calle San Antonio, de alguna manera nos exigen todas estas actuaciones, y como bien ha dicho la señora Gutiérrez, que vayamos de alguna manera dibujándolas no con tranquilidad, pero sí, de alguna manera, con la colaboración de los diferentes colectivos que operan en las mismas, y ha sido una de las razones, de alguna manera, que al inicio de las mismas, se ha reforzado, ¿no? Que al final estas configuraciones, de alguna manera, requieren de un feedback entre todo tipo de colectivos, porque nos han permitido configurar de una manera diferente lo que en una primera instancia teníamos previsto, que, como recordará, y así se mencionó también en la presentación del programa Ahora Vitoria, era meramente una señal de priorización peatonal más una limitación de tráfico, o sea, de acceso.
Pero ahora el planteamiento es mucho más ambicioso, señor Fernández, mucho más funcional. De alguna manera estamos trabajando con el rediseño permanentemente. Hemos hecho 3 con concepto Guski, pero las 4 siguientes van a venir con un concepto más enriquecido también, y eso viene de alguna manera de la colaboración y de las aportaciones de todos los colectivos. Con eso lo que le quiero decir, señor Fernández, es que vamos a cumplir el plan Orain-Vitoria, vamos a seguir trabajando. De alguna manera hay que seguir trabajando, dando pasos firmes, que no nos exijan volver atrás, y esto es un cambio de cultura importantísimo en la ciudad. Por lo tanto, lo tenemos que hacer bien y hay que priorizar de alguna manera que estas actuaciones queden de forma permanente y con una satisfacción general a las velocidades, a las prisas de alguna manera, y a que esto no pueda llegar a abordarse con la intensidad que se pretendía, ¿no? Y respecto a las intervenciones, también tranquilizarle. Señor Fernández, a nivel de configuración de supermanzanas se han ido haciendo cosas también a raíz de no solo las intervenciones Eguski. Hemos hecho los calmados de tráfico a la vez que hemos ido con la instalación de las conexiones ciclistas. Se ha calmado el tráfico en Océano Pacífico, se ha calmado el tráfico en Artapadura, se ha calmado el tráfico en Zurripitieta, en Düsseldorf, en Bremen. Se han hecho elevaciones de calzada en supermanzanas para calmar también en Benito Guinea, en Gola y Goiti y en Avenida Judith Mendi. Estamos cerrando calles en fondos de saco o cambios de direcciones para evitar tráficos superfluos interiores. Se ha trabajado en Paseo Cervantes, en Areitio, en calle Concha Espina, en primer tramo de la avenida San Prudencio, en Miguel Mieg, en Francisco Leandro de Viana. Y además se han hecho las calles Eguski a las que ustedes se han referido en San Antonio y en Miranda de Ebro y en Condado de Treviño. Pero también le he dicho que tenemos 20 pendientes de validar a nivel de asociaciones de consumidores y de vecinos en estos momentos, como Santa Lucía, Músico Mariano Mieg, Dulzaina, José Uruñuela, 15 calles en el sector de Salburúa, comprendido entre Avenida Bruselas, Cuenca Aldeva y Avenida Salburúa y la Avenida Ilustración. Y estamos trabajando en 2 nuevos proyectos que son Tenerías y Julián de Apraiz. Además de las peatonalizaciones que justo han coincidido, que se han terminado en el marco de la pandemia y que de alguna manera nos han reforzado y que también estaban dibujadas en el plano, de alguna manera estas actuaciones. Por lo tanto, vamos a buen ritmo, estamos trabajando mucho, señor Fernández, y estése usted tranquilo que se cumplirá el plan. Muchas gracias. Gracias, señora Barredo. Turno ahora del Grupo de H. Bildu, González Jauna. Zurea da hitza. Bueno, ustedes, señor Fernández, en esta moción han puesto el acento sobre el incumplimiento de un plan del Gobierno, el plan Orain-Gasteiz. Y bueno, pues escuché el otro día en la comisión y ha vuelto a escuchar hoy a la concejala señora Barredo. Pues bueno, este plan del Gobierno, desde luego lo planteó en un primer momento, lo planteó como un plan de choque con escaso presupuesto. Y ha trasladado, como decía en la pasada comisión yo mismo, que de facto prácticamente lo están dando ya por ejecutado, con las actuaciones de movilidad ciclista y peatonal que, que una y otra vez nos relata una detrás de otra, con poco más de 400.000 euros que, como decía el otro día, pues ya los dan prácticamente por agotados. Así que, a poco más que alguna actuación sobre alguna calle que mencionan en el barrio de Judimendi y en Adurza. Pero en cualquier caso, voy a decirlo así, actuaciones básicamente de chapa y pintura. Y lo digo, con cierta tristeza, porque, ustedes saben, porque lo han manifestado en muchas ocasiones, que nuestro grupo en particular no es contrario a actuaciones de urbanismo tentativo o de urbanismo táctico,
pero sí que nos tememos que el Gobierno al final se está agarrando a este tipo de actuaciones para, en definitiva, hacer un urbanismo de low cost. Y no es algo de ahora, o sea, es algo que yo recuerdo perfectamente que lo denunciamos, lo criticamos también al inicio de la legislatura cuando se nos hizo la presentación del programa de gobierno. El propio alcalde en su momento decía, tranquilos, porque son actuaciones que van a ser de bajo coste, fáciles de implementar, no sé qué. Entonces, nosotros sí que estamos observando que al final nos estamos quedando en actuaciones de low cost y no estamos avanzando. Y, por ejemplo, el tema de los eguskis, es un concepto que a nosotros nos parece muy interesante, un concepto válido que pueda arraigar en el imaginario de la población, esa idea del elemento protector dentro de un espacio público que queremos peatonalizar, pero que con pintar el eguski en el suelo igual no vale. Tenemos el ejemplo en la misma calle San Antonio. Yo todos los días observo coches que entran como si esa calle siguiese siendo lo que era, y todos tenemos en la cabeza lo que se está proponiendo en el plan de movilidad, que es que esas entradas, efectivamente, con un eguski pintado me parece perfectamente, pero que se hagan con esa definición de los nodos, con resalte, que efectivamente haya una obligación del conductor de reducir la velocidad y que efectivamente cuando entra en esa calle, en su cabeza claramente que está entrando en una calle en la que la circulación ya es con otro concepto. Y bueno, la verdad es que si hablamos de incumplimientos, pues yo tengo que decir que en esta cuestión del tema de las supermanzanas, pues vivimos en el incumplimiento permanente. Pues todos saben, venimos efectivamente de un incumplimiento del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público actualmente en vigor, o sea, un plan que viene de 2007 y en el que ya la supermanzana pues era el elemento era el punto número 1 del plan. O sea, la supermanzana era, palabras que las volvemos a releer, era la célula básica de la unidad del espacio público, de la movilidad, era el factor protagonista, etcétera. Insisto, plan de movilidad que venimos desde 2007 con un planteamiento de en una fase 1 se iban a hacer 77 supermanzanas y que al final siempre nos quedamos en aquello de ¿cuántas más supermanzanas tenemos? No tenemos supermanzanas. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho actuaciones tendentes a la supermanzana. Siempre nos quedamos en esas actuaciones tendentes, pues reduciendo la velocidad en el tráfico, etcétera. Pero lamentablemente hoy es el día que en esta ciudad pues no tenemos ninguna supermanzana y estamos hoy en una revisión del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público en la que nuevamente la supermanzana pues es la célula urbana clave. Es el objetivo número 1 del cambio paradigmático en la movilidad de la ciudad. Incluso somos referente mundial y aparecemos en artículos internacionales como si ya se hubiese ejecutado y como si la ciudad estuviese plagada con multitud de supermanzanas que cuando andamos por la ciudad pues efectivamente no existen. Por tanto, pues bueno, la supermanzana, pieza clave en este cambio paradigmático hacia un urbanismo ecosistémico que nos habla, que nos cuenta Salvador Rueda, que compartimos, y nosotros lo siento mucho, pero no lo vamos a conseguir con operaciones de chapa y pintura, con operaciones de low cost. Y pues mucho nos tememos que si los planes, si las acciones y los bonitos discursos no van acompañados de voluntad y esta no se plasma en dotación presupuestaria, aunque en el camino se nos otorga algún premio Green, pues dentro de 10 años habrá aquí una corporación que estará revisando el plan que ahora estamos revisando y que supongo que estará en vigor y concluyendo pues que no se ejecutó, pero quizás estén reafirmándose nuevamente en que la supermanzana es la unidad, es la célula, es el elemento clave y que hay que implantarlo. Todo esto para decir que desde nuestro grupo creemos que ya es hora de dejar de jugar a pequeña con el tema de las supermanzanas y es la hora de empezar a jugar a grande, a pares, a punto, a juego, a todo.
Y es la hora de adquirir compromisos, es la hora de avanzar en el Plan de Movilidad Sostenible de Espacio Público, en la revisión, y es la hora de plasmar esa voluntad en acciones concretas, es la hora de plasmar esa voluntad en presupuestos concretos. Y pues con este razonamiento, desde luego, nuestro grupo no está por ahora tratar de que se cumpla un plan del Gobierno que ya per se lo ha dado por finiquitado. Ya lo evaluarán, ya lo darán por perfectamente cumplido. Nosotros lo damos por incumplido y lo damos por claramente insuficiente. Esa es una cuestión, pero nuestro grupo lo que cree es que hay que hincarle el diente a la revisión del Plan de Movilidad Sostenible de Espacio Público, que hay que apostar por él, y en ese sentido nos vemos mejor reflejados en la moción en la enmienda que ha presentado el Partido Popular, y vamos a apoyar la enmienda del Partido Popular. Muchas gracias, señor González. Turno de réplica para el grupo proponente. Fernández Jauna, Elkarrekin Podemos taldearen izenean. Bien. Bueno, en primer lugar, lógicamente, por matizar una cuestión, señor Iturricha, cuando creo que se refiere a una cuestión que aparece en la justificación de esta moción con respecto al mecanismo de respuesta municipal a la pandemia. Lo que ponemos es que el alcalde presentó este plan como respuesta. Eran sus propias palabras, no que nosotros lo digamos que era nuestra respuesta. Solo por matizar esa cuestión que usted antes ha comentado, para que quede claro. Y me voy a ir directamente al Gobierno. Nosotros lo que decimos y lo que la situación o el motivo de esta moción estaba bastante claro. Y era que ustedes cumplan con lo acordado, con lo que han comentado en rueda de prensa, con lo que aparece en la web, con su propio programa. Es que no, parece que usted lo que están achacando a este grupo es que estamos defendiendo nuestro programa. No, si es que ustedes lo que están haciendo es no cumplir la palabra que dieron. No cumplir. 4 calles de 64. 4 calles de 64. Y no sé si ha sido la señora Gutiérrez o la señora Barredo que ha hablado del relato. Es que aquí ha habido mucho relato, mucha palabra pero poca acción. Mucha palabra pero poca acción. Actuaciones que yo comparto ahí con el señor González, en muchos casos insuficientes. Desde nuestro punto de vista ha sido, o debería haber sido, más ambiciosos. Pero es que ustedes, insisto, ustedes, en su propio plan, se comprometían a una serie de actuaciones. De 64 calles, 4 han actuado. Y ya se han gastado prácticamente todo el dinero presupuestado. Y, señora Gutiérrez, no me vale eso de cuando se produjo, en el mes de mayo, porque es que, si ven la justificación de esta moción y lo que he relatado antes, en una nota de prensa del mes de septiembre de su propio Gobierno, hablaban de que, insisto, 16 de septiembre del 2020, el desarrollo de todas las acciones de las supermanzanas de este plan para implementarlas a lo largo de este 2020. Es decir, lo que llevamos en nuestra moción es que ustedes cumplan con lo que se comprometieron y aparece en la web. Lo que se comprometieron y aparece en la web. Insisto, y sobre todo el tercer punto, se tiene que presentar un calendario detallado de previsión de ejecuciones e intervenciones previstas en esa primera y segunda fase. Desde nuestro punto de vista, es mejor que se haga público para demostrar que realmente ustedes no están cumpliendo con su propia palabra. Y por eso decimos en la comisión, y por eso seguimos manteniendo la moción original. Entiendo, en parte, la posición del señor Iturricha y del señor González. Entiendo. Nos hubiera gustado tener ese feedback, nos hubiera gustado el haberlo trabajado en ese plan. Pero hoy es el día de que tenemos que decir, o tenemos que denunciar el incumplimiento de su propio plan, de sus propias palabras del Gobierno municipal en este aspecto. 4 calles de 64 y se van a actuar en otras pocas más. Y ya se ha gastado todo el presupuesto. Cuando se comprometieron
insisto, públicamente, hace pocas fechas, en que todas estas acciones iban a estar previstas para el 2020. En esta situación en la que la base de este plan es el distanciamiento social. El virus, la pandemia, la COVID, sigue estando muy presente. Y esta tiene que ser una de las prioridades. Por lo tanto, menos relato y más acciones. Eskerrik asko, Fernández jauna. Turno de los grupos enmendantes de réplica. Señor Iturricha no desea intervenir. Por parte del Grupo Socialista, la señora Gutiérrez. Dos cosas fundamentalmente, o tres. La primera es, después de oír al señor Fernández, a mí lo que me parece es que al señor Fernández lo que le preocupa no es que no se cumpla el plan del Gobierno, sino que no se cumpla un plan que parece que le gusta muchísimo, porque su nivel de adhesión al mismo y su nivel de defensa del mismo está siendo impresionante, de lo cual, por cierto, yo me alegro. Pero digo, para su tranquilidad, estése tranquilo. La señora Barredo se lo puede decir más alto, pero no más claro. Le ha dicho que se va a cumplir el plan y le ha enumerado todas las cuestiones que se están llevando a cabo y que ya se han llevado a cabo. Faltan algunas, pero ya le ha dicho que se van a hacer. Se va a cumplir el plan. Luego, desde ese punto de vista, señor Fernández, tranquilidad total y absoluta. Con el tema de las supermanzanas, yo aquí creo que tenemos un problema, no sé si llamarlo de visualización, de percepción, o de que aquí había dos opciones con el tema de las supermanzanas. Es decir, este ayuntamiento podía tomar la decisión de hacer una supermanzana en su conjunto, que puede estar bien, digo, porque eso lo hace más visual, puede dar esa sensación de hemos arrancado, hemos empezado, permite una visualización inmediata de lo que es una supermanzana. Podíamos haber cogido un área de la ciudad, pues yo que sé, Judimendi, Avechuco, lo que nos diera la gana y decir, y aquí vamos a centrar todos los esfuerzos y hasta que no acabemos con esta supermanzana no vamos a ningún otro sitio. Es posible que eso permitiera una visualización mucho más real de lo que realmente es una supermanzana. O había otra opción, que es la que se está llevando a cabo, que son actuaciones no centradas en un único espacio de la ciudad, sino dispersas a lo largo y ancho de la misma, con actuaciones muy concretas y además con actuaciones en diferentes barrios. Y esto a lo que contribuye es a, primero, a que no haya zonas de la ciudad donde no se haga ningún tipo de intervención, sino que además contribuye también a una mejor interiorización de las medidas. ¿Por qué? Lo hemos hablado muchas veces. El tema del plan de movilidad y especialmente lo que se refiere a la supermanzana supone un cambio de mentalidad para todo el mundo de un calado muy importante. Y la posibilidad de ir implementando medidas a lo largo y ancho de toda la ciudad, en vez de centrarnos solo en una zona de la ciudad, permite esa transición de una manera mucho más razonada y mucho más razonable. Yo, al señor González, que hablaba de actuaciones de chapa y pintura y actuaciones de bajo coste o low cost, me va a permitir que le dé una primicia. A veces para realizar grandes transformaciones y a veces para realizar cambios importantes no hace falta gastarse una millonada. ¿De acuerdo? No hace falta gastarse un pastizal, sino tener claro qué se quiere hacer y utilizar elementos innovadores que no necesariamente suponen grandes intervenciones o grandes inversiones. Yo le voy a poner un ejemplo. Sabrá usted que yo en la legislatura pasada era la directora de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputación Foral de Álava, para que todo el mundo me entienda, carreteras y transportes. Dentro de carreteras estaba la sección de seguridad vial y todos los años la sección de seguridad vial contrataba, digamos, un programa de actuaciones en esta materia de bajo coste. Y con esas actuaciones de bajo coste se solventaban auténticos problemas en materia de seguridad vial, vuelvo a decirle, sin necesidad de gastarnos un pastizal. Y funcionaban y siguen funcionando. Por eso le digo que, al margen de que habrá actuaciones que requieren de una inversión un poquito más importante, no desdeñe tampoco las actuaciones low cost, como dice usted, porque a veces pueden ser realmente efectivas. Y termino diciendo lo que decía al principio. La señora Barredo ha dicho
que se va a cumplir el plan y si la señora Barredo lo ha dicho, yo la creo. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea. Turno del Grupo Nacionalista. Barredo Andrea. Bueno, yo voy a ser muy breve porque la verdad que este tema, como lo hemos debatido tantas veces en las comisiones, ¿verdad? Pero yo, para aclarar algunos conceptos, ¿no? Decir sobre todo al señor González que en Vitoria-Gasteiz y desde la, desde la elaboración del primer plan de movilidad, donde se empieza a hablar del concepto de las supermanzanas, señor González, esta ciudad a nivel de ejecución material de la obra se alinea con ese concepto. Es decir, y va creando de alguna manera toda la obra, diseñando toda la obra y planificando toda la obra para alinearse al concepto de calmado de tráfico, de compartir usos en los interiores de las supermanzanas y le he puesto en muchas ocasiones ejemplos y le puedo seguir poniendo ejemplos. Todas las intervenciones que he ido desarrollando, ha ido desarrollándolas en esa medida. Además de ir desarrollándolas en esa medida, como bien ha comentado la señora Gutiérrez, lo que ha considerado los diferentes gobiernos anteriores al mío y lo que el mío también ha considerado ha sido hacer un reparto a lo largo de todos los barrios de intervenciones de manera que fueran construyendo esas supermanzanas a lo largo de todos los barrios y de toda la ciudad, porque tiene que ser un proyecto que por una parte, como bien hemos dicho, exige un cambio cultural tan importante que tenemos que ir por una parte ir adaptándonos a todo este nuevo régimen de funcionamiento y de usos y de ordenación de los usos a los que no estamos acostumbrados y, por otra parte, para extender esa sensibilidad en la ciudad y que, de alguna manera, no un barrio tuviera agrupadas todas las medidas y todas las configuraciones y otros no tuvieran ninguna de ellas. Entonces, en ese sentido, se han ido trabajando interiores de supermanzanas con configuraciones diversas. Eso sí es verdad. Y algunas de ellas, como dice el señor González, de low cost. Pero es que esta ciudad, señor González, si tiene que dar cumplimiento a la nueva reconfiguración integral de la misma, y lo hemos hablado muchas veces, no tiene por qué hacerlo todo con peatonalizaciones, no tiene dinero esta ciudad para abordar una transformación integral de todos los interiores de supermanzanas y peatonalizarlos o llevarlos a plataforma única. Entonces, si queremos ir dando pasos de alguna manera para ir construyendo y cumpliendo este plan de movilidad, pues habrá actuaciones integrales y habrá actuaciones de bajo costo. Y las actuaciones de bajo costo, como bien lo ha explicado la señora Gutiérrez, valen para mucho. Por una parte, de alguna manera, para hacernos a la idea de lo que puede ser esa calle con una transformación integral, para ver su funcionalidad, si opera, si no opera, si hay que plantear unas correcciones en el momento en el que vayamos a hacer la actuación integral y, desde luego, pues para cambiar los comportamientos y los usos de una manera mucho más ágil y mucho más rápida. En estos momentos, la ciudad tiene configuraciones de manzanas al 100%. Que yo ya lo he repetido en alguna ocasión, pero no me voy a cansar de hacerlo. Es decir, tiene la Plaza Santa Bárbara y todo su entorno transformado en supermanzana. Tiene Sancho Sabio, la manzana de Sancho Sabio, transformada en supermanzana, completa. Hombre, todo es mejorable. Igual hay que calmar alguna cosa más, hay que elevar alguna plataforma de ceda al paso. La ciudad va a evolucionar. Es que si no evoluciona, ¿dónde estamos? ¿No? Pero en ese sentido ya opera funcionalmente como manzana completa. En estos momentos, con las intervenciones que hemos hecho en Judimendi, esa manzana es prototipo de 3 intervenciones diferentes. Tiene una peatonalización, tiene calles Eguski, tiene calles calmadas y elementos de elevación para reducción de velocidad, su parte periférica. Es el claro ejemplo que también dijimos que para que nos hiciéramos, de alguna manera, podíamos utilizar mediáticamente y trasladar de alguna manera el concepto de cómo se vive un interior de supermanzana a la ciudad, íbamos a intentar trabajar una de forma completa con diferentes modelos de calle. Pues
Por ejemplo, Judimendi es un claro ejemplo de todas las modalidades de calles y que seguramente a futuro habrá nuevas, porque esto está evolucionando a unas velocidades tremendas. Pero en ese sentido decirles que, bueno, que de ahí un poco también esta justificación de mi intervención anterior. Es decir, estamos construyendo ciudad, estamos transformando la ciudad hacia una transición ecológica, energética, porque todas estas intervenciones de interior de supermanzana van a ayudar, y lo he dicho 20 veces, a captar más emisiones, a reducir las emisiones existentes, a frenar islas de calor. Entonces, son elementos importantísimos que debemos trabajar muy bien a nivel de diseño, y en ese sentido, y vuelvo a ratificarme, señor Fernández, cada una de las que vayamos diseñando, paquetes que vayamos diseñando, van a ser diferentes, porque las realidades de la ciudad no tienen nada que ver las de la zona centro con las de la periferia. Entonces, va a haber diferentes modelos, modalidades, y de hecho incluso nos planteamos hacer un catálogo para poder ir de alguna manera trasladando a la ciudadanía los modelos de calles que podía haber, y no solo los modelos de calles, sino cómo de alguna manera se utilizan en esas calles, qué herramientas utilizamos pues para estos usos compartidos, ¿no? Y bueno, y volver a ratificarme que ya le he dado una mayor concreción de qué intervenciones se han hecho, se siguen interviniendo y se seguirá interviniendo. De hecho, hay 3 contratos en estos momentos preparados para abordar. Muchas gracias. Eskerrik asko, Barredo Andrea, eztabaida bukatzeko Bilduren txanda, ez du parte hartuko, bigarren txanda honetan, beraz bozkatzera goaz. Lehenengo eta behin, daukagu Alderdi Popularrak aurkeztutako osoko zuzenketa, beraz bozkatuko dugu Alderdi Popularrak aurkeztutakoa. Vamos a proceder a la votación de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo Popular y Bildu y el voto contrario del Grupo Elkarrekin, Socialista y Nacionalista. Ahora procede la votación de la enmienda a la totalidad presentada por los grupos PNV y PSE. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto contrario del Grupo Elkarrekin Popular y Bildu y el voto favorable de los proponentes, el Grupo Nacionalista y Socialista. Y ahora, por lo tanto, corresponde la votación de la moción original presentada por el Grupo Elkarrekin. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo Elkarrekin, la abstención del Grupo Bildu y el voto contrario del Grupo Popular, Socialista y PNV. Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. En este caso, en el punto 14, recuperamos la moción que hacía el punto 10 sobre la realización de test periódicos y del Plan Municipal de Contingencia de la COVID que presentaba el Grupo Popular. Beraz, Alderdi Popularraren izenean, Domaika Andreak du hitza. Bueno, pues nuestro grupo presenta hoy una moción que en realidad no es nueva. Venimos hablando, desgraciadamente, desde el inicio de esta pandemia que nos ha sobrecogido y sobresaltado a todos. Una pandemia que se reconoció el pasado 11 de marzo, ya han pasado meses, pero todavía parece que vamos a tenerla con nosotros mucho tiempo. Y bueno, todos conocemos también cómo Vitoria ha sido un municipio además especialmente castigado por el azote del COVID-19 y hemos tenido unas importantes tasas de contagio y de mortalidad, de lo cual pues bueno, es una triste noticia con la que hemos tenido que trabajar y compartir muchísimos momentos complicados con muchos de nuestros convecinos. Es cierto que esta pandemia llegó sin previo aviso. De esa cuestión vamos a dejar aparte, pero es verdad que era un fenómeno nuevo al que a todos nos ha pillado desprevenidos y que era difícil gestionar una pandemia de este calado.
Y por eso, pues bueno, al principio yo creo que hubo muchos posicionamientos y muchos ofrecimientos de consenso, de apoyo a todos los diferentes gobiernos, pero sí que es cierto que esta pandemia ha ido avanzando, hemos ido pasando por fases duras como el confinamiento, por fases de desescalada, y han pasado unos cuantos meses como para hacer balance y para haber ido previendo las diferentes medidas de todo tipo, desde tipo sanitario, que son las fundamentales, las relativas a la salud, las sociales y también las de tipo económico. Y ahora mismo estamos inmersos en esta segunda oleada de este virus y bueno, nosotros venimos denunciando desde hace muchos meses, últimamente en todas las comisiones, pues la falta de iniciativa de este equipo de gobierno, de su alcalde en particular, que debe ser quien debe liderar las políticas de lucha, de prevención y detección del COVID en nuestro municipio. Y sobre todo, ya no solo falta de iniciativa, sino también falta de criterios claros y comunes a los diferentes departamentos municipales y coordinación y seguimiento de las medidas impulsadas de ese plan de contingencia que forma parte de ese plan Ahora Vitoria, Orain Gasteiz, que presentó el señor Urtaran el pasado 6 de mayo, pues a bombo y platillo, con muchísimas medidas, aparentemente un plan muy ambicioso, pero hemos visto efectos prácticos cómo nos está llevando la delantera el sector productivo de la ciudad. La iniciativa privada está siendo mucho más proactiva en la adopción de medidas de prevención y de seguimiento del COVID, mientras que en el Ayuntamiento seguimos sin ver que se tomen iniciativas valientes, audaces, para prevenir los contagios en nuestro municipio y, efectivamente, reducir todos los efectos adversos que tiene este virus. Y creemos que se podría hacer mucho más de lo que se está haciendo. Y hemos visto que, bueno, con ese plan de contingencia, pues estamos viendo sucesos que nos preocupan y entiendo que nos preocupan a nuestro grupo y a toda la ciudadanía. Pues hemos visto hace pocas fechas el cierre de una haurreskola por contagios en el barrio de Salburúa y asistimos atónitos como en el inicio escolar. En las haurreskolas no se ha hecho ningún tipo de iniciativa para poder precisamente realizar test periódicos al personal educador que está al frente de las haurreskolas. Vemos también cómo el servicio de ayuda a domicilio forman un colectivo de 185 personas que trabajan para el Ayuntamiento y atienden a 950 personas mayores de nuestro municipio. Tampoco se les ha hecho los test de detección de COVID, no se les ha hecho ninguna PCR a la vuelta de las vacaciones ni en sus bajas o sustituciones. Y nos preocupa, porque precisamente es un sector que está en permanente contacto con colectivo muy vulnerable al COVID y este sector del servicio de domicilio está siendo como uno de los sectores abandonados desde el ámbito de los servicios sociales, cuando son uno de los servicios más importantes que además están haciendo una labor de cuidado muy importante en el domicilio, en el entorno de las personas mayores. Vemos también cómo los centros de atención diurna se reabrieron en el mes de julio y tampoco se hicieron ningún test PCR al personal que estaba al frente de los mismos. Vemos también con estupefacción, y además ayer nos lo confirmaba la señora Armentia en comisión, cómo en la red de alojamientos de personas mayores, residencias, viviendas comunitarias y apartamentos tutelados no se están haciendo test periódicos al personal. Se está cumpliendo de una manera lo justito en cuanto a los test, en las reincorporaciones, en las vacaciones, pero tampoco de manera exhaustiva ni como se ha recogido por parte de la orden de la consejera del pasado 18 de agosto. Y por eso nosotros creemos que tenemos que ser exigentes, tenemos que ser proactivos, tenemos que dar un paso adelante porque nos la estamos jugando. Vitoria está siendo azotada por este virus y no vemos un plan ambicioso para poder hacerle frente a este virus que nos está trayendo unas consecuencias tan perniciosas desde el punto de vista humano y también socioeconómico. Por eso pedimos mayor audacia al equipo de gobierno a la hora de implementar medidas. Y a la falta de test, unos test que desde mi grupo llevamos pidiendo desde el mes de abril, desde el 5 de abril, ya la señora Cobrón estaba pidiendo test masivos, los hemos ido reiterando en el tiempo y hemos estado haciendo seguimiento en las últimas comisiones a esta cuestión. Vemos que no solo no se hacen test PCR de forma sistematizada y periódica, como también nos están recomendando expertos y la propia Organización Mundial de la Salud, cuando decía test, test y más test como una de las claves para luchar contra esta pandemia, sino que además vemos una absoluta disparidad de criterios, descoordinación a la hora de implementar el plan de contingencia en los diferentes departamentos y equipamientos municipales. Independientemente de un departamento a otro,
nuestra compañera, la señora Choa-Derive, pues ha estado recorriendo muchísimos equipamientos municipales, centros cívicos, equipamientos congresuales y con estupefacción ella ha ido viendo cómo los criterios dependen de cada departamento y no hay criterios comunes y, lo que es peor, no hay un seguimiento a las medidas escasamente conectadas entre los diferentes departamentos que se supone que se han impulsado en esa mesa de crisis y en ese plan de contingencia. Por poner unos ejemplos, pues nos llamaba la atención, ¿no?, que en la estación de autobuses pues no hubiese gel hidroalcohólico, una cuestión que está en todos los sitios de la ciudad, en el ámbito público, en el ámbito privado, en todos los sitios hay un gel. Pues en la estación de autobuses no había. No había señalización para la organización del flujo de viajeros, ni se tomaba la temperatura. O bien el carácter aleatorio a la hora de tomar la temperatura en los centros cívicos, cuestión que se deja a criterio de los coordinadores de cada centro cívico. En cada centro cívico una persona puede acudir en el mismo día a 2 centros cívicos diferentes y en un centro cívico igual le toman la temperatura y en otro igual no se la toman. Pues absolutamente con un carácter aleatorio en función de dónde vayas, es una decisión del coordinador del centro cívico si se hacen esas tomas de temperatura a los ciudadanos que acuden a los centros cívicos. O, por ejemplo, la diferencia de criterio cuando acudimos al Palacio de Congresos Europa. El viernes me imagino que habrán recibido, como nosotros, nuestro grupo, una invitación para acudir a unos premios de una radio de nuestra ciudad. Y ahí se nos dice que se nos va a tomar la temperatura. Pero si yo ahora voy al Palacio de Congresos Europa a preguntar sobre la disponibilidad de salas, a mí nadie me toma la temperatura. O sea que la iniciativa privada está tomando la temperatura en el Palacio de Congresos Europa, pero el ayuntamiento, a una persona que acude a ver el equipamiento, no se la están tomando. Por lo tanto, criterios muy dispares. Inexistencia de termómetros, por ejemplo, en este palacio también, en Villasuso, a nadie nos han tomado la temperatura, ¿verdad? Pues es que aquí no hay termómetros, es que ni aunque quisieran podrían tomarnos la temperatura. Y a eso ya podríamos poner la ausencia de faltas de limpiezas especiales, de desinfección en las calles y mobiliario urbano. Por tanto, nos parece que la gestión que se está haciendo del plan de contingencia es, por lo menos a nuestro juicio, deficiente y es objeto, por supuesto, de mejora. Por eso nosotros hemos presentado esta moción y por eso en este pleno queremos que haya un posicionamiento claro. Creemos que es un tema capital, que le tenemos que dar la importancia que merece y que tenemos que tomar nota de la implicación y del importante esfuerzo económico que está tomando la actividad privada en esta ciudad a la hora de implementar medidas de detección y prevención del COVID. Por eso, en un primer punto, nosotros lo que pedimos al Pleno del Ayuntamiento es precisamente pedirle al señor Urtaran que solicita al Gobierno vasco la realización de test de detección COVID de manera sistemática y periódica. No tiene ningún sentido que se haga en una fecha concreta y luego no se siga haciendo periódicamente, sobre todo cuando estamos hablando de servicios esenciales que atienden a personas y colectivos vulnerables. No tiene ningún sentido que no se haga seguimiento en las escuelas infantiles, en el servicio de ayuda a domicilio, en los servicios de alojamiento de personas mayores, policía local y bomberos y a todos aquellos que se considere que deberían tener ese seguimiento periódico. También pedimos al señor Urtaran que si el Gobierno vasco rechazara esta petición, que entendemos que es absolutamente razonable y que además también en parte está incorporada en esa orden de 18 de agosto, que tome la iniciativa, que pase a la acción. Dejemos de los relatos, como le decía el señor Fernández en la anterior moción, pasemos a la acción, señor Urtaran, y sea usted proactivo y asuma usted con fondos económicos del Ayuntamiento la realización de esos test, como están haciendo muchas empresas en esta ciudad, sin tener obligación, pero lo están sufragando para tener una garantía de seguridad y de prevención de la salud en sus puestos de trabajo. Por lo tanto, tenga usted la iniciativa de hacerlo si el Gobierno vasco le dijera que no. Y también le pedimos, señor Urtaran, que se pongan ya, con carácter inmediato, a modificar el plan de contingencia. Creo que los ejemplos que acabo de poner denotan la falta de criterios comunes, la falta de seguimiento y creemos que una cuestión tan capital como es la prevención y detección del COVID tiene que haber criterios claros y comunes a todos los funcionarios, a todos los departamentos, para que ellos no tengan que improvisar. Que sea una cuestión en que los criterios comunes estén acordados previamente por los que saben, por el Servicio de Prevención, pero criterios comunes para todos los departamentos y no este rosario de criterios distintos en función de a qué servicio o equipamiento municipal se acuda. Y por último, lo que es más importante, y eso incide también en nuestra labor de control, la labor de la oposición, que usted informe de todas estas medidas en el caso de que se aprueben en este Pleno para que hagamos seguimiento de que estamos mejorando en esta materia porque es una cuestión capital para toda la ciudadanía. Si bien es cierto que ustedes han presentado una enmienda de totalidad, nos parece que, como siempre, denota poca ambición.
que en parte nos da la razón cuando están hablando de plantearse hacer pruebas PCR a esos colectivos que nosotros ya indicamos en nuestra moción y, por lo tanto, nos parece que si en eso coincidimos deberían ser valientes, pedirle al Gobierno vasco que actúe de una manera más proactiva en nuestro municipio. Si no es posible que lo hiciera usted, y por eso nosotros también, señor Urtaran, y al equipo de Gobierno le pedimos que apoyen esta moción. Gracias. Gracias, señora Domaica. El Grupo EH Bildu ha presentado una enmienda a la totalidad, a lo mismo que el Grupo Nacionalista y Socialista. Señora Vitero, tiene usted la palabra para defender su posición y la de su grupo. Mila esker. Que a comienzos del año 2020 nadie podía imaginarnos en la situación en la que estamos viviendo, eso era una realidad. Cuando en el mes de marzo nos obligaron a todas a tenernos que quedar en nuestras casas, tuvo muchas consecuencias. La primera de ellas ha sido que ha cambiado toda nuestra realidad. Y además ese quédate en casa ha tenido un gran impacto en algunos de los sectores. Vimos como a las personas más vulnerables de nuestra ciudad les afectaba en mayor medida. Los mayores en sus hogares, familias sin accesos a recursos, personas en calle, pobreza, de lo que hemos estado hablando esta mañana. Pero desde ese primer momento, desde esa urgencia, ha pasado ya mucho tiempo. Han pasado meses. Meses que para algunas de nosotras parece incluso años, con todo el tiempo que ha cambiado y la nueva realidad en la que estamos. Hemos aprendido de los aciertos y de los errores, y esto es real, porque como he dicho, nadie podía prever. Pero lo que no se puede justificar de ninguna de las maneras es la inacción o la falta de previsión que este ayuntamiento está teniendo. No podemos seguir sin hacer una previsión, sin tener un plan de contingencia real, sin tener herramientas, porque eso es lo que carece este ayuntamiento, carece de herramientas para cada una de las áreas. No podemos seguir sin cumplir con las normativas. No podemos seguir sin implementar cada una de las normativas sanitarias que nos están dando, porque además esto puede conllevar sanciones, así lo regula el Gobierno vasco, pero sobre todo que no hacer supone poner en riesgo algo tan básico como es la salud, como es la vida de las personas que viven en nuestra ciudad. Y ahora nos encontramos en una segunda ola, esa segunda ola que nos avisaban hace meses, pero que ya está aquí. Y además lo peor es que no prevemos que a corto plazo esto vaya a mejorar. Por eso, improvisar nunca va a ser la solución. Ya hemos visto las consecuencias de improvisar. Listados de espera, personas sin atender, situaciones críticas y, sobre todo, incertidumbre. Incertidumbre en no saber cómo resolver el día a día y no saber cómo cuidar ni cómo funcionar en esta nueva no normalidad. Porque lo que nos están dando son medidas para la antigua normalidad, que para ahora ya no sirve. Llevamos meses, se lo dijimos durante la pandemia, que era necesaria una mesa de trabajo conjunto donde poder trabajar medidas, donde poder prever rebotes, crisis, y a todo dijeron que no. Siguieron sin contar ni con los grupos políticos ni tampoco con los agentes sociales. A todo negativas. Y ahora inactividad. No sé si han leído el documento de Médicos Sin Fronteras, pero tenía un buen titular. Poco, tarde y mal. Parece que estaban mirando al Ayuntamiento de Gasteiz. Y lo peor es que esa inactividad y ese retraso en aplicar todas las normativas nos hace que hoy tengamos que estar hablando de esta moción, de la necesidad de cumplir con algo tan básico como son cumplir las medidas sanitarias. Y desde H. Bildu, por eso habíamos planteado, y ahí sí que les quiero informar, que hemos planteado un cambio. Y en lugar de presentar una moción a la totalidad, vamos a presentar una adicción, añadirnos a lo planteado desde el Grupo del Partido Popular. Porque entendemos el fondo de lo que nos quiere trasladar el Partido Popular, pero nosotros veíamos que era necesario hacer una parte más global, pero sobre todo porque nos lo han dejado claro a lo largo de todo este pleno. En cada cosa que desde cualquier grupo de la oposición están planteando, lo único que hacen es adornarlo de tal manera que parezca que no tienen que hacer. Y veíamos que en la redacción que nos presentaba la señora Domaica hacían una alusión a determinados colectivos, pero creemos que este ayuntamiento tiene muchas competencias más, como puede ser la exclusión, los recursos de atención a mujeres, y al no citarlos veíamos que era necesario hacer un marco más general en el que añadir que se cumpla con la normativa que estaba marcando. Por eso lo hacemos, y a la moción que nos han presentado. Tengo que decirles que es un nuevo intento, y esto casi sé que no lo va a defender el señor Armentia, pero casi es para hablarlo con el señor Armentia. Como usted dice, esto parece un déjà vu, es un déjà vu continuado. A lo que escribimos, intentar hacer un brindis al sol para no comprometerse en nada. Hacen una redacción en la que todo se queda tan light que no tienen que hacer nada. Lo ponen,
hacer una apuesta. Dicen que el Gobierno vasco haga una apuesta para hacer test. No, es su responsabilidad, la del Gobierno vasco, hacer test, pero también del Gobierno municipal. Liderar que haya testado en cada una de las áreas que tiene competencia y, sobre todo, en todas las personas que trabajan en atención directa. Y ese segundo punto que plantean en su enmienda, que podría ser a priori una buena noticia porque hablan de un documento vivo. ¿Pero qué documento? Ese Orain Gasteiz. Ese Orain Gasteiz que les he dicho una y otra vez que incluso tiene notas al pie, que ni siquiera han vuelto a revisar. Ese Orain Gasteiz que parece que no llega, que no sé cuándo va a ser el ahora que va a llegar, porque han pasado meses y sigue sin llegar. Por eso hoy apoyaremos la moción presentada por el Grupo Popular y queremos mantener nuestra enmienda de adición para que intentar que no busquen nuevamente no cumplir con las obligaciones que tenemos con toda la ciudadanía para su cuidado y para la prevención de la enfermedad. Mila esker. Mila esker zuri, Itero Andrea. Turno del Grupo Socialista como enmendante. Señor Rodríguez. Buenos días. Yo la verdad que veo, señora Domènech, en esta moción como intentan tergiversar de una manera un tanto torticera esta realidad para decir que este ayuntamiento y este equipo de gobiernos está de brazos cruzados. Intentan decir que no hemos hecho nada para evitar la propagación del COVID y yo le digo que nada más lejos de la realidad, señora Domènech. Este equipo de gobierno siempre ha trabajado y sigue trabajando con una premisa que es la protección de la salud del conjunto de los vitorianos y de las vitorianas. Desde el primer minuto, este ayuntamiento y este equipo de gobierno ha actuado activando todos los recursos necesarios para poner la salud por delante de todo lo demás y así lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo. Pero como dicen que no tomamos la iniciativa y no hacemos todo lo que está en nuestra mano, me gustaría señalarle a modo de ejemplo solo algunas de las medidas que este equipo de gobierno ha adoptado para evitar la propagación de la COVID-19. Hemos implantado entradas y salidas escalonadas del personal en los edificios, turnos para uso de vestuarios en Uritiasolo para el personal de oficios, refuerzo del personal de limpieza, distribución de gel hidroalcohólico por todos los edificios municipales. Hemos modificado la ubicación y distribución de puestos de trabajo para guardar las distancias de seguridad. Se han instalado mamparas de separación entre puestos de trabajo en los casos que no se podían establecer las distancias de seguridad. En los puestos de atención al público también se han tomado las medidas de separación necesarias y se han instalado mamparas. Se ha establecido la cita previa para la atención al público para evitar aglomeraciones y se han establecido zonas de espera seguras y muchas otras medidas que podría estar hasta mañana citándole. Pero creo que no estamos aquí para perder el tiempo, señora Domènech. Por otra parte, además del plan de contingencia municipal, que ustedes conocen bien, se ha puesto en marcha una serie de planes de contingencia y protocolos en los distintos servicios municipales. Planes de contingencia y protocolos específicos y necesarios por la realidad diferenciada de cada uno de los servicios y le voy a citar algunos a modo de ejemplo. El protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros cívicos e instalaciones deportivas municipales, el protocolo específico de limpieza de centros educativos para el curso 2020-2021, el protocolo de usos de los teatros ubicados en los centros cívicos pertenecientes a la red municipal de teatros o el plan de contingencia para cada una de las 5 haurrescolas municipales que son competencia de este ayuntamiento. Y me gustaría recordarle que todas y cada una de las medidas que adopta este ayuntamiento para prevenir los contagios por la COVID-19 se hacen siempre bajo la supervisión técnica del Servicio de Prevención de Riesgo de nuestro ayuntamiento y quiero recalcar esta cuestión, que no son medidas a capricho que adopta este equipo de gobierno o el concejal de turno. Respecto a los PCR periódicos a los que hacen referencia en su moción, me gustaría decirle que la realización de pruebas PCR debe plantearse desde criterios científicos y con un objetivo preventivo y con singular sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables y los profesionales de la seguridad pública, la educación o el ámbito sociosanitario, tal y como planteamos en nuestra enmienda transaccional. Pero, en todo caso, corresponde a las autoridades sanitarias, en este caso Osakidetza y el Departamento de Salud del Gobierno vasco, determinar cómo, cuándo y a quién o qué colectivos debe realizarse este tipo de pruebas y así, por ejemplo, se está haciendo a los trabajadores del CIAM San Prudencio que se reincorporan a sus puestos de trabajo. En relación a la toma de temperatura, es una medida que ninguna orden, decreto u otra normativa contempla como obligatoria, aún así este ayuntamiento ha determinado establecerla con carácter aleatorio
como medida complementaria a las medidas que científicamente han quedado demostradas que son verdaderamente eficaces. El uso de mascarilla, la higiene de manos y mantener la distancia interpersonal. He echado de menos que me preguntase por qué no teníamos alfombras higienizantes, como me hizo la señora Ochoa Derive en la Comisión de Hacienda y Participación. Por otra parte, dice ustedes que no tomamos la iniciativa. Pues mire, sí la tomamos. Varios ayuntamientos se han puesto en contacto con nosotros a lo largo de estos meses para ver cómo habíamos organizado la atención ciudadana, cómo íbamos a organizar las actividades en los centros cívicos y qué protocolos habíamos establecido o qué pautas de prevención estábamos dando a las asociaciones para la realización de las actividades. Y entre esos ayuntamientos que nos han pedido ayuda estaba el de Bilbao. A ustedes que les gusta hacer mucho estas comparaciones y no es precisamente un ayuntamiento pequeño. Por tanto, señora Domaica, tan mal no lo estaremos haciendo si otras instituciones se ponen en contacto con nosotros para ver nuestro modo y manera de proceder y hacer ellos lo mismo. Y ya que menciona el plan de contingencia municipal, me gustaría añadir que justamente con este plan hemos dotado al Ayuntamiento de una estructura operativa ágil y flexible para poder responder con rapidez y eficacia a las situaciones derivadas de la crisis sanitaria. Si cree que esto no es tomar la iniciativa y hacer todo lo que está en nuestra mano, ya no sé qué quiere que hagamos, señora Domaica, porque la actitud de este equipo de gobierno desde el primer minuto ha sido absolutamente proactiva. Respecto a la enmienda de EH Bildu, le hemos planteado antes, el concejal Iñaki Gurtubay y yo, llegar a un acuerdo transaccional, pero ya habían llegado ustedes a un acuerdo con el Partido Popular, que viene siendo un poco la tónica habitual de las sesiones plenarias. Decía mi compañero Jon Armentia que el Partido Popular se estaba bildutarrizando y EH Bildu en ciertos momentos está popularizando. Así que nada más y muchas gracias. Gracias, señor señor Rodríguez, perdón. Turno del señor Gurtubay, Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues un poco en coherencia con la intervención que me ha tocado hacer antes, me gustaría no polemizar con ustedes. Creo que las cuestiones vinculadas a la pandemia tendríamos que hablar y respetar el criterio de los técnicos, el criterio de los sanitarios, pero aquí seguimos trayendo los temas a ver si nos acabamos de pelear entre todos. Creo que no es lo correcto, pero es un poco lo que plantean en este caso el Partido Popular en compañía de EH Bildu, ¿no? 3 ideas muy básicas y luego una conclusión. Miren, la primera idea. Habla el Partido Popular de que hagamos PCRs a un montón de sectores. A ver, en el País Vasco se hacen más PCRs que en ninguna otra comunidad autónoma. Se hacen más PCRs que en ninguna comunidad autónoma. Si tienen alguna idea, ¿por qué no la exportan? Si aquí no nos va tan mal en cuanto a las PCRs. Se hacen más que en ningún otro sitio. La verdad, me parece que, bueno, podemos pedir PCRs cada 5 minutos, PCRs a todo el mundo, podemos pedir todo, pero Osakidetza y Sanidad han sido capaces de arbitrar un sistema de rastreo y un sistema de realización de pruebas PCR que por lo menos es más eficaz que cualquier otro de cualquier comunidad autónoma española. Con lo cual, por favor, si tienen alguna idea mejor sobre las PCRs, la exporten, por favor. Segunda idea. Hablaba la señora Domaica, me ha llamado la atención, por citar una cuestión, que no se hacen limpiezas reforzadas. Pues miren, menos mal que no hacemos limpiezas reforzadas, porque estamos prácticamente duplicando el gasto de personal en limpieza. Estamos casi duplicándolo. Estamos ampliando las jornadas de un montón de personal de limpieza de este ayuntamiento, ampliando y duplicando sus jornadas para que hagan refuerzo en limpieza, concretamente en Aurreskolak y en otras instalaciones municipales. Espero que ese gasto que estamos incurriendo es porque vamos a hacer limpiezas reforzadas, porque si no... Luego, por favor, no diga que no hacemos limpiezas reforzadas porque es falso. No sé quién se lo ha contado, pero le ha contado una mentira. Tercera cuestión. Habla la señora Vitero, y me duele un poquito, ¿no? Porque me parece que habla de que se improvisa, de que no se hace nada, de que no hay iniciativas. Pues mire, me he tomado el trabajo, pues un poquito por conocerlo, a ver qué han hecho en Durango. En Durango... la responsabilidad de la gestión la lleva EH Bildu. Y he preguntado y tengo información de todo lo que han hecho en Durango y no han hecho nada, absolutamente nada, que no hayamos hecho en Vitoria. No han sido capaces de innovar en nada. En Durango, por ejemplo.
No tengo una capital similar a Vitoria a la que comparar porque EH Bildu no gestiona ninguna capital importante. Pero Durango es un pueblo importante, es una ciudad importante. No han sido ustedes capaces de innovar nada en Durango. No me es capaz de decir ni una sola cosa que hayan hecho en Durango y que no hayamos hecho aquí, por ejemplo. Luego, tan mal no lo haremos. Me parece injusto hablar de improvisación, me parece injusto hablar de que no se hace nada, entre otras cosas, porque hay mucha gente en este ayuntamiento, si quiere usted puede despreciar el trabajo de los responsables políticos, pero hay muchos técnicos que están dedicando muchísimo esfuerzo a hacer las cosas bien en este ayuntamiento, a que los protocolos se cumplan, a que las medidas se adopten, a que se implementen los diferentes protocolos que tienen que hacer. Se está trabajando mucho y bien por parte del Servicio de Prevención y despreciar ese trabajo no es de recibo, en mi opinión. Y luego ya, y para terminar, yo casi les animaría a ustedes a que nos expliquen cómo lo van a hacer. Van a votar ustedes dos mociones que son opuestas. ¿Se lo han leído? Dice la señora de Bildu, lo dice por escrito, nos insta a cumplir las órdenes sanitarias y protocolos de vigilancia y control del COVID establecidas por el Departamento de Salud. Por supuesto, claro que es lo que queremos hacer, ningún problema. Pero ¿cómo casa eso con la moción del PP? Que dice que no, que tenemos que hacer lo que diga el Gobierno vasco, el Gobierno vasco tiene que hacer más de lo que hace, nosotros si no tenemos que sustituirle. ¿Son conscientes de que están votando cosas contradictorias? Está muy bien lo de la luna de miel. Esto es evidentemente una luna de miel entre el PP y EH Bildu, pero como no hay amor, no acaban de ponerse de acuerdo en lo que dicen. Son opuestas las mociones de Bildu y del PP. A ver cómo hacen para votarlo conjuntamente. Eskerrik asko, Urtubay jauna. Orain Elkarrekin Podemos taldearen txanda da. Zubiaurre Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, ya en agosto, desde nuestro grupo municipal, pedimos al alcalde Urtaran que explicara cuanto antes las medidas que iba a tomar el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ante la segunda ola de la pandemia. Esa misma semana, unos días antes, el propio alcalde convocó una reunión de la mesa de coordinación del plan de contingencia frente a la COVID-19, pero ninguna medida trascendió ni a la opinión pública ni a los grupos municipales. Una tardanza por parte del Gobierno municipal que acumuló semanas desde que se declarase la emergencia sanitaria por parte del Gobierno vasco. Desde el Carrequín, además, pedimos al alcalde que convocase sin demora la Junta de Portavoces y el Consejo Social del municipio para tratar las nuevas medidas que debería adoptar el Ayuntamiento ante esta nueva situación sanitaria. Recordemos que hablamos del inicio de la segunda ola en el mes de agosto. Sin embargo, esta petición no ha sido atendida en ningún momento. Desde el Carrequín consideramos que la toma de decisiones unilateral por parte del Gobierno municipal perjudica seriamente la lucha contra la pandemia y, por eso, hemos pedido al alcalde que siga el ejemplo de otras ciudades como Bilbo, donde ante la nueva situación se han deliberado las nuevas medidas entre todos los grupos municipales. Porque no se puede entender que exista un plan de contingencia municipal frente a la COVID-19 y que se tarden días en tomar medidas. Porque cada día que pasa es un día más en el que el virus campa a sus anchas por Vitoria-Gasteiz. Compartimos plenamente las inquietudes expuestas en la moción, así como todas las situaciones que a día de hoy no se están haciendo bien, como por ejemplo los test a las trabajadoras de ayuda a domicilio. A este respecto, debo recordar que nuestra insistencia en comisión a la señora Armentia ha sido manifiesta. Y es que además hemos reclamado en numerosas ocasiones que no se demore ni un minuto más la realización de las pruebas PCR para la detección precoz de posibles contagios, que no existe ninguna justificación válida para dicha demora, pues en esta segunda ola contamos con mayor experiencia y de la que se supone se ha sabido aprender de los errores y que no se margine a este personal que no vuelvan a ser completamente olvidadas por las instituciones como lo fueron anteriormente. Esperamos que la voluntad de este Pleno se cumpla y se corrijan las insuficiencias que ahora mismo tenemos en el municipio para afrontar la segunda ola de la pandemia. Es por el bien de todas. Mila esker. Mila esker zuri, Zubiaurre Andrea. No sé si es necesario un segundo turno de intervención.
Entiendo que sí, señora Domaica, como grupo proponente. Sí, muchas gracias, señor Hurtarán. Claro que hace falta un segundo turno, porque evidentemente se ha interpelado a mi grupo y la verdad es que a mí me llama mucho la atención, primero que se digan cosas que yo no he dicho, señor Rodríguez, perdón. Yo no he dicho que ustedes no hayan hecho nada. Eso sería falta a la verdad. Yo lo que he dicho en mi primer turno, y insisto y lo mantengo, es que no han hecho todo lo que podrían hacer y que no han sido proactivos. Y que las medidas que ustedes tienen están absolutamente descoordinadas en función de a qué departamento se dirija un ciudadano o un concejal de la oposición cuando hace seguimiento de las medidas de su plan de contingencia, como hizo la señora Ochoa Derive. Eso es lo que yo he dicho. No que no hagan nada, solo faltaría, claro que han hecho, pero no lo suficiente. Y si comparamos lo que está haciendo la iniciativa privada con lo que hace el ayuntamiento, creemos que la iniciativa privada está asumiendo con más valentía y con más coste económico las medidas a implementar frente a una institución como el ayuntamiento. Eso es lo que hemos dicho y eso lo mantengo. Y le he puesto una serie de ejemplos que ni el señor Urtubay ni el señor Rodríguez han sido capaces de desmontar. Estas descoordinaciones. ¿Por qué no se nos toma la temperatura en este pleno y si vamos el lunes a esa entrega de premios se nos va a tomar la temperatura? ¿Por qué? ¿Por qué es más proactivo la iniciativa privada en tomar la temperatura que el ayuntamiento cuando vienen los concejales a un pleno, en este espacio que también acoge actividad de la sociedad civil y del ayuntamiento? Pero eso no tiene respuesta. ¿Por qué depende a qué centro cívico a uno le toma la temperatura y a otro no? ¿Por qué hay que tener medidas aleatorias que queden a criterio de un funcionario o de un técnico? ¿Por qué no hay criterios claros? Eso es lo que les estamos diciendo. Y mire, yo les decía que fueran proactivos, pero es que es muy grave, porque es que el 19 de agosto la consejera de Sanidad, la señora Murga, publicó una orden en coordinación con esas medidas que se adoptaron en el Consejo Interterritorial de Sanidad el pasado 14 de agosto, con el ministro Illa y los consejeros de salud del resto de comunidades. Y ahí se dice lo siguiente: en esa orden del 19 de agosto, en el apartado de medidas específicas de centros, servicios y establecimientos sanitarios, en su apartado 4.3.5 se dice: se realizarán pruebas PCR a todos los nuevos ingresos en los centros sociosanitarios de carácter residencial, con 72 horas de antelación como máximo. También se realizarán a los empleados que regresen de permisos y vacaciones y a los nuevos trabajadores que se incorporen. Asimismo, se realizarán periódicamente pruebas PCR a los trabajadores de centros sociosanitarios que estén en contacto directo con residentes. Orden de la consejera de Sanidad. Pruebas periódicas al personal que esté en centros sociosanitarios. Y ayer el señor Armentia me decía que no se estaban haciendo test periódicos. Es que lo dice la orden de la consejera y no se está cumpliendo. Pero es que lo más grave es que hay una instrucción del Departamento de Sanidad, a la que hacía referencia el señor Armentia, del circuito de trabajadores sociosanitarios, en las que hacen una graduación del personal sociosanitario para no hacerles a todos los test. Esto me parece gravísimo. Una instrucción de 1 de septiembre de la Consejería de Sanidad del Gobierno vasco, de Osakidetza, donde hacen criba, establecen 4 criterios de criticidad, a los 2 primeros se les hace y a los 2 últimos no. Y si usted sigue leyendo, que el señor Armentia ayer hacía alusión a esta instrucción de Sanidad, lo que está haciendo es rebajar lo que dice la consejera en la orden de 19 de agosto. Primero, que no hacen test periódicos y encima hacen graduación del personal sociosanitario. Y encima dicen que si las vacaciones a la ausencia es menor de 14 días, al reingreso no se hacen test. ¿Pero qué es esto? Esto es incumplir la normativa. Claro que tiene sentido la enmienda de H. Bildu. Es que tiene que cumplir las órdenes, señor Urtubay, usted que es tanto del cumplimiento. Yo también. Les pido que sean valientes y que les pidan a la consejera que todo el personal sociosanitario de este ayuntamiento se le hagan test periódicos como dice la orden del 19 de agosto y que no se haga clasificación del personal en 4 grupos para que solo se les hagan a los 2 primeros. Eso es lo que les pido, que sean valientes y defiendan al personal del ayuntamiento, personal esencial,
que son los que hemos citado en nuestra enmienda, y todos aquellos que se consideren, como pedía también el Grupo de H. Bildu, por supuesto, tenemos que ser exigentes. Ya no solo ser proactivos, sino que se cumpla la orden del 19 de agosto. Y no se está cumpliendo. ¿Y qué pasa con el personal de ayuda a domicilio? 185 trabajadoras que son mujeres, que están acudiendo todos los días a 950 domicilios de esta ciudad a atender a personas mayores y no se les ha vuelto a hacer un test desde el 5 de junio. Ya han vuelto de vacaciones y no se les ha hecho ningún test. ¿A ustedes les parece eso normal, señor Gurtubay? Y luego nosotros somos los tremendistas, los que queremos hacer política, no queremos que las cosas se hagan bien. Y le estamos dando la oportunidad con esta moción de que se hagan bien y de que tengan fuerza para pedir al Gobierno vasco que cumpla con su orden. Y que si no la cumplen, que la deberían cumplir, lo cumplan ustedes, que tendrán el apoyo de nuestro grupo, para hacer test periódicos PCR a los trabajadores que trabajan en el ámbito de los servicios esenciales. Y con especial preocupación a los que atienden al colectivo de personas mayores, con personal directo y con personal indirecto. Porque las trabajadoras de domicilio hacen un trabajo increíble y están ahí dando el callo y van de domicilio en domicilio. Luego, el riesgo añadido es importante porque hay un movimiento de familias, de domicilios y se les está dejando de lado, solo porque es personal de gestión indirecta. No atienden igual de bien las personas que están en el CIAN de San Prudencio que las trabajadoras de domicilio. ¿Por qué tienen diferente tratamiento? ¿Por qué lo permiten ustedes? Pues es lo que les estamos pidiendo. Que sean valientes, que sean ambiciosos, que sean proactivos y que pidan al Gobierno vasco que cumpla su orden del 19 de agosto, que retire esta instrucción que nos parece increíble que se esté haciendo aquí graduación de personal sociosanitario para evitarte hacer test PCRs, que quiten el plazo de los 14 días para ver si te hago el test PCR o no. ¿Pero qué es esto? Si me voy 8 días no me hacen test a la vuelta y si me voy 15 sí. ¿Pero qué es esto? Esto es rebajar lo que dice la orden de la consejera. Y les pedimos que lo pidan, que defiendan a los vitorianos y que defiendan a las personas y funcionarios que están en esta casa y que necesitan un Gobierno que les defienda y que les proteja y que, sobre todo, sea exigente en el cumplimiento de las normativas del Gobierno vasco. Muchas gracias, señora Domaica. Turno del Grupo de H. Bildu. Vitero Andrea. ¿Sabes lo que les ocurre? Y lo llevamos viendo a lo largo del Pleno, que cada vez que se ve que no tienen los deberes hechos, se enfadan. Se enfadan y juegan a que si son competencias de otros, aquí a enredar entre que si somos del PP o somos de Bildu. No, somos concejales que estamos viendo cómo no hacen. Eso es lo único que estamos viendo. Y entonces, cuando no se hace y nos preocupa la ciudadanía, que creo que eso es lo que nos debería de preocupar a todas, pues nos encontramos con estas situaciones. Eso es lo que está ocurriendo y por eso se enfadan cuando se lo decimos, porque siguen haciendo lo de siempre en una situación que no tiene nada que ver con las situaciones anteriores. Y eso es lo que están haciendo. Así que bueno, y además tiene una parte de razón en lo que nos han dicho. Gracias a los técnicos y a los directores que tienen en cada departamento, porque cada uno de ellos intenta solucionar lo mejor que puede la situación que tiene en su servicio o en su centro, porque no hay un liderazgo, porque no hay una línea de trabajo. Y gracias a esos profesionales se está llevando las cosas como se están haciendo. Porque hemos visto durante todo el mes de agosto cómo en este repunte de rebrotes cambiaba continuamente los marcos legales a la hora de cumplir las medidas sanitarias. Y lo hemos ido viendo cómo cambió, cómo el 14 de agosto desde el Ministerio modificaban la norma que nos estaba regulando a nivel sanitario del 9 de junio, cómo el 19 de agosto la consejera de Salud tuvo que modificar, cómo el 16 de septiembre, a pesar de los cambios que han dado continuamente, hicieron un protocolo de cómo acceder a residencias y cómo controlar el COVID. ¿Las están cumpliendo? ¿Están cumpliendo todas las indicaciones que se les están dando? Ayer en la Comisión de Políticas Sociales, que creo que no la debieron de ver, nos dimos cuenta de que no. Les preguntamos por la limpieza. Hoy el señor Gurtubay ha dicho que han invertido el doble en algunas de las áreas. Pues resulta que en muchas de las áreas de políticas sociales que tienen atención directa se ha invertido cero. Cero. Y no se ha duplicado nada. Mismas horas de limpieza, mismas horas de atención en los espacios donde se está atendiendo continuamente a personas. También preguntamos que cuántas obras habían realizado para adaptar distancias. El 1,5 metros famoso que hacía falta, desconocían. Ya le dijimos que le íbamos a pasar un listado. Zonas de control, zonas de accesos, zonas de almacenes, zonas de farmacia, zonas donde continuamente se pasa y hay que compartir espacios donde no se cumple. Y no se ha marcado ni señalizado. ¿Por qué? Porque no hay una línea de trabajo conjunta.
y preguntamos por las PCRs, preguntamos qué estaba, porque viene marcado en la norma que sacó Sanidad. Les preguntamos por las PCRs tras las vueltas de las licencias. No se estaban realizando. No se estaban realizando y en algunas áreas incluso no se han hecho nunca. En el área de exclusión no se han hecho. Ningún usuario se les ha hecho todavía. En el servicio de ayuda a domicilio, lo ha comentado la señora Domaica, más de 900 personas atendidas, casi 200 trabajadoras. Tenemos a más personas mayores en sus domicilios, que sí es competencia municipal, que en las residencias. Y parece que estamos poniendo el foco solamente en las residencias, pero estamos generando vectores de contagio por profesionales que no estamos testando. Estamos poniendo en riesgo a muchas personas mayores. Los recursos para mujeres tampoco se han hecho pruebas. Y así estamos. Y luego vemos los celos, estos celos que tienen. Pero ¿sabéis cuál es el problema que creo? Que tienen los celos de no poder hacer el rodillo que hacen en otras instituciones, donde PNV y PSE se han puesto de tal manera que sí que están mimetizados. No sé si nosotros nos pareceremos o no, pero creo que los celos están en no poder hacer, sin ningún tipo de control, lo que ustedes quieren. Creo que ese es el problema. Y he hablado de Durango. Es verdad, porque no hay varitas mágicas, porque esta situación no la controlábamos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia con Durango? Que en Durango hemos preguntado y hemos hecho mesas de trabajo para que la ciudad participe, para que los colectivos participen. Y eso marca la diferencia. Porque no hay varitas mágicas, pero sí formas de hacer y, sobre todo, contar con la gente. Porque aquí estamos para trabajar con y para la gente. Pero se nos olvida a veces que con las personas es con quien tenemos que trabajar. Así que, mila esker, y espero que esta moción sirva para activarles y que realmente cumplan con las normativas establecidas. Mila esker. Mila esker zuri, Vitero Andrea. Alderdi Sozialistaren txanda. Rodríguez jauna. En relación al servicio de ayuda a domicilio, ayer les explicó en comisión el señor Armentia que se hacen pruebas al personal del SAT bajo el seguimiento de Osakidetza por parte de la empresa y es la salud laboral de esa empresa la que se encarga de realizar y de guiar esas pruebas PCR. Por tanto, eso de que no se hacen pruebas al personal del SAT, yo creo que es falso. Y ya se lo explicó ayer el señor Armentia en la comisión. Estaba usted, señora Domaica, empeñada en la temperatura aleatoria. Si tiene dudas de cuál es su temperatura corporal, se la puede tomar en casa, no pasa nada. En estos ámbitos, en todos los ámbitos de la vida se hacen controles aleatorios. La Inspección de Hacienda hace controles aleatorios para detectar fraude fiscal, la Inspección de Trabajo para detectar fraude laboral y en Madrid también hacen controles aleatorios. Su compañera, la presidenta de la comunidad, la señora Díaz Ayuso, ha confinado una parte de Madrid y no han puesto un checkpoint como en la Alemania Oriental y la Occidental separada por el muro de Berlín. La Policía Municipal de Madrid hace controles aleatorios, no han puesto una barrera para que la gente no pase pidiendo documentación. Esos son controles aleatorios, son medidas complementarias a las medidas que son obligatorias, medidas que también tienen su utilidad, señora Domaica. Señora Vitero, basta ya decir que no hacemos nada. Mira, voy a poner un ejemplo. El Ayuntamiento de Oñate, que gobiernan ustedes ahí, Bildu gobierna el Ayuntamiento de Oñate, nos ha pedido las instrucciones que hemos remitido a las asociaciones para que realicen sus actividades de forma segura. Oñate, donde gobiernan ustedes. Se ha dicho Bilbao, también nos ha pedido esa información, se ha remitido información a otros ayuntamientos. Yo creo que Vitoria puede decirse que es una referencia en cuanto a los protocolos y en cuanto a las medidas que está adoptando en relación a la pandemia. Y en este pleno se les llena a muchos la boca hablando de coherencia, el Partido Popular también coherencia en las medidas, pero es curioso que hablen de esa coherencia y que luego digan que si Osakidetza no hace test a las personas que ustedes quieren, que las haga el Ayuntamiento directamente saltándose a las autoridades sanitarias, que son quienes tienen que decidir cómo se hacen, de qué forma, a qué colectivos o qué personas tienen que hacerse. Porque desde luego que cada administración actúe por su cuenta y riesgo no es la forma que los socialistas y que este tipo de gobierno tiene de ver y de entender la coherencia, la coordinación y la responsabilidad institucional. Y reitero, se lo vuelvo a reiterar, señora Domaica, que este equipo de gobierno ha tomado desde el primer momento, desde el primer minuto de la pandemia, la iniciativa y hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para proteger la salud de las personas usuarias, del personal municipal y del conjunto de vitorianos y de vitorianos. Si tiene usted
medidas que le parecen útiles, pero que desde luego a nosotros no nos parece que son las más eficaces, puede planteárselas a sus compañeros de partido, a Moreno Bonilla, a López Miras, a Fernández Mañueco, a Almeida o a Díaz Ayuso. Y si su referencia en la realización de test es la que hizo el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid a los profesores, generando caos y aglomeraciones, muy bien. Pero desde luego que nuestro modo y manera de proceder es otro y desde luego no son medidas que tienen mucho de mediático, pero tienen muy poco de útil, señora Domaica. Gracias. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Turno del Grupo Nacionalista, Urtubay jauna. Zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Voy a intentar ser breve, ¿no? Porque tampoco yo creo que merece la pena reiterar un poco los argumentos, ¿no? Ya los hemos expuesto un poco todos. Solamente dos puntualizaciones. Decía la señora Domaica lo de la toma de temperatura en este concreto, de cara al Pleno. Desde luego, en Junta de Portavoces, el Partido Popular no ha planteado nunca ninguna toma de temperatura a los concejales de cara al Pleno. Si quieren, en la siguiente Junta de Portavoces lo volvemos a hablar. La verdad es que no lo han planteado ustedes y no nos ha parecido necesario. Es una medida más, pero tampoco nos ha parecido necesario y tampoco, al parecer, les ha parecido necesario a ustedes. Bueno, en relación, es decir, a lo que comentaba la señora Vitero, pues de Durango y tal, que no han adoptado ninguna medida distinta a nadie, pero que han hecho mesas de participación. Bueno, es interesante participar y hacer mesas y dialogar, pero si la conclusión es que no aceptamos ninguna medida distinta, pues tampoco se aporta demasiado eso, ¿no? Más allá de eso, y intentando dejar un poco a un lado ciertas polémicas, en mi opinión, ante una pandemia como la que tenemos, lo mejor es que sigamos los criterios sanitarios, los criterios de los profesionales de la sanidad. Creo que razonablemente en el Gobierno, en el País Vasco, se están haciendo las cosas razonablemente bien. Los últimos días, al menos, los datos avalan una gestión razonablemente bien hecha, desde el Departamento de Sanidad y desde Osakidetza. Tenemos un nivel de contagio, en este momento la curva está bajando en un nivel bastante aceptable. Ojalá se redujera más y ojalá no tengamos repuntes o rebrotes. Pero estamos en este momento bastante bien, sobre todo si nos comparamos con vecinos como Navarra o con otras comunidades, ¿no? Insisto, yo creo que es un momento muy delicado. En cualquier momento esto se puede torcer, puede haber situaciones que nos lleven a todos a situaciones pasadas que no queremos vivir. Yo intentaría que desde la política nos remitamos a los criterios sanitarios, a dejar que las autoridades sanitarias hagan su trabajo, apoyar en eso y no crear polémicas estériles. Acabo de leer ahora, me han mandado un mensaje, que parece ser que incluso el Gobierno ha propuesto que Madrid entera se confine. Me parece tan grave, me parece tan dramático que estemos aquí discutiendo si hemos hecho un test PCR más o uno menos a una persona más o menos, cuando otra comunidad, bueno, no vecina, pero no demasiado lejos, se pueda plantearse todo un confinamiento. La verdad, me parece que hay que ser un poquito más serios y no trascender un poquito el debate a corto plazo, nada más. Eskerrik asko, Urtubay jauna. Turno del Grupo Elkarrekin no va a intervenir, por lo tanto, terminado el debate, vamos a votar en primer lugar la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo PNV y PSE a la moción del Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista y el voto contrario del Grupo Bildu, Partido Popular y Elkarrekin. Ahora votamos la enmienda de adición del Grupo EH Bildu a la moción del Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin y el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista. Y ahora ya votamos la totalidad de la moción presentada por el Grupo Popular, al que hemos añadido el punto de EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada, por lo tanto, con el voto favorable del Grupo EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin y el voto contrario del Grupo Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, 15º, es una moción de EH Bildu. Larrialdi klimatuari aurre egiteko eta Gasteizko udalerriko irakontasunaren aldeko bide orria aktibatzeko. Beraz, Villalba Andreak du hitza, nahi duenean.
Bueno, es la última moción y voy a procurar ser breve. Para empezar, sí quisiera hablar de 2 aniversarios que para nosotras son importantes y que dan cuerpo y justifican el porqué de nuestra moción. Hoy ya se ha nombrado, pero hoy, 25 de septiembre, se cumple el 5º aniversario de la Declaración de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Está en el 5º aniversario. Hace 5 años que tenemos este instrumento internacional sobre la mesa. Está el Foro Político de Alto Nivel, que es el órgano de Naciones Unidas donde se hace una evaluación de cómo se está implementando esta agenda, y en su última reunión el propio secretario general, Antonio Guterres, reconocía públicamente que no estamos haciendo lo suficiente y que se nos está agotando el tiempo, que no estamos caminando por el sendero de la sostenibilidad. Vitoria-Gasteiz, que ha reconocido la valía de este instrumento internacional, hoy por hoy también está atrasada en su implementación. Todavía no estamos midiendo los indicadores de la agenda, no tenemos un plan vertebrado, tenemos deberes para con la Agenda 2030, tenemos un camino por recorrer ahí. Decía 2 aniversarios, el otro tiene que ver con la declaración de la emergencia climática en el municipio de Gasteiz. Hace un año, en el pleno de septiembre de 2019, se declaró la emergencia climática en el municipio de Gasteiz. Previamente, en julio, nosotras también lo trajimos, pero fue en septiembre cuando por fin se declaró la emergencia climática. Transcurrido un año, el Gobierno todavía no ha dado pasos suficientes para hacer que esa declaración de emergencia climática pase de ser una mera declaración de intenciones a ser una verdadera hoja de ruta para caminar hacia la descarbonización del municipio y hacia la transición socioecológica del mismo. Una vez más, todavía nos falta camino por recorrer. La declaración de emergencia climática sí ha llegado a la sociedad civil. La sociedad civil sí ha hecho eco a esta llamada, pero todavía esta llamada no ha tenido la suficiente voluntad política para convertirla en acción. Hoy, precisamente, la sociedad civil nos llama a un día de acción por el clima, un día de justicia climática para que la justicia climática sea la salida de la crisis. Anteriormente, mi compañera, la señora López de Aborastori, pedía al Gobierno que escuche a la ciudadanía. Pues yo también le quiero pedir al Gobierno que escuche a la ciudadanía con este tema, que escuche a la ciudadanía internacional, pero que escuche también a la ciudadanía local, a los ciudadanos y ciudadanas de Gasteiz, que también nos están diciendo que es necesario que seamos más ambiciosas con la sostenibilidad. Es necesario que actuemos ya para llegar a una transición energética que permita llegar al objetivo de 0 carbón para el año 2040. Y quiero insistir en un mensaje, en que es posible plantear una hoja de ruta para tener un municipio que haya alcanzado una descarbonización para el año 2040. Tenemos, en materia de sostenibilidad, tenemos muchos planes, pero tenemos planes que necesitamos actualizar, que necesitamos revisar y planes nuevos que necesitamos. Tenemos el Plan de Gestión de Calidad del Aire, obsoleto desde el año de 2010, el Plan de Lucha contra el Cambio Climático, cuya vigencia acababa este año. Estamos ya en el último trimestre del año y todavía no tenemos una nueva hoja de ruta en ese sentido. Un plan de gestión de residuos que es necesario actualizar. Un trabajo en economía circular que no es tan ambicioso como se nos está proponiendo desde Europa. El estado de nuestras masas de agua tampoco está cumpliendo con lo que se nos dice desde Europa. En la implementación de la estrategia agroalimentaria también vamos atrasadas con el plan de acción. Es verdad que nuestro municipio tiene un reconocimiento internacional en materia de sostenibilidad. Es verdad que somos Green Capital, que lo hemos sido, pero también es verdad que hemos hecho un camino en materia de sostenibilidad, pero que nos queda, insisto, mucho camino por recorrer. Y es ahora, con esta moción, queremos poner el énfasis en eso, en el camino que nos queda por recorrer en materia de sostenibilidad. Gasteiz ha sido un referente en estas materias y nosotros lo que queremos es que siga siéndolo y que haya otras ciudades que nos puedan mirar para ello. Hay ciudades que ya se están planteando una descarbonización para el año 2030, pero la moción que nos trae el Gobierno plantea una descarbonización para el año 2050. No es ser un referente en materia de sostenibilidad eso. Es un objetivo muy poco ambicioso y, sobre todo, es un objetivo insuficiente.
Es un objetivo insuficiente para lo que nos está pidiendo la ciudadanía y es un objetivo insuficiente para las nuevas generaciones. Por eso hoy presentamos una moción en la que queremos instar a que en el plazo máximo de 6 meses tengamos una hoja de ruta. Quiero decir, que no lo he dicho, pero sí lo he repartido al principio del día de hoy, que el Grupo Elkarrekin había presentado una enmienda a nuestra moción y que hemos llegado a un acuerdo de moción que es el que hemos presentado y en el que lo que proponemos es una hoja de ruta para hacer frente a la emergencia climática y trabajar a favor de la sostenibilidad en nuestro municipio, una hoja de ruta clara que sea válida en el plazo máximo de 6 meses, una hoja de ruta que abarque a todos los sectores que pueden contribuir en la materia de sostenibilidad, una hoja de ruta, además, que incluya también los sectores que no son convencionales, que tradicionalmente no se han incluido en el sendero de la sostenibilidad y que tienen mucho que aportar, como es el sector de la cultura. Una hoja de ruta que nos permita cumplir con los objetivos y cronogramas que emanan de las normativas y recomendaciones europeas. Una hoja de ruta que inste a poner en marcha en 2021 todos los planes contemplados en la misma y que además se garantice su dotación presupuestaria. Una hoja de ruta que nos plantee un horizonte de descarbonización para el año 2040. Una hoja de ruta que tenga un indicador claro, además de otros muchos que podrá tener, pero que tenga un indicador claro, que es el indicador de la huella ecológica y un indicador como este que lo vamos a analizar anualmente para saber si estamos yendo bien o mal en ese camino de sostenibilidad. Y una hoja de ruta que se presente y se debata en un pleno monográfico. Mila esker. Mila esker zuri, Villalba Andrea. Elkarrekin Podemos taldeak aurkeztu egin du zuzenketa bat, eta beraz, Fernández jaunak du hitza. Bien, para nuestro grupo la acción climática se ha visto gravemente dañada a raíz de la pandemia. Sin embargo, no debemos engañarnos. Esta acción climática ya era insuficiente previamente a la llegada de la COVID-19. Ahora más que nunca la crisis sanitaria y principalmente los planes de reconstrucción deben articularse en torno a un nuevo paradigma económico-social donde la acción climática sea un eje central. Desde Elkarrekin defendemos la necesidad de ese cambio de paradigma, ya que por mucho que nos pintemos de verde o de que pintemos de verde nuestras políticas, el confinamiento nos ha enseñado que esa actitud es insuficiente. Y para muestra un botón, durante el confinamiento tan solo la caída de emisiones fue de un 17% y nos muestra una cruda realidad. El problema de fondo no son las emisiones, sino el sistema que las genera. Y ese sistema solo podrá cambiar si cambiamos el paradigma que mencionaba anteriormente. Y aterrizando a nivel local en Vitoria-Gasteiz, los datos que tenemos son preocupantes. En 2016 las emisiones del municipio fueron de 689.300 toneladas CO2 equivalente. En 2017, 716.000 y en 2018, 727.800. Es decir, en los últimos años las emisiones en Vitoria-Gasteiz no han parado de crecer. Y estos datos nos tienen que servir para poner la realidad sobre la mesa y para, en vez de desesperar, coger de nuevo impulso para llevar a cabo políticas valientes en estos momentos de grandes transformaciones sociales y económicas. Es más, a estas alturas ya se ha puesto sobre la mesa un nuevo objetivo de reducción de emisiones. La semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció ante el Parlamento Europeo una nueva propuesta para la reducción de emisiones de gases contaminantes para el año 2030. Ahora será de al menos el 55% y no el 40% fijado hasta ahora en relación a los niveles de 1990. Un incremento de la acción climática que también se tiene que producir a nivel local. Por otra parte, contamos con un instrumento que se está actualmente elaborando bajo un procedimiento bastante participado, como es el Plan de Acción de Clima y Energía Sostenible, más conocido como PACES, compuesto por el Plan de Acción para la Transición Energética y el Plan de Adaptación al Cambio Climático. Este instrumento abarca todos los sectores tradicionales implicados en el cambio climático, como vivienda, movilidad, sector terciario, administraciones públicas o sector primario. Este instrumento ya está sobre la mesa, pero es necesario acelerar su desarrollo y, sobre todo, fijar los compromisos presupuestarios que necesita. Pero siempre hemos defendido que, más allá del PACES, existen múltiples sectores que no tienen todavía un protagonismo.
Este ámbito, que se escapa del PACES, sí necesita una estrategia propia. Es la única manera de transversalizar la acción climática de forma real en las políticas públicas y la acción ciudadana. Y en este sentido, los objetivos y hoja de ruta que defendemos son claros. Elaboración y redacción y aprobación de un plan de acción por el clima y energía sostenible en 2020. Fijación de una reducción del 55% de las emisiones de GEIS en Vitoria-Gasteiz, tomando como año base 1990, en consonancia con los nuevos objetivos de la Unión Europea. Fijación del horizonte 2040 como fecha para alcanzar la neutralidad de carbono en Vitoria-Gasteiz. Elaboración, redacción y aprobación compartida con todos los agentes implicados, tanto económicos, sociales y con la ciudadanía, de una estrategia para una cultura por el clima que abarque todas las áreas que influyen en el cambio de paradigma, más allá de las tradicionalmente implicadas en los planes de cambio climático. Para concluir, nuestro municipio, Vitoria-Gasteiz, ha sido un referente mundial en políticas verdes durante 2 décadas. Sin embargo, los últimos 10 años estamos viviendo de las rentas de ese premio a la Green Capital. Pero no estamos avanzando y muchas ciudades nos están adelantando. Es el momento de políticas valientes para que Vitoria-Gasteiz sea una Green Capital de verdad y vuelva a ser un referente mundial en la próxima década. Tenemos todos los ingredientes, ahora necesitamos políticas valientes que hagan el menú perfecto. Debemos dejarnos de macroproyectos que la ciudadanía ni quiere ni necesita para impulsar una reconstrucción verde y justa tras la pandemia. Y por eso hemos presentado esa enmienda que después hemos transado con Euskal Herria Bildu. Mila esker. Eskerrik asko, Fernández jauna. También hay una enmienda presentada por los grupos socialista y nacionalista. En este caso, Kanto Andrea, Alderdi Sozialistaren izenean, parte hartuko du. Buenas. Creo que es la última moción ya, así que intentaré ser breve. La verdad es que me da algo de pena, bueno, pena no sé si es la palabra adecuada, ver un poco el sainete que se monta aquí cuando se traen este tipo de mociones que hacen referencia a la emergencia climática, que es una cuestión que nos compete a todos, que nos ocupa a todos y que nos preocupa a todos. Y presenciamos cómo el grupo que la propone, normalmente Euskal Herria Bildu o Podemos, recibe una enmienda del otro grupo, normalmente de Euskal Herria Bildu o de Podemos, que todavía añade más exigencias, ¿no?, a las cuestiones que la moción original planteaba, y que cuando el equipo de gobierno presenta una enmienda realista, acorde con el trabajo que se está realizando desde el Departamento de Acción por el Clima, que lidera mi compañera la señora Oregui, que tiene clarísimo qué es lo que hay que hacer, que no solo lo tiene claro, sino que lo plasma, en este caso, en una enmienda con 3 puntos, ¿no?, de un plan de acción de clima y energía sostenible, con agentes interesados y ciudadanía, reducción de emisiones para 2030, ciudad neutra en carbono 2050, objetivos que el equipo de gobierno pone por escrito que quiere alcanzar, y luego, evidentemente, también desarrollar la Agenda en el objetivo de la Agenda 2030 de manera participada, ¿no? Una estrategia local de desarrollo sostenible. Son 3 puntos que están acorde con el espíritu de la moción, que tienen todos los puntos a los que hacen referencia en su enmienda transada, ajustados a una realidad que conocemos y en la que estamos trabajando. Y en vez de intentar llegar a un consenso entre todos para llevar a cabo estos puntos, ustedes tiran a lo imposible, a sabiendas, para que el equipo de gobierno no pueda entrar en ese acuerdo. Y a mí me produce pena, porque esta ciudad se ha caracterizado por ir a una en temas medioambientales. Y de Euskal Herria Bildu yo lo podría entender, pero de Podemos, que estamos gobernando en Madrid, es que me sorprende muchísimo. No se puede ser oposición y gobierno a la vez. Entonces, eso es una cosa que a mí todavía no me termina de entrar en la cabeza, sobre todo cuando
en conjunto se están trabajando con un plan nacional del clima, con una estrategia de transición justa, la economía circular como estrategia central, un anteproyecto de ley de suelos contaminados y residuos, un plan nacional de la adaptación al cambio climático. También las medidas que están adoptadas en la ley del cambio, en cuanto al cambio climático, en la ley de transición ecológica presentada en el Congreso. Un Gobierno que ha puesto en el centro de su acción política la estrategia contra el cambio climático, atendiendo a criterios europeos y que luego eso se va trasladando también a niveles autonómicos y después a niveles locales. Entonces, a mí me sorprende muchísimo. Pues bueno, usted me lo explicará luego o no, no lo sé, pero me da bastante pena presenciar pleno tras pleno, porque he estado haciendo antes un histórico y son ya prácticamente unas 8 mociones en lo que llevamos de legislatura respecto a este tema, en el que se produce el mismo baile entre los partidos y el equipo de Gobierno tratando de alcanzar un acuerdo con una moción ajustada y realista que se puede cumplir y que se pueden medir los objetivos, recibe un no por respuesta porque, bueno, pues no sé, quedará más bonito decir que el equipo de Gobierno no quiere luchar contra el cambio climático, ¿no? Por no querer mentirles, ¿no?, en cuanto a los objetivos que ustedes plantean en su enmienda, que saben perfectamente que son unos imposibles, ¿no? Entonces, a mí me sorprende bastante y me apena, ¿no?, que en un tema central como es el medioambiental, la estrategia medioambiental de la ciudad, tengamos que andar así, pleno tras pleno, en vez de sentarnos fuera del pleno, de las cámaras, entiendo yo, a establecer una serie de consensos que yo creo que en el fondo es lo que esta ciudad merece. Eskerrik asko, Kanto Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Oregi Andrea. Bai, mila esker, alkate jauna. Eta mila esker ere, Kanto Andrea. Lo voy a tomar en el mismo punto donde lo ha dejado, porque, bueno, efectivamente estamos hablando de una política que, por lo menos en su diagnóstico y en su planteamiento, concita un consenso en esta sala, estoy segura. Estoy absolutamente segura que en esta sala no hay nadie que esté en contra o que niegue el cambio climático o que tenemos que defender acciones en referencia al cambio climático. Esto, afortunadamente, en esta corporación, en las sucesivas corporaciones que han sido en esta ciudad, ha sido así. Ha sido así de una manera, desde un momento muy temprano, cuando no era así en otros sitios. Y siempre se ha avanzado desde el consenso, desde la colaboración, desde el trabajar de manera colaborativa en el Carlán, en veredas. De esa manera hemos trabajado aquí en estas políticas, que son políticas de fondo. Son políticas que requieren esos consensos y esos trabajos en colaboración, que no sean para sacar la cabeza y para decir y tú más, sino para poner de verdad las bases para trabajar. La señora Villalba me suele decir que siempre le cuento todo lo que hemos hecho. No le voy a contar hoy todo lo que hemos hecho porque lo ha dicho usted. Y es verdad, hemos hecho muchísimas cosas en esta ciudad, pero no le acepto que estemos parados o que ahora ya como que hemos perdido el rumbo o que no sabemos para dónde vamos o que no tenemos ideas a partir de aquí. No es cierto. Hemos hecho durante todos los años anteriores, durante ya más de 2 décadas, hemos realizado un trabajo magnífico en esta materia. Es verdad que hay mucho por hacer todavía, pero es que seguimos trabajando. Y estamos trabajando, que también lo ha dicho usted, en el Plan de Acción de Clima y Energía Sostenible, también lo ha dicho el señor Fernández del Carrequín. Estamos trabajando en el PACES, que está integrado por 2 instrumentos complementarios, que son el Plan de Mitigación y otro el Plan de Adaptación. Son los 2 ámbitos en los que tenemos que trabajar. Pero es que estamos trabajando de una manera colaborativa. Estamos trabajando en la propuesta de visión, misión. Tenemos ya un borrador técnico. Se está trabajando de manera, como digo, participada, con grupos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lleva a tiempos. No podemos establecer los objetivos, las medidas. Si lo estamos haciendo de manera colaborativa, no podemos empezar diciendo voy a hacer un proceso colaborativo que va a acabar en que tenemos que reducir 55%. Pues mire, no. Yo creo que no son así las cosas.
Si estamos haciendo unos procesos participativos y estamos marcando desde esos procesos participativos la hoja de ruta, entonces tendremos que respetar esos procesos para definir finalmente esos números que estarán establecidos cuando terminemos con ellos. Estamos cumpliendo, en el 2008 nos adherimos al Pacto de Alcaldes, al Pacto de Alcaldías. Tenemos el Plan de Lucha contra el Cambio Climático, que todavía está vigente, porque todavía es 2020, les recuerdo, y estamos trabajando en ese nuevo que se va a poner en marcha en el 2021. Por tanto, yo defiendo la participación para todo tipo de procesos, la participación ciudadana, la participación de los grupos políticos y, desde la colaboración, poder sacar unos documentos que nos permitan avanzar, dar pasos más grandes en estas materias. También, pues al señor Fernández del Carrequín, un poco en la misma línea, me alegro, la verdad es que en la argumentación es que estamos de acuerdo, el diagnóstico es compartido. Me alegro también que cite a la señora von der Leyen. Me parece que, que en estas cuestiones y en otras se está convirtiendo en un referente, lo cual me congratula. La primera vez que tenemos una mujer en un puesto como ese y que además haya tomado esta bandera tan valiente y con tantas ganas, pues la verdad es que me congratula. Y me habla de transversalizar la acción climática. Lo tenemos, es que lo compartimos. Y somos referentes, lo único, una puntualización. Dice que hemos sido referentes en políticas verdes, pero vivimos de las rentas desde el premio del 2012. Oiga, en el 2019 nos dieron un premio mundial. No creo que fuera por lo que habíamos hecho hasta 2012. O sea, todos los que nos miden, los de dentro y los de fuera, nos toman como referentes. O sea que, no se flagelen ustedes, que no lo hacemos tan mal. Y además, no nosotros, el equipo de Gobierno, es que esto es una acción compartida. Somos todos los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que tenemos por delante un reto muy importante. Decía Erna Solberg, la primera ministra noruega, decía, necesitamos menos conversación y más acción. Totalmente de acuerdo. Creo que también en esto estaremos todos de acuerdo. Y yo les invito a que participen con nosotros en la acción, como lo hacen además. Pero luego, no intentemos ese sacar la cabeza del tú más con esas declaraciones que tal vez no son tan operativas, y que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en esos grupos de trabajo que ya están en marcha y que están dando frutos muy interesantes realmente. Gracias. Gracias a usted, señora Oregi. Turno del Grupo Popular. Iturritza jauna, zurea da hitza. Gracias de nuevo. Y amenazo con utilizar un único turno, que creo que será bienvenido por el Salón de Plenos. Tengo un montón de ideas un poco desorganizadas, pero intentaré a ver si le doy coherencia a todo lo que quiero decir. Empezaba la representante del Partido Socialista, la señora Canto, que le daba pena y tildaba esto de sainete, pero a continuación pues vemos cómo ella es partícipe de este sainete cuando firman una enmienda a la totalidad con sus propuestas a la moción original. Y decía que lo bueno que hacen ellos es que ponen las cosas por escrito, pero lo bueno no es que las pongan por escrito, es que luego eso se cumpla, ¿no? Nosotros no vamos a entrar en este juego. La verdad que me llamó mucho la atención cómo surgió, cómo se presentó la primera propuesta. A continuación, por parte del Carrequín, que pues juegan a ser los más verdes de los verdes, y pero ¿cómo nos van a pasar esto? Pues le enmiendo 5, yo soy más que él. Y que al final han llegado a un acuerdo, pero los demás dicen, ¿cómo van a quedar por encima de nosotros? Pues nosotros otra, y aquí pues todos somos muy verdes. Pues hay que decir, y como se ha dicho, pues que esta ciudad tiene un reconocimiento en 2012, que es toda una trayectoria de políticas ambientales en cambio climático, en movilidad, en gestión del agua, en protección de la naturaleza, en cómo hemos protegido nuestra biodiversidad. Y siempre lo que se ha intentado poner en valor por parte de todos, y creo que es lo que
todos han visto el reconocimiento, es que ese camino que decía la portavoz de Bildu que debemos de recorrer, es que ese camino lo hacíamos juntos. Yo quiero ser también de alguna manera crítico con el Gobierno en cómo viene últimamente haciendo las cosas, y creo que la moción también tiene ese toque de atención, y no la denosto aunque no participe de ese sainete, como lo han tildado, pero tampoco la ha hecho en saco roto, y creo que nadie la debiéramos de echar en saco roto, porque hay políticas que se han venido haciendo últimamente en este ayuntamiento que, sin dejar de que seamos un referente en materia medioambiental, pero creo que debemos de corregir, y son, pues he apuntado algunas, bastantes partidas presupuestarias que no con nosotros, pero con otros han acordado, que no han sido cumplidas en materia de medio ambiente, o lo que está pasando con los ríos del sur y la falta de el no cumplimiento de los convenios que tenemos y de la palabra dada, o el tan traído y llevado por mí del BEI, como siempre he criticado que se hiciera de forma unilateral y no consensuada con las afecciones que tenía también al medio ambiente, o la gestión del arbolado, etcétera. Hay muchísimos ejemplos que creo que nos deben de hacer llevar a una reflexión y que retomemos la senda del camino juntos. Y sobre todo, pues yo me quedo con la primera parte del pleno de hoy, ¿no? Porque hemos empezado el pleno haciendo una declaración institucional de adhesión a la red de entidades locales para desarrollar los objetivos del milenio. Precisamente ahí en el 13 está lo que traemos de esta moción. Hemos firmado a las 9:15 de la mañana, pues la confianza en que tengamos unas herramientas para que alcancemos estos objetivos, trabajar desde esas alianzas, estoy leyendo, de ese fortalecimiento institucional, de esa implicación de todos, y yo me voy a quedar con todo eso, con lo de las 9:15 y no con lo de las 3 menos cuarto de la tarde, pero también me gustaría que quedara ese aviso y esa llamada a la reflexión, especialmente para el Gobierno, que es quien tiene la mayor responsabilidad de volver a la senda del consenso, de cumplir con la palabra dada, de los compromisos que adquirimos, de reconducir los foros de participación con los agentes medioambientales, ese largo etcétera que creo que debemos de reconducir para seguir siendo la referencia que hemos sido, que somos y que tenemos que seguir siendo en materia de medio ambiente. Gracias. Gracias, señor Iturricha. Siguiendo la advertencia de Alfredo, ¿es necesaria una segunda intervención en esta moción? Sí. ¿Tan seguro de ello? Señora Villalba, cuando usted quiera. Ya siento ser la voz discordante, pero voy a utilizar el segundo turno porque hay cuestiones que sí que no quisiera dejar sin comentar, ¿no? Yo le decía a la señora Canto que la pena, y yo le quiero decir pues que a mí también me apena, porque me gustaría traer otro tipo de mociones, que estemos hablando de cosas muy concretas en materias de sostenibilidad y en materia de hacer frente a la crisis climática, y estamos trayendo una moción que, digamos, es una moción paraguas, una moción de hoja de ruta, porque vemos pues que hay déficits y estamos poniendo el énfasis en esos déficits. Esta moción quiere ser un tirón de orejas. Yo creo que el señor Iturricha ha aludido a ello y ha entendido cuál es el espíritu de la moción, más allá de que luego pueda hacer otras consideraciones, ¿no? A mí me da pena ver cómo parece que en materia de sostenibilidad nos estamos conformando con poner un horizonte de 2050 para el proceso de descarbonización. Oiga,
que es que sabemos que el 2040 es posible. Nosotras representamos un plan, el Plan Gasteiz Cero Carbón 2040, un plan que contenía acciones concretas. Pero bueno, si no quieren coger este plan, cojan otros ejemplos. Vamos a ir a los ejemplos de cómo la Comisión y el Parlamento Europeo, en su programa de investigación de la Unión Europea, el Horizonte Europa, han manifestado su interés en que 100 ciudades europeas sean climáticamente neutrales en 2030. Es que resulta que también la Comisión Europea y el Parlamento Europeo están hablando de cuestiones imposibles. Hombre, yo creo que podemos llegar al consenso de que lo que se propone desde ahí no es de 4 ecologistas radicales, sino que si están planteando que hay 100 ciudades que lo podrían hacer para el 2030, pues es que igual ese es el camino. Tenemos que ser ambiciosas y ese es el camino que tenemos que recorrer. A mí me gustaría que Gasteiz fuese una de esas 100 ciudades europeas. Por eso traigo esta moción. Pero es que, como no empecemos a hacer el proceso de transición energética pronto, claro que no lo vamos a conseguir en 2040, porque no estamos poniendo los mimbres suficientes, porque cada año que pasa es un año perdido si no lo explotamos a toda su potencialidad. Y yo quiero insistir en un mensaje, es que tenemos posibilidades. Esta ciudad tiene mucho potencial en materia de sostenibilidad, por el recorrido que ya hemos hecho, porque tenemos un cuerpo técnico preparado, porque tenemos un instrumento como el CEA, que le da valor añadido, porque tenemos unas posibilidades orográficas. Si lo que nos hace falta es voluntad política, si lo que nos hace falta es que estemos arreando ahí, y ahí queremos hacer el inciso. Y luego quiero decir, para nosotras, las cuestiones que se traen, decía la señora Oregui, ¿no? Hablar con todos los sectores, contar con la participación ciudadana. La señora Oregui sabe que yo y nuestro grupo somos unos fieles y firmes defensores de la participación ciudadana. Me alegro de oírselas a la señora Oregui también en ese sentido. Pero es que en turno popular, hacía alusión en mi primer turno, ya vino la sociedad civil a decirnos que teníamos que fijar el horizonte para 2040. Y además, el compromiso de este ayuntamiento, por pleno municipal, es fijar el horizonte de 2040. Ya nos han dicho qué es lo que queremos. Y luego, además, hay otros mínimos que tenemos que cumplir. O sea, están los mínimos de los requerimientos europeos, ¿no? Entonces, ese compromiso ya estaba encima de la mesa. Eso es, desde ahí tenemos que trabajar y desarrollar y desplegar el resto de planes, ¿no? Y luego quiero hacer una matización. Cuando traemos mociones en las que instamos a otras administraciones, se nos dice, bueno, es que están ustedes instando a otras administraciones y aquí lo que ponen está la margen de posibilidades. Esta es una moción que habla de las posibilidades de actuación que tenemos desde este ayuntamiento. Y la señora Canto pues me habla de lo que se ha hecho en otras administraciones. Ahora estamos hablando de lo que estamos haciendo aquí. Y luego sí veo otra cosa como una oportunidad para finalizar, sí quiero dejarlo sobre la mesa, porque es en mi nombre, pero en el nombre del conjunto de todo nuestro grupo político. Y tenemos una oportunidad, que vamos a tener una viceconsejera de Medio Ambiente que conoce muy bien la realidad de Gasteiz. Y bueno, aprovechar a darle las gracias a la señora Barredo y a felicitarle y a desearle, bueno, pues todo lo mejor en el camino que va a comenzar a hacer. Y veo que el tener una viceconsejera de Medio Ambiente que conoce Gasteiz como lo conoce la señora Barredo, espero que sea una oportunidad. Mila esker. Mila esker zuri, estaba en su pleno derecho de ejercer también su intervención en el segundo turno, que quede claro también. ¿Algún otro corporativo desea intervenir? Bien, si no, pasaríamos a votar. Le he entendido al señor Fernández que había un acuerdo transado entre el grupo Elkarrekin y EH Bildu, pero... Vale. Bien, ya me han trasladado la enmienda transada entre los dos. Vamos a votar inicialmente entonces la enmienda a la totalidad presentada por los grupos nacionalista y socialista, y si en el caso que decayera, pues votaríamos el acuerdo transado entre el grupo Elkarrekin y EH Bildu. Bien, votos a favor de la enmienda a la totalidad presentada por el grupo nacionalista y socialista. Votos en contra. Por lo tanto, queda rechazada con el voto
favorable del Grupo PNV y Partido Socialista y el voto contrario del Grupo EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin. Y ahora votamos la enmienda transada que han presentado in voce los grupos municipales del Elkarrekin y EH Bildu a esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda también rechazada con el voto favorable del Grupo EH Bildu y Elkarrekin y el voto contrario del Grupo Nacionalista, Socialista y Partido Popular. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Es una pregunta del Grupo EH Bildu Gasteiz sobre Aldaialde. ¿Quién va a intervenir? Señora Larrión. Bueno, aipatu da aurrekoan, ez? Atzekabetuta nator ni orain. Nator ni orain ia 3 direlako eta Aldaialde gaia berez guretzat eta guztiontzat uste dugu izan beharko zela lehentasunezko gaia alboratu, atzeratu eta neurri batean ere baztertu egin delako ona ekarriz. Eta neurri batean ematen du, eta hori da benetan sinestu nahi ez duena, baina ematen du horrelako jarrera adierazten duena baita ere gai horrekiko dagoen jarrera orokorra ere gobernuarena. Eta espero dut hori horrela ez izatea, baina santzu gutxi daude kontrako norabidean. Y decía que apenada vengo yo. Apenada vengo ahora porque el tema de Aldaialde, que creemos que debería de ser fundamental para todos y que tendría que estar en la agenda, ¿no? Se han tomado una serie de decisiones que lo trasladan a esta hora. Porque en general todos sabemos que cuando algo es prioritario para un grupo, y desde luego para Euskal Herria Bildu Aldaialde ha sido, es y va a ser prioritario, lo marca en la forma en que mete sus mociones y sus propuestas para el Pleno. Fue nuestra primera pregunta registrada de todas las acciones y siguiendo el precedente que teníamos de mayo, en cuanto se hizo una pregunta también en el caso del Partido Popular y se respetó, como se hace en el resto de comisiones, el horario, estaríamos a las 11 hablando de este tema. Se han tomado unas decisiones legales, se han tomado una serie de decisiones que lo retrasan a las 3. Digo que siempre es mala señal, ¿no?, querer un tema tan importante retrasarlo. Pero hay otro factor más. También en esta pregunta, he conocido el interés que muestra siempre la comunidad educativa de Aldaialde, registraron también poder participar en un turno porque interpretaron que el reglamento así lo permitía. También, basado en otro tipo, porque los reglamentos la verdad es que siempre son interpretables y tienen diferentes resquicios, en otra interpretación que se ha hecho del reglamento, pues tampoco van a estar aquí. Con lo cual, efectivamente, siempre las decisiones políticas, el que quiere hacer algo busca unas vías para hacerlo y el que quiere que no se haga busca unas vías para impedirlo. Legales todas, pero con una motivación política detrás de dar importancia a un tema o restárselo. Dado que es así y dado que el Gobierno ha planteado una serie de cuestiones para traernos ese tema a las 3 sin participación popular, pues Euskal Herria Bildu lo que va a hacer es retirar la pregunta de aquí porque no creemos que se deba de hacer a estas horas y sin turno popular, y Euskal Herria Bildu va a buscar otras herramientas en el reglamento que permitan darle la importancia que nosotros creemos que debería de tener en todo el ayuntamiento, evidentemente donde si la comunidad educativa de Aldaialde quiere participar lo pueda hacer, buscaremos esa forma porque herramientas siempre hay para aquel que quiera hacer algo y nosotros queremos desbloquear Aldaialde y queremos que Aldaialde salga adelante, por lo cual retiro esta pregunta de este pleno. Eskerrik asko, Larrion Andrea. Bueno, alde batetik nik esan behar dut bi gauza, ez? Batetik, indazuen iritzia, benetan kezkagarria da iritzi edo interpretazio hori egitea, kontuan izan da, galdera hau dagoen tokian, araudiak horrela diolako. Hemen ez dago inolako interpretaziorik, ez baldin bada zurea. Hemen badago araudi bat, eta araudi hori bete behar dugu denok. Zuek ere bai, gustatzen zaizue, ala ez. Orduan, galdera bat egiten baldin baduzue osoko bilkura honetan, eskubide oso ez duzue
eta eskubide osoa duzu egiteko, faltaria maz, legitimitate osoz egin dezakezue galdera hori, baina galdera formatua erabiltzen baldin baduzue osoko bilkura honetan, araudia bete beharko duzue, eta araudiak dio galdera hori mozioen atzetik doala. Eta horrek ez du esan nahi, gaia ez dela interesgarria. Beraz, alde horretatik ere nik esango nuke kezkagarria dela interpretazio hori, eta interpretazio hori zabaltzen baldin bada, ez bakarrik aldaialde gaiara, baizik eta zabaltzen baldin bada gai guztietara, oso kezgarria da zuen posizioa. No es menos importante hablar de la emergencia climática porque se ha debatido de las últimas mociones. La señora Villalba ha traído una moción muy interesante a este pleno y que por orden y por el reglamento así establecido se ha debatido en el punto 15 de la moción. No es menos importante que la moción que se ha debatido en el punto 12 para erradicar la pobreza o en el punto 9 para hablar de la movilidad a la empresa Michelin. No es el orden del día el que marca el interés, o no debiera ser el interés de los temas. Por lo tanto, si ustedes quieren traer un tema que les parece interesante, lo pueden hacer en formato moción o incluso podrían solicitar la comparecencia mía o de la concejala delegada del área para tratar este asunto como debiera. Usted ha retirado la pregunta, pero yo evidentemente voy a contestar a una cuestión clara, y es que el tema de Aldaialde, y esto es un mensaje para todas las familias de Aldaialde, Aldaialde es un proyecto prioritario para este ayuntamiento y todas las familias de Aldaialde tienen que tener en cuenta que para nosotros es una prioridad y que vamos a seguir trabajando para que sea una realidad cuanto antes. Ya está el asunto en el Gobierno vasco de forma avanzada y esperemos que, como dije en el pleno del debate del Estado de la Ciudad, antes de fin de año pueda licitarse el colegio. Para mí, como alcalde de Vitoria-Gasteiz y como padre de familia, Aldaialde es una prioridad y lo abordaremos con el resto de colaboraciones y con el resto de instituciones de forma colaborativa cuanto antes. Bien, vamos a pasar, no voy a dar respuesta a las cuestiones, de todas formas, vamos a pasar, si les parece, al siguiente punto del orden del día, es redacción de decretos de alcaldía y resoluciones de los concejales delegados. ¿Hay alguna cuestión respecto a la relación de decretos de alcaldía y resoluciones de los concejales? No cabe cuestión de orden, usted ha retirado la pregunta. Vale. No hay cuestión de orden, señora. No tiene usted la palabra, señora Larrión. Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Hay algún aspecto relacionado con los decretos de alcaldía y las resoluciones de los concejales? ¿No? Pasamos a ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Sí, señora Larrión. Tiene usted la palabra. Sí, voy a hacer un ruego, desde luego, a que en base del reglamento se retiren las últimas palabras del señor alcalde, porque además entiendo perfectamente, cuando he planteado la retirada, que usted iba a intervenir haciendo una cierta discusión, lógico, pero usted no puede contestar a una pregunta que se ha retirado, con lo cual el ruego es que se elimine, desde luego, su intervención al respecto, porque no cabía. No ya porque no me la crea, que esa es una cuestión, evidentemente, que me afectará a mí, y no apelo a ella, sino porque no cabía. Y creo que eso es lo que nos pide la lectura de una forma democrática del reglamento. Gracias, señora Larrión, pero mire, no le voy a dar la razón. Usted podría haber hecho dos cosas, incluso tres. Una es hacer la pregunta conforme estaba recogida. Haber hecho la pregunta y yo haberle contestado para darle explicación de un tema que a priori le interesa tanto. En segundo lugar, podría usted haber dicho, sinceramente, incluso antes del Pleno, durante el Pleno o incluso ahora al final, no voy a realizar la pregunta. Pero usted ha utilizado su primer turno de intervención y usted ha hablado para decirnos lo que opina de la pregunta y del tema. Y usted, bueno, yo lo siento mucho, es que ustedes llevan mucho tiempo de retraso, pero es que este es un pleno democrático. Entonces, ustedes tienen que acatar las normas y los reglamentos establecidos. Entonces, con la calma debida, porque hay que estar con calma.
Yo le digo, usted ha utilizado su turno de intervención para hacer un alegato y para después querer retirar la palabra en el intento vago de que yo no fuera a intervenir. Pero, mire, yo intervengo, aunque les moleste, y si usted me interpela, yo le respondo. Y ya sé que a ustedes no les gusta que yo hable, pero yo intervendré cuando considere oportuno y, sobre todo, cuando usted me ha interpelado, como en la pregunta anterior. Si usted no hubiese querido hablar de este tema, lo que hubiese hecho es retirar la pregunta sin hacer ningún tipo de comentario ni alegación. Pero usted ha salido al atril a hacer su alegato. Y ahora usted quería interrumpirme para no dejarme hablar. ¿Este es su estilo? ¿Este es el estilo que quiere trasladar hoy a los padres y madres de la Ikastola Aldaialde? ¿Esto es realmente lo que usted quiere sacar en limpio el día en que quiere tratar un tema tan importante, al menos para este Gobierno, como es hacer el Colegio de Aldaialde cuanto antes? Se ha equivocado. Entonces, yo lo que le pido es que dejemos así la conversación, pasemos al siguiente punto del orden del día y terminemos el pleno como se merece. Gracias, señora Larrión. Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. En este caso es fuera del orden del día. Le voy a dar la palabra al señor secretario general para que pueda trasladar el contenido del mismo. Eskerrik asko, lehendakari jauna. EAJ-PNV udaltaldeko Amaia Barredo Martin Andreak zinegotzi karguari uko egiteko idatzia aurkeztu du idazkaritza nagusian, eta beraz, hauteskunde lege organikoak eskatzen duenez, gaur jakinaren gainean jartzen dugu udalbatza uko egite horretaz. Como decía, doña Amaia Barredo Martín, concejala del Grupo Político Municipal de EAJ-PNV, ha presentado un escrito de renuncia de su cargo ante la Secretaría General del Pleno y, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se pone en conocimiento del Pleno para que éste tome cuenta de esa renuncia con efectos desde el 26 de febrero de 2020. Perdón, 26 de septiembre de 2020. Esto. Eskerrik asko, idazkari nagusia, gaur eta beste egun batzuetan egiten dugun bezala, egoera hauetan, hitza emango diet talde guztien bozeramaileei agurra egiteko. ¿Hay que votar la urgencia para incorporar el punto fuera del orden del día, señor secretario general? Entiendo que sí, ¿verdad? Sí. Vamos a votar en primer lugar la urgencia de incorporar este punto en el orden del día. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Y ahora, si les parece, como suele ser habitual en este tipo de casos, vamos a dar un turno a los portavoces de los grupos políticos. Señor Fernández, por parte del Elkarrekin Podemos. Bueno, en este caso sí que voy a ser breve, pero no por lo que hemos vivido, sino por que creo que lo que nos tenemos que decir va a valer más fuera que dentro. Para mí, personalmente, Amaia, pues más allá de todos los debates que hemos tenido, que seguramente tengamos, ¿no? Porque aunque el objetivo es el mismo, tenemos ahí nuestras diferencias y por eso representamos a colores diferentes, creo que siempre has tenido, primero, unas ideas claras, pero un afán de pues intentar llegar a acuerdos, de conversar, de dialogar, de escuchar. Y yo creo que eso, en lo que es para mejorar la imagen pública de lo que es la política, sobre todo la política más local, municipal, es lo más importante. Para mí, personalmente, no va a ser un adiós, sino porque voy a seguir dando un poco el tostón ahora que estás en otras áreas, que incluso habrá que dar, como se han visto en este pleno, mucho más el tostón para intentar ser más ambiciosos en algunos aspectos, pero creo, y lo digo de todo corazón, Amaia, que más allá de los rifirrafes que hayamos tenido, creo que has tenido una actitud muy positiva en muchos aspectos, muy dialogante, y creo que bueno, pues has tenido la oportunidad y el privilegio también de bueno, llevar a cabo una serie de acciones en este municipio que encima, pues bueno, pues más allá de lo que podamos decir, bueno, pues sigue siendo en algunos aspectos referente en esas políticas. Por lo tanto, gracias por todo tu trabajo y lo dicho, seguimos hablando. Gracias, señor Fernández. Señora Comerón.
Amaya, pues ha sido un tiempo corto, la verdad, el que has estado en el Ayuntamiento. Pensábamos que ibas a estar mucho más tiempo, pero las circunstancias son así y la política es así. Pero estoy segura que tú también lo has vivido de forma muy intensa. Todos los que somos y hemos sido o somos concejales de este Ayuntamiento sabemos de la intensidad y de lo fuerte que se viven aquí todas las emociones y el día a día de la ciudad y del Ayuntamiento, y estoy convencida que eso se te va a quedar marcado de por vida. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí, trabajar contigo. Comparto las palabras de Óscar. La verdad es que lo has puesto fácil a la hora de poder trabajar, a la hora de poder plantear cualquier tipo de cuestión, tanto en comisiones como a través de cualquier otro medio, y eso siempre es de agradecer y importante también reconocerlo. No sé si echarás mucho de menos estos plenos tan largos, pero seguro que las comisiones, especialmente esas comisiones en las que el señor Iturritza no paraba de preguntarte sobre especialmente el BEI y otros temas de movilidad, pues seguro que también las recordarás, y espero que también te acuerdes de Pruden y de todas esas vivencias que hemos tenido cada semana en las comisiones de movilidad. Como decimos, esto no es un adiós, es un hasta pronto o hasta luego, o incluso un seguimos trabajando, porque te vas a una institución muy cercana, al Gobierno vasco, y además en un puesto de responsabilidad muy importante que, como bien se ha dicho, queremos aprovechar tu presencia allí para que la colaboración entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento sea aún mucho más estrecha. Estoy segura, porque te conocemos, que vas a intentar poder aportar todo lo mejor para Vitoria también desde tus nuevas responsabilidades. Así que enhorabuena, porque bueno, es un reto muy interesante y es un paso más dentro de tu carrera profesional. Así que lo dicho, enhorabuena y gracias por tu forma de ser y por el trabajo que has desempeñado en el Ayuntamiento y por la ciudad. Gracias. Gracias, señora Comerón. Señora Larrión. Bueno, voy a empezar reconociendo que nuestro grupo tenía una idea y se nos ha pasado la fecha pensando que quizás iba a ser más tarde. Íbamos a traer un cesto de manzanas, porque creo que había que recordar la supermanzana de alguna manera, y hubiera sido, pero bueno, quizás también con la máscara y demás, la idea de las manzanas que se nos ocurrió de, bueno, ¿no? Como le decíamos a alguien por su trabajo, bueno, hubiera tenido su gracia, pero igual no hubiera sido tan viable. Hay momentos en que uno sube aquí y, bueno, tiene que decir cosas porque llega, y hay momentos agradabilísimos como este, no porque sea la despedida y alguien se vaya, sino porque muchas veces nos ocurre que no tenemos esos espacios para reconocer al diferente y al trabajo. Normalmente las comisiones son sitios de control, ¿no? Donde se habla más de todo lo que no se hace, se habla de lo que falta. Y creo que en un momento dado, y lo han dicho los portavoces, ¿no?, que me han precedido, poder tener esa oportunidad de decirle a alguien gracias por estar aquí, gracias por el trabajo, gracias por el... ¿no? Porque creo que, Amaya, si algo te reconocemos todos es esa gran capacidad de trabajo que tienes, ¿no?, que la vas a llevar contigo, que te deseamos además, evidentemente, que te vaya lo mejor, pero es una enorme oportunidad además poder decírtelo. Seguramente en otros casos acabará la legislatura, nos iremos todos a la vez y no nos podremos decir estas cosas. Pero hay un fondo detrás de trabajo conjunto, de desear lo mejor para una ciudad, de poner el medio ambiente en el primer plano, que creo que es una gran suerte poder agradecerlo, poderte poner en valor porque tienes un reto importante. Por si acaso también mi compañera Amancay ha querido agradecerte en lo anterior, porque para aquellos los que creemos que el medio ambiente es fundamental, sabemos los retos que hay detrás, retos y oportunidades. No es un camino fácil ni sencillo, pero es un camino apasionante, que te vamos a agradecer que recorras con toda la valentía, y que si en ese camino tenemos oportunidad de encontrarnos para avanzar más, esa es nuestra intención. Mucha suerte. Eskerrik asko, Larrion Andrea. Etxebarria Andrea. Amaya, pues desde nuestro grupo municipal han pasado muy poquitos meses desde que llegaste, y menuda hemos tenido. Realmente hemos conocido, y como reconocen además con muy buenas palabras todos los grupos, hemos reconocido todos y esperamos que sigas con tu gran capacidad de trabajo. Todas nuestras felicidades por
por alcanzar este nuevo cargo y responsabilidad, que contamos además no solo con tu ayuda, sino sabemos que vamos a poder contar contigo tanto a nivel profesional como personal. Así que desde nuestro equipo no solo te agradecemos tu futura ayuda, sino que además cuenta con nosotros para que a la persona que te vaya a sustituir en el cargo vaya a contar con la misma ayuda. Muchísimas gracias, Amaia. Eskerrik asko, Andrea. Urtubay jauna. Eskerrik asko. Creo que era Jardiel Poncela el que decía: si queréis los mayores elogios, moríos. Bueno, pues Amaia no va a tener que tomar esa drástica decisión. Ya está oyendo unos estupendos elogios, solamente con marcharse un poquito, alejarse un poco del ayuntamiento e irse al Aqua, ¿no? Eso significa, Amaia, que mucha gente te conoce bien y sabe que realmente te mereces, sin ninguna duda, esos elogios. Los que estamos un poquito más cerca tuyo, que somos de este grupo municipal, te hemos conocido un año trabajando. Yo tengo una fantástica opinión tuya como profesional, como trabajadora. Ha comentado Miren Larrión con mucho acierto que eres incansable, que eres agotadora en ese sentido. Pero además hay una parte que yo por lo menos me ha llamado más la atención. Creo que eres muy buena persona, muy buena persona. Al margen de tu trabajo, es muy complicado enfadarse contigo, es muy complicado debatir contigo porque nos convences por esa... La palabra en castellano creo que es bonomía, pero sería bonmujería, ¿no? Eres muy buena persona y yo creo que es lo más destacable. Insisto, todos estos elogios te los mereces simplemente con irte un poquito más lejos de aquí. Gracias. Eskerrik asko, Urtubay jauna. Antes de darte la palabra, Amaia, bueno, yo creo que ya he venido diciendo estos últimos días muchas cosas de lo que además pensamos. Simplemente decirte que en este pleno de despedida que ha sido una suerte tenerte en este ayuntamiento, que es una suerte contar con personas como tú y que te deseo la mejor de las suertes en tu nueva andadura, que sé que vas a tener muy presente también a Vitoria-Gasteiz y que tendremos la oportunidad de seguir trabajando juntos. Y que vas a dejar el pabellón muy alto y que, como dije hace no mucho, es uno de los mejores fichajes que se ha hecho en este Gobierno. Así que por ti y por todas las mujeres también que en su día pelearon para que en la política se hicieran un hueco, para que pudieran llegar al sitio donde te mereces, pues por todas esas mujeres que estuvieron y que ahora estáis y que estarán, también pues la mejor de las suertes para que este no sea el último cargo que representes en la administración pública y en un Gobierno. Estoy seguro que serán más. Así que, Amaia, mucha suerte y no te olvides de nuestra ciudad Vitoria-Gasteiz. Cuando quieras. Bueno, voy a ver si puedo deciros algo, porque me habéis conmocionado muchísimo. Bueno, en primer lugar, como me decía mi padre, en esta vida hay que ser siempre agradecidos, ¿no? Y en ese sentido yo solo tengo gracias para todos. Gracias a este equipo de compañeros concejales, ¿no?, que me habéis enseñado una cosa muy importante. Yo siempre en mi partido me han dicho que soy una tecnócrata, que tenía que salir al ruedo, que tenía que vivir este también cuerpo a cuerpo y la política de otra manera que no fuera la del despacho, y la verdad es que me habéis enseñado mucho, ¿no? Y en ese sentido, pues muchas gracias. Luego, agradecimientos a mi equipo. He tenido un equipo espectacular. Uno puede tener mucha capacidad de trabajo, pero otra de las cosas que se aprende en la vida es que si no haces un buen equipo no llegas a ningún sitio. Y en ese sentido yo creo que he tenido un equipo en el departamento espectacular. Bueno, me lo han demostrado esta semana también, ha sido toda una semana de lloros y de emociones y una semana maravillosa y bueno, un equipo que ahora me voy a intentar contener porque la verdad es que se merecen unas palabritas más, ¿no? Un equipo que, bueno, yo he conocido técnicos en la Administración General, técnicos en la Administración Autonómica, técnicos en Diputación y técnicos en el Ayuntamiento. Y la verdad es que en el Ayuntamiento me he quedado sorprendida porque venía con una imagen, ¿no?, de que, en el Ayuntamiento, ya verás, aquí no sale nada, todo va muy lento. Pero es que
Para sacar cosas en este ayuntamiento hay que tener una capacidad de trabajo inmensa, porque hay montones y montones de temas que llegan todos los días. Hay unos equipos maravillosos que no suelen hacer a la patada y al esto, sino que ahí lo dejan y en la medida de todas sus posibilidades lo van contestando, ¿no? Han sido un equipo, desde luego, muy trabajador y que, bueno, sin él, desde luego, yo no hubiera podido tener hoy estos elogios que tengo aquí, ¿no? Y luego, pues unos compañeros, pues no sé, Iñaki, para desayunar, pues para ir de juerga, para trabajar y, la verdad, para reírse, ha sido todo muy intenso. Y, por supuesto, un alcalde que, si no hubiera sido por su apoyo, yo no me hubiera marchado. O sea, me parecía una deslealtad marcharme en bueno, pues habiendo empezado la legislatura, y por él, muchas gracias, y por ser mujer, todavía más, alcalde. Bueno, pues con estas palabras vamos a dar, si podemos, hoy por finalizado este pleno y desearos a todas y todos un buen fin de semana. Se levanta la sesión.